Ya. Muy buenos días, concejalas, concejales. En el nombre de Dios y la Patria se abre la sesión ordinaria número 17, llevada a cabo en este salón de reuniones Carmen Rojas Cornejo. Primer punto, presentación y aprobación reglamento de calificaciones personal de salud municipal a cargo del director DAS, señor Jonathan Guerrero Núñez. 2. Presentación y aprobación representantes del empleador para servicio de bienestar del Departamento de Salud Municipal a cargo del director DAS, señor Jonathan Guerrero Núñez. 3. Presentación y aprobación base concurso público para la provisión del cargo de director o directora CEFAM, doctor Luis R. Rojas, a cargo del director DAS, Jonathan Guerrero Núñez. Se nos tomó la tabla el director. 4. Información sobre estado de avance, proyecto construcción huerto comunitario, aeropuerto general, a cargo del director de obras, señor Mauricio Pangue Pangue. 5. Presentación, informes sobre situación actual de la Corporación de Desarrollo Comunal, Sol de Atacama, a cargo del administrador municipal, señor Luis González Codocedo. 6. Presentación del proyecto sobre traspaso del 1% glosa Gobierno Regional de Atacama al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres para la adquisición de implementación de emergencia destinados al Comité de Gestión de Riesgo de Desastre de la comuna de la región de Atacama. A cargo del director regional de Senapres, Atacama, señor Roberto Muñoz Jefferson, con la participación del encargado comunal del Comité de Gestión de Riesgo, don Cristian Chávez Iriarte, que por situación ajena no va a estar presente. 7. Varios horas de incidentes. Entonces nos vamos con el primer punto, director. Adelante. Señores concejales, señor secretario municipal y a los asistentes también, como así también a las personas que nos pueden estar viendo por las redes sociales. A todos un muy buen día, espero que estén bien. Me he apropiado, ¿no es cierto? No, me han asignado los primeros 3 puntos, así que pido harta paciencia conmigo en este día que voy a tener harto de su tiempo, ¿bien? Primer punto es el reglamento de calificaciones. La semana pasada yo vine, ¿no es cierto?, y le hice entrega a ustedes de un documento. Ese documento es el reglamento de calificaciones, el cual, según nuestras proyecciones, se debe efectuar un proceso de calificaciones, es decir, evaluación de desempeño de cómo ha estado trabajando nuestro personal de salud. Y un requisito legal es que se apruebe un reglamento de calificaciones, con el cual son las regla del juego que permite hacer este proceso calificatorio. También les comenté la semana pasada de que este documento que ustedes tienen en sus manos, este reglamento de calificaciones, es el que históricamente se ha ocupado en la salud municipal. No hay modificación alguna, ¿bien? Porque de momento que nosotros querramos hacer una nueva propuesta ante este Consejo Municipal, previamente vamos a trabajarlo, conversarlo, en fin, pero si lo queremos hacer, eso va a ser para futuro, no puede ser hacia atrás. ¿Y por qué comento esto último? Porque el proceso de calificaciones que nosotros tenemos que llevar a cabo es el del año, si la señora Ana Molina, que es encargada de gestión y desarrollo de las personas, me corrobora, es 2016-17. Es decir, estamos nosotros regularizando un proceso calificatorio muy atrasado. Entonces, ¿qué es lo que con mayor razón se viene a reforzar? Que no puede ser un reglamento de calificaciones distinto al que en ese momento estaba vigente. Porque si lo hiciéramos, reitero, es como cambiarle la regla del juego a nuestros funcionarios, lo que generaría no solamente malestar, sino también, obviamente, tendrían elementos de evaluación que ellos nunca tuvieron en mente en ese momento. Este es un proceso y seguirán otros procesos, así que esta no es primera vez que yo voy a venir con esta finalidad. La verdad es que como la semana pasada se entregó y ustedes estuvieron revisándolo, señora presidenta, yo quedo a disposición si es que existe alguna duda al respecto, o si es que quieren, yo de nuevo hago un repaso, como ustedes quieran. No sé, yo pienso que no es necesario porque se entregó con tiempo el documento. Yo creo que concejales no habría problema. Yo quiero hacer una consulta, ¿no?
Sí, y después te guía. Buenos días, director, buenos días, alcaldesa y colegas, concejales. Una consulta, para el próximo año, ¿qué se intenta hacer sobre este reglamento? ¿Si se va a trabajar con los funcionarios, se va a cambiar, se va a adecuar a los nuevos tiempos? ¿Cómo es el procedimiento para el próximo año? Porque esto obviamente nos pilla a todos así como a la fecha, entonces no se puede Sí, conversar ni consensuar, pero ¿cómo se va a trabajar este tema el próximo año? ¿Se va a hacer un cambio, adecuándolo a las nuevas normativas o a los nuevos tiempos? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de la administración? Eso. bien. Como está preestablecido la forma en cómo se debe hacer las precalificaciones, las calificaciones, nosotros sí podemos ajustar, ¿cierto? Pero la cancha de juego ya está preestablecida. Por ende, nosotros queremos hacer algunas modificaciones, pero para procesos futuros. Todo lo que justamente sea, ¿cierto? Regularización hacia atrás, solamente es ocuparlo el mismo. Pero cuando ocurra, creo muy conveniente que se trabaje dentro, por lo demás, de la instancia formal que tiene este honorable consejo, que es inicialmente la Comisión de Salud. Yo sugiero que pueda ser tratada también allí y una vez culminado recién presentarlo al Consejo Municipal para que pueda ser votado. Obviamente con la propuesta que nosotros estemos internamente habiendo analizado. Distintos actores van a participar, claramente, pero no sé si es bien genérica mi respuesta, discúlpeme, concejal, porque todo lo pasado, con el reglamento pasado, y cuando sea el momento, cuando ya hubiéramos regularizado todo, recién nos sentamos a conversar. ¿Y por qué esto está condicionado? Porque ¿qué ocurriría si que nosotros tuviéramos esto, es un escenario extremo, en donde nos damos cuenta de que no tenemos más recursos para poder pagar, porque esto viene asociado a pagar, ¿bien? Una asignación. Y por X motivo no se puede pagar. Entonces vamos a tener que parar en la regularización en base a esta causal de falta de presupuesto. Obviamente nosotros vamos a hacer todo lo habido por haber para que se pueda hacer. ¿Bien? Esto es para nosotros prioritario, un tema que se está regularizando. Pero tan pronto, habiendo terminado eso, concejal, reitero, me presento, habiendo trabajado con el equipo y habiendo llegado, queremos ir presentando a la Comisión de Salud. ¿Sí está ahí? Gracias, señora presidenta. Buenos días, director. Buenos días a todos y todas. Director, me parece súper importante que se considere a la comisión para el tema del reglamento de calificaciones, ¿cierto? Como parte de, me imagino que también van a participar los gremios en esas reuniones, ¿cierto? Y eso me parece positiva esa noticia. Quería hacer una consulta con respecto al punto de la carrera funcionaria, conducta funcionaria, perdón, que mencionaba usted en el reglamento. Mm. Me gustaría saber, director, si existe alguna rúbrica para poder evaluar todos los puntos que ahí se mencionan. Sí, ¿qué página está la Está en la conducta? página 5, donde habla de la puntualidad, la asistencia, el comportamiento en sí. Donde... Sí, ahí. Ahí está, sí. Bien, y disculpe la omisión, ¿ah? Y justamente de hecho ahora tenemos hasta una funcionaria que es dirigente gremial. Sí, disculpen, yo lo he omitido, pero ese sí o sí es la parte de la propia naturaleza de la creación de un documento como esto, que afecta directamente a nuestros funcionarios, afectar, no digo negativamente, digo afecta positivamente, Positivamente. sí o sí van a participar los gremios. Ya, Uno lo perfecto. omite, pero qué bueno el comentario suyo porque así me permite también rectificar el tema. Bien. Eh, no, esto es toda la información, concejala. Esto es el documento, este es el documento que han ocupado por años. Inclusive Ya, yo asumí la dirección a finales de 2016, la dirección de salud, cuando todavía no existía la dirección de salud como tal, sino como CESFAM solamente. Y desde ese tiempo se me presentó este documento que ocupaban, y esta era reitero, la cancha donde jugaban, la regla del juego, y nosotros no hemos hecho ninguna modificación, porque por lo demás no correspondería, creemos nosotros, en distintas conversaciones, también con los gremios lo hemos comentado, no existe una rúbrica, no existe un documento asociado que nos permita operacionalizar de mejor manera, perfecto. así que obedece a un aspecto subjetivo Mm. de apreciación de la jefatura respecto a la labor, a cómo se ha desempeñado el funcionario. Funcionario. Bien. ¿Sí está ahí más? Gracias, director. Director, mire, en la página 7
indica la asignación que se otorga por tramo, en el tramo superior. Dice bonificación hasta el 35%, después el otro 20%. ¿Cómo se determinan esos porcentajes? Por ejemplo, ese 35%. ¿Viene determinado, no sé, a nivel nacional, que sea así? ¿O se determina de qué manera se determina que va a ser un 35% el que se va a pagar? Sí, perdón. Eso, disculpe, eso es por una parte. Ya O me entendí. responde ese, después le agrego el otro. Sí. Hace un momento atrás, el concejal Silva, de hecho, me había hecho la consulta y hasta él me dijo, escúcheme, porque no lo estaba escuchando. Y ahora me acabo de dar cuenta, por lo demás, por lo que usted me dice, sí, pues no lo estaba escuchando, le pido disculpas a todo esto, porque sí, se tiene que... Lo que pasa es que son 6 categorías, algunas se unifican, A, B, C, D. Ah, sí, ¿Se se acuerdan, cierto, van. de eso que generalmente Sí, comentamos? Entonces, los repartiendo. mejores calificados, que son... espérame, un segundo. 20, 30, 30, sí. En cada categoría, los mejores, el 11% mejor calificado, imaginemos que ponemos a todos los profesionales, que es una categoría. ¿Bien? Sí, ahí Que es se categoría A y juntan los B. A con los B. Claro, los A y B los A y fusionamos, B ya, se fusionan. son en el Entonces, tramo del superior. total de las personas, tomamos el 11% mejor calificado y se le paga una bonificación, como dice, hasta el 35%, ¿no es cierto? El segundo, el 11% que sigue de todo el listado, Sí. se le paga hasta un 20%. Y el 10% final, perdón, el 13% final se le paga hasta el 10%. Entonces, ahí Sí. está. ¿Me puede corregir la señora Ana Molina? Le pido si que efectivamente es cierto, sí. Eh, Debe ser establecido entonces si llegamos a tope máximo hasta, y ahí quizás le puedo responder lo que usted me había dicho y yo no le había entendido muy bien, hasta si que se le aplica el 35%, pero ojo, importante esto, es sueldo mínimo nacional. Sí. Todos los años se actualiza el sueldo mínimo nacional y no es el sueldo local, porque es una tabla que está más baja que la Disculpe, actual. es que No, eso le quería preguntar, porque aquí tengo una tabla, ¿ya? Dice escala personal del Departamento de Salud año 2023. Entonces yo quiero entender que en el tramo superior, ¿cierto? Por ejemplo, el grado 1 tiene un sueldo base de 1.449.156. mm, A ese sueldo base sí, se sí, le va a calcular sí, el hasta el porcentaje. 35%. Claro. Disculpen que se me Ahora, suspende. esta tabla, esta escala es para todos igual a nivel nacional Sí, justamente. y la zona es la misma para todos, porque aquí viene ¿Cómo se llama? determinada la zona también. No sé si que... Permiso, ¿le puedo ver a qué se refiere? Aquí viene categoría A, número 1, el sueldo base, indicada la zona. Entonces me llama la atención porque no debería No, ser entonces por todo no, igual. no, 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 ¿Ah? no. Parece que sí, parece que es que me da impresión de que justamente... No, era de una de las leyes que estuve sí, buscando ayer. am, Pero lo ah, voy a revisar. sí, Ya, de pero hecho, mi pregunta era cómo se llegaba a determinar que sea un 35% y no, por ejemplo, un 28%, por poner un sí, ejemplo. que le pregunte demasiado a usted. Sí, el órgano deliberativo municipal, que ustedes tienen que definir en la cantidad a entregar bien en cada uno de estos porcentajes y aplicaría de manera idéntica para todas las categorías. Ya. Bueno, evidentemente si esto es, porque lo que usted dice es que esto eh, fue con lo que se midieron las calificaciones anteriores. Así es. Entonces, Históricamente. obviamente que ahora no vamos a venir a hacer un cambio porque vamos a perjudicar a las personas. Pero bueno, en la próxima oportunidad, cuando se haga un Una nuevo nueva. reglamento, ahí tendremos que ver cuál es la mejor opción. Gracias, eso quería aclarar. Gracias. Gracias a usted. ¿Quién primero? Lo que pasa, director, es que yo le consulté a usted porque me surgía la misma duda de la concejala. Pues, ahora que usted explica, entiendo claramente, ¿no es cierto?, que las personas que están en el A, B, ¿no es cierto?, que el máximo es de 90 a 100%.
¿cierto? En el tramo A, el porcentaje de los mejores calificados, que es muy bueno, es entre el 90 y el 100%, ¿verdad? Por lo tanto, ellos caberían en La el tramo lista. superior. Mm. Entonces, la duda que tenía era, claro, si bien es cierto, estamos claros con lo que usted menciona, eso no lo podemos modificar, porque por lo demás está, ¿no es cierto?, establecido en el artículo 33 de la ley 19.378 que usted la menciona en la parte de arriba, que quedó ahí consignada, ¿verdad? Mm. Ya. Entonces, claro, la duda era, ¿cómo obtiene, estoy claro del 11% de los mejor calificados en ese tramo que usted lo acaba de decir? Me queda súper claro. Pero a mí aún me persiste la duda, director, de cómo determina el 35%. Porque buscamos, ¿no es cierto?, en el artículo 33 de la ley 19.078 y no quedó claro eso. Por eso es importante porque hoy lo voy a votar. Tengo que tener súper clara esa parte porque claramente podría decir, mire, tomé como, por ejemplo, tomé un sueldo de un funcionario, ¿no es cierto?, que está en el tramo superior, muy bueno, digamos, de una asignación de mérito muy buena, una calificación muy buena. Entonces, claro, ahí digo, multiplico, ¿no es cierto?, el sueldo mínimo nacional, que no es lo mismo que el sueldo mínimo del Código del Trabajo. Entonces, claro, ahí yo lo multiplico por el 35%. De ahí yo saco el monto y va a ser un monto mensual. No, porque, disculpe, mira, ahí Sí. dice, la asignación de mérito se otorga por tramo. Estamos claros, ¿no es cierto? A, muy bueno, tramo superior, un monto mensual. Corresponderá, dice, en cada uno de los porcentajes del sueldo mínimo nacional de los trabajadores de la salud. Mm. ¿Está bien o estoy...? Sí. Si me puede corregir la señora Ana Malina, de nuevo voy a pedir su ayuda. Ya. Solamente, pero en la forma de pago. Nosotros lo estamos pagando cada cuánto tiempo, porque no lo pagábamos en 4 pagos, ¿no es cierto? Y cada pago de eso Sí, reunía justamente el claro, 35% decía... mensual. Claro, porque la ley decía... Es un acumulado. Pero señora Ana, disculpe, mire, la ley decía Es 4 decía meses. marzo, junio, septiembre y diciembre. Está estipulado ahí en este reglamento. Pero, por ejemplo, cuando usted paga la asignación en marzo, es enero, febrero y marzo. Ya, por eso es mensual. Si bien es cierto, la paga 3 por 4, 12, ¿no es cierto? La paga usted 4 veces en el año. ¿Ya? ¿No es cierto? Ya, perfecto. Pero paga, sí, son 4. Le repito, marzo, junio, septiembre y diciembre. Entonces, pero se paga en forma retroactiva. Se le va, por ejemplo, como le decía, en marzo se paga enero, febrero y marzo. Entonces es un pago mensual. Entonces yo hacía el cálculo matemático para llevar bien la cifra. Claro, yo multiplicaba el sueldo de un tramo superior, ¿no es cierto? Lo multiplicaba por el sueldo mínimo nacional, me daba un porcentaje y ese porcentaje es la asignación de mérito respecto del reglamento de calificación en forma mensual. O sea, nosotros vamos a pagar una bonificación, como decía usted, anual. Mes a mes le vamos a pagar, entonces forma parte de su sueldo, de su remuneración. Claro, con esta tipología que es una asignación distinta, ¿no es cierto?, a la asignación contractual. Eh, 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 perfecto. Creo que me quedó más claro ahora que lo expliqué yo mismo. Creo que me quedó más claro. Ante cualquier Magistralmente. duda, el manual de remuneraciones de la Contraloría General de la República, Ujú. allí sale cómo se hace el pago, Sí, señora Ana, está bien, pero quiero retrocederme en lo el siguiente. cálculo. En el artículo 33 que estamos discutiendo en estos momentos de la ley 19.378, Sí. no indica el porcentaje de hasta el 35%. No, correcto, porque eso sale en el manual de remuneraciones de la Contraloría General de la República. Ahí está cómo nosotros tenemos que aplicarlo. Sale el método de cálculo. Pero para poder nosotros asignarlo tenemos que irnos al manual de remuneraciones porque con eso nosotros trabajamos. Pero no puede ser menos del 35%, creo que me lo dijo usted. Y además que yo no, hoy día yo quiero que quede claro, ¿no es cierto?, que no estoy cambiando las normas de ninguna manera, sino que hoy día quiero entender bien cómo hacemos ese cálculo, cómo asignamos un 35% para un tramo, cómo asignamos un 20% para otro tramo y finalmente cómo asignamos, ¿no es cierto?, un 10% para otro tramo. Eso es lo que yo quería que me quedase claro. Si yo sé que no lo puedo modificar, claramente. A lo mejor podremos el próximo año, ¿no es cierto?, cuando tengamos que juntarnos y reunirnos y trabajar, ¿no es cierto?, sobre este reglamento para poderlo aprobar nuevamente, ahí sí vamos a poder hacer
algunos ajustes, por decirlo, pero la norma está establecida. Y disculpe, concejal, porque la verdad que no sabía que se iban a hacer este tipo de consultas, porque si no hubiésemos traído el método de cálculo. Ah, hubiera sido Como, distinto. claro, hubiese sido distinto y ustedes hubiesen podido entender bien. Pero como lo hemos hablado también con las asociaciones de funcionarios, nosotros queremos avanzar porque estamos demasiado atrasados con Sí, el tema de las claro. calificaciones. Entonces, de verdad, yo les Por eso pido no podemos cambiar disculpas. nada. Por por- eso no podemos cambiar nada. Claro, por eso yo no traje el método de cálculo porque hubiese sido lo ideal. Pero para una próxima vez, como se Cuando está lo diciendo acá, trabajemos, cuando ya sí. trabajemos en el año que nos corresponde, ahí sería bueno que hiciéramos todo el ejercicio. ¿Le parece? Sí, también, pero creo que, Sí. con la explicación creo que me quedó más que claro que hoy, independiente de mi opinión respecto a, no podemos cambiar nada. Pero aún así, me permite, señora presidenta, si es que fuese necesario. Ahora, aun cuando uno puede decir, nosotros nos gustaría salir ahora con el documento aprobado, esa es la verdad, las cosas, pero no obstante eso, si fuese necesario mostrarle el método de cálculo, aunque tengamos que venir de nuevo la próxima semana, lo podemos hacer. No se puede dilatar este tema porque por lo demás nosotros ya lo leímos, ya lo estudiamos y no podemos cambiar las reglas del juego, porque Claro. las reglas están establecidas, ya no se puede. Bien, bueno, yo lo decía en el caso de que alguno quisiera mayor seguridad, tranquilidad, pero si es que no, bien, 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 bien. Señorita Joy, ¿usted también daría...? Ah, ya. Gracias, señora presidenta. Le iba a preguntar algo parecido a lo que mencionaba mi colega, pero igual me queda claro el tema de la asignación de los tramos, ¿cierto? Que se dividen por responsabilidades profesionales, así es que no tengo dudas, director. Yo pienso que no deberíamos dilatar más el tema y deberíamos votar hoy. Eso, gracias. Y sumar a eso, señora presidenta, si me permite, cada vez que nosotros estemos regularizando, vamos a tener que hacer el mismo ejercicio. Aun cuando me pueden decir, pero ocupen lo mismo que la vez pasada, pero tenemos que asegurar, tenemos que cumplir con el procedimiento cada vez que regularicemos cada etapa, cada proceso calificatorio. Lo bueno es que para el otro año ya, o sea, esto debiéramos nosotros estarlo preparando a fin de año para presentarlo actualizado en el 2024. De hecho, lo podríamos trabajar, no obstante, no sé si que alcanzamos, parece que no alcanzamos a ejecutar, Ya, pero es cosa que ver los tiempos. podríamos Y con avanzar. harta voluntad, yo Mm. quiero anticipar, o sea, decir una cosa. eh, He visto también buena disponibilidad de parte de los funcionarios, bien, de los que han sabido, no todos, claramente. De hecho, también tuvimos reunión por este tema con gremios, bien, y también han mostrado disponibilidad porque se comprende de que esto es un derecho del funcionario y es finalmente es un recurso económico que va a llegar a los mejores calificados. Por ende, es una recompensa, ¿bien? Sí. Por un buen trabajo o por tener una mejor calificación, finalmente que se traduce en eso. Entonces también ha habido una buena voluntad de parte en esa misma reunión se expresaron las buenas voluntades tanto de la administración como de los gremios Mm. y de esa manera estamos nosotros queriendo regularizar todo a la brevedad. Súper. Gracias, director. Bien, entonces, no habiendo otra consulta, llamo a la aprobación del reglamento de calificaciones para el personal de salud. ¿Quién está de acuerdo y quién no? Unánime, don Hugo. Gracias. Director, pasamos inmediatamente entonces al segundo punto. Me disculpa, Presidenta, en este caso se considera la aprobación también hasta el monto máximo que aparece allí, hasta el 35, hasta el 20 y hasta el 10 también, ¿sí? Perfecto. Entonces nos pasamos al segundo punto. ¿Cuál era? Por... Presentación y aprobación representantes del empleador para el servicio de bienestar del Departamento de Salud Municipal. Bien, tenemos también en sala a una representante. Bien, el 10 de junio del año 2022, mediante el decreto 947, bien, se decretó lo siguiente. Nómbrase a los integrantes del Comité de Bienestar del Personal de Salud Municipal, de Salud Municipalizada de Chañaral, representantes de la entidad administradora, el cual quedan conformados de la siguiente forma.
de la entidad administradora. Se refiere a que son representantes finalmente de nuestra jefatura de servicio. Los titulares, hay 3 titulares: don Jonathan Torres González, la señora Victoria Araya Espinosa y la señora Karen Naranjo Beas. Y los suplentes de estos correspondientes son Gema Roset Ramírez, Andrés Astroza Ayala y Loreto Alzamora Pizarro. ¿Por qué le leo esto? Porque la razón de este segundo punto en tabla es que estas personas, los 6 que aparecen acá, tienen que ser ratificados, autorizados por el Consejo Municipal para que este decreto cumpla con todos los requisitos, no solamente porque ha sido decretado por la autoridad, pero demanda nuestro servicio de bienestar, como se dice también acá en el municipio, el servicio de bienestar, pero en salud, demanda que los representantes de la entidad administradora sean aprobados por el Consejo Municipal. Con anterioridad nosotros nos reunimos con la alcaldesa. Ella es partidaria de que se mantengan exactamente los mismos funcionarios que allí están presentes, pero necesitamos que el Consejo Municipal, quizá yo veo un poco cara de sorpresa a algunos, pero necesitamos, el procedimiento nos indica y nos obliga a que el Consejo Municipal dé visto bueno a que ellos que están allí en decreto sean los representantes de la entidad administradora en el Comité de Bienestar. Sí, Eh, adelante, concejal. Bueno, sin duda que esto me llama la atención, la presentación y aprobación, dice, ¿cierto? Sí. Aprobación, bueno, sin duda yo no voy a aprobar esto sin estudiarlo porque no lo entiendo. Entonces yo solicito personalmente, como concejal, estudiar esto una semana, estudiar cuáles son los parámetros para nombrar eso, porque, por ejemplo, yo no sé, es una opinión personal, ¿ah? Yo no puedo nombrar a la jefatura como bienestar porque eso es que ser juez y parte, bajo mi opinión. Yo no sé cómo funcionan los sistemas dentro del sistema de salud, entonces yo necesito estudiarlo para poder apoyar esta causa o rechazarla, porque realmente ahora no puedo aprobarlo. Entonces yo quiero tomarme por lo menos un punto, una semana para poder estudiar este tema. Y así aprobar algo como corresponde. Eso personalmente como concejal. Gracias, concejal. ¿Alguien más tiene que decir algo? ¿Me puede ver la fecha, por favor, cuando se hizo esto? El 10 de junio del 2022. Ya. ¿Por qué le pido que me muestre la fecha? Porque ¿por qué después de un año se viene a pedir la aprobación del Consejo Municipal? Eso me llama enormemente la atención. Un año. Ahora, ¿cómo se llegó a esto? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el objetivo de esto? Le encuentro mucha razón al concejal González, porque yo quiero saber de qué se trata, por qué se llegó a esto, por qué después de un año se viene a pedir recién la aprobación. A mí la verdad es que me gustaría que esto lo pudiésemos tratar, que esto se pudiese conversar y no llegar solamente a una aprobación de algo, vuelvo a repetir, que después de un año se nos venga recién a pedir esto. La verdad es que creo que hay que tratar este punto. Ya, yo quiero dar a conocer lo que yo sé. Siempre ha pertenecido esto, se ha hecho esto en el CEFAM, ¿cierto? Como gremio le pregunto. Y yo también le hice la misma pregunta entre la conversación que tuvimos con el director, y siempre se ha hecho. Y es primera vez que vino al consejo. Siempre se ha hecho. Por eso les digo yo, es primera vez que vino al consejo. Anteriormente, cuando yo fui concejal, recuerden que son 12 años, nunca había pasado por consejo. Y siempre se ha hecho. Entonces ahora es la primera vez. No es que antes se haya vulnerado todo esto, sino que es primera vez que se trae al consejo, por las razones que el director estaba explicando. Ahora igual a mí me gustaría, no sé si es posible, concejalas, concejales, que la representante de uno de los gremios, los dos, está presente acá para que pueda explicar también la situación, porque es parte también ahí, casualmente, que ahora es parte del gremio y es parte de los titulares. ¿Están de acuerdo, concejales, concejales? Señorita Karen. Señora. Ahí sí. Buenos días. Yo soy partícipe del bienestar. Partícipe del bienestar. El bienestar en realidad está muy de lado hace años. Incluso hay una plata de la municipalidad que se debía traspasar
y tampoco se ha hecho. Nosotros el año pasado quisimos arreglar el bienestar, que yo estuve como coordinando las cosas, pero a la final, por problemas administrativos y todo eso, no se pudo realizar. Y nosotros los funcionarios somos los que hemos sido más perjudicados porque hace 2 años que no recibimos ningún beneficio, de nada. Y eso es lo que les puedo decir, pero como les digo, antes fueron pasando varias personas a cargo y nunca, siempre se nos pagaba solo la cuota de escolar una vez al año y nada más. O sea, nunca se trabajó nada y ahora nosotros hablamos con el director para ver si es que ustedes podían aprobar esto para que fuera, para nosotros poder pagarnos la asignación y todo eso, o sea, los bonos, porque nosotros hace más de 2 años que no recibimos nada y que eso ha estado ahí sin ser visto ni nada. Eso. Buenos días. Buenos ¿Qué días. tipo de otros beneficios que les afecta a ustedes? Porque Bienestar me imagino que organiza actividades como extras, por ejemplo, no sé, pues fiestas para sus hijos. Hace el 2017, si no me equivoco, nos pagaban unos bonos de salud. 2016, 17, si no me... Claro, por los funcionarios que íbamos a médicos nos devolvían unas platas. Ah, ya, perfecto. Pero aparte de eso, nada, pues, o sea, la única plata que nosotros tenemos es lo que nos descuentan mensual. Mm. Nada más porque la municipalidad también debería haber traspasado unas plata y tampoco se ha hecho. Del 2017 o 2016 de antes. Entonces, lo único que contamos es con la plata mensual que nos Con la cuota descuentan que a dan nosotros. ustedes. Sí, Mm. y tampoco hemos podido tener acceso al banco, nada. Entonces, por eso queríamos como, si Es se aprobaba importante, esto sí. hasta diciembre, para nosotros, los que estamos ahí, bueno, en este caso yo poder armar algo y poder pagarnos algo de los beneficios y ver en qué estamos, porque si no se hace, no vamos a poder avanzar. Hija, ¿y ustedes hacen una votación para poder elegir a los representantes del bienestar? En este caso, sí hicimos con los segundos. Ya. No, porque el primer punto se lo pedimos a la alcaldesa si podía nombrar en ese tiempo, cuando Ya. estábamos tratando de ordenar esto. Perfecto. Y ahí hicimos unas reuniones con los chiquillos y el segundo punto lo elegimos nosotros. El segundo punto, que son los representantes, lo elegimos nosotros. Claro, y ahí empezamos a leer la ley y ahí decía que tenía que pasar por consejo para ser aprobado y todo eso. Mira. Pero anteriormente, claro, anteriormente nosotros, bueno, igual fue una irresponsabilidad de nosotros que tampoco nos hicimos presentes y todo, pero bueno, por todos los problemas que han pasado y ahora es como que recién estamos tratando de retomar todas las cosas. Pero como le digo, nosotros hace como 2 años o más que no recibimos nada. Nada. Señora Karen, ya, primero decirle que yo encuentro que es de justicia que ellos retomen este tema y que puedan también tener los beneficios que tienen los funcionarios municipales. Bueno, acá hasta la fecha hay representante Hugo del Bienestar Municipal y ellos tienen beneficios en el sentido de que muchos tienen que conseguir recursos a veces para ir al médico, a muchos les pasa, y después el bienestar les devuelve parte, no todo lo que gastan, pero parte de lo gastado y tienen otros beneficios más que son para ellos y su familia. Por tanto, yo considero justo, pero si hay que darle alguna vuelta, yo creo que depende del consejo. Le doy la palabra a quien le pidió primero, usted, concejal, ya. Concejal Vargas. Ya, muchas gracias, presidente. Bien, aquí yo veo la diferencia entre dos grupos. Un grupo que es elegido por la dice, representante de la entidad administradora. Por lo tanto, usted como presidente puede, perdón, usted como presidenta podría elegir a estas 3 personas porque son de su confianza, ¿por cierto? Son de parte de la entidad administradora, según lo que entiendo. También considerándome neófito en relación a esta orgánica.
Y después dice representante de los funcionarios, y eso se hizo de manera a través de una votación democrática. Entonces, no le veo mucho inconveniente digamos, a que se dé lo que se está dando, porque por una parte están quienes son parte de su confianza y los otros son representantes de los funcionarios y se hizo a través de una votación popular. Entonces quisiera preguntarle a la señorita Karen, que está con nosotros, ¿existe algún respaldo de esa votación? ¿Hay como algo tangible, como algunos papelitos donde se hizo la votación, fotos, no sé? Sí, yo tengo un libro de acta, Ah, perfecto. porque nosotros cuando tratamos de organizar eso desde, ¿qué fecha sale? ¿Marzo? Desde marzo empezamos a juntarnos constantemente para poder reactivar el bienestar. Entonces dejamos todo por acta, con firma de los funcionarios y todo. Y también aclarar que nosotros queremos estos nombramientos solo hasta diciembre, porque igual queremos como reformar, porque igual ahí hay gente que no pertenece al bienestar. Entonces, volver Hacer elecciones. a hacer elecciones es solamente hasta diciembre para poder organizar toda la situación y que otras personas también van a quedar a cargo. No es algo que sea permanente. Es por la situación, incluso por eso hablamos con el director, para que se mantuviera este decreto, porque si nosotros volvemos a hacer otro, nos va a llevar más tiempo todavía. Pero quedamos hasta que, incluso Ale también es del grupo del bienestar. Entonces quedamos de acuerdo en que si se podía mantener hasta diciembre, solamente para reactivar la cosa y todo eso. Bien, bueno, yo estoy de acuerdo, alcaldesa, según lo que leo ahí y según lo que puedo inferir en relación a lo que está exponiendo el director. Estoy de acuerdo porque en este caso quienes se van a ver afectados de manera positivamente o negativamente van a ser los funcionarios, y si ellos están de acuerdo con esto, no veo ningún problema en que se apruebe, de mi parte, al menos. Gracias, presidente. Gracias, concejal. Como para organizar y todo eso. Pero siempre todas las decisiones las decide el comité en las reuniones, donde queda con acta y todo eso. Bueno, yo me doy cuenta acá en esta presentación, claro, si bien es cierto usted, señora alcaldesa, en su calidad, ¿no es cierto?, de administrador, usted nombró a sus representantes, a la gente que usted considera que es la más idónea para representar en este caso al bienestar. Y también los funcionarios hicieron su proceso, ¿no es cierto?, en que ellos también asignaron a las personas que también usted considera que son las más idóneas para poder avanzar en este proceso del bienestar. También considero que siempre los funcionarios vienen para acá y nosotros dilatamos las situaciones. Hoy día yo creo que la situación está clara. Los gremios hicieron su elección, ellos incluso están solicitando un tiempo acotado para poder organizarse. Siento que también es importante definir bien los cargos, ¿ya? Porque usted hoy día nombra, ¿no es cierto?, no está definido eso, nombra a 2 funcionarios. También siento que es importante en esto definir la responsabilidad que va a tener cada uno de las personas, porque cuando una organización formal, presidente, secretario, tesorero, eso queda claramente definido. En la situación ahora que usted nombró, pero no está presentada acá, pero sí siento que debiéramos avanzar en este proceso, señora Karen. Sí, Siento que sí. es importante avanzar porque están perdiendo bastante beneficio. Ya siento que también como municipio tenemos que responder a los requerimientos que hoy día nos hace CEFAM, ¿no es cierto?, en su parte de bienestar. Hay que traspasar los recursos que correspondan, pero si usted también tiene muestras de confianza para poder definir bien qué cargo va a tener, qué responsabilidad. Sí, por eso nosotros nos dimos el tiempo o sea, pedimos solamente que si nos pueden aprobar este nombramiento hasta diciembre, para nosotros poder organizarnos, ver la plata que mantenemos, todo eso, porque tampoco sabemos, ¿me entiendes? No tenemos acceso a nada.
Entonces, Presentación porque nosotros estamos hoy aprobando esto. Esto que se nos está... El sí, director es nos que está... necesitamos esa aprobación Sí, para pero poder déjeme hacer decir acá, todo. sí, Ah, si estoy no, con- dígame. sí, estoy de acuerdo con lo que usted menciona, lo que usted dice que se le va a... Le urge, le apura esto, pero también hay que tener procedimientos claros. Por ejemplo, acá no dice lo que usted está pidiendo hasta diciembre. ¿Me entiende? Ah, ya. ¿Me entiende la situación? Yo estoy de acuerdo con esta y voy a aprobar para que esto sea ahora. ¿Se fija? No estoy en desacuerdo con eso, pero hay cosas que tenemos que tener como claras. Y se las reitero, como por ejemplo saber quiénes son las personas que tienen responsabilidades en la administración de bienestar. Tiene que haber un presidente, un secretario, un tesorero, tiene que estar bien definido quiénes van a tener acceso a las cuentas corrientes, a las cuentas donde se van a poder girar los recursos para sus propios socios o beneficiarios. ¿Me entiende? Eso tiene que tener Claro. claro. Y lo otro que debiera quedar, ¿no es cierto?, en acta, si bien es cierto, se aprueba, pero con el compromiso de que usted en diciembre Se cambie presente se un, presenta claro, una nueva formulación, ¿no es cierto?, que esto va a quedar ya definido. de Que esto to- lo dice usted en el consejo, pero no está escriturado. claro, de todas maneras sí hay otro decreto donde se nombra la presidente del bienestar, que es la señora Gemma Roset. Disculpe, Y eso quedó escriturado, hay un documento que sí, indique hay un eso. documento. Pero claro, no lo trajimos porque en este caso es este decreto el que tenía que pasar por consejo. Si no me equivoco. Gracias, señora presidenta. Yo considero que está bien. El planteamiento, hay una elección democrática acá, desde su parte, desde la parte de los funcionarios. Algunas cosas que hay que tener claras, como lo que le mencioné a la señora dirigente, pero sí estoy de acuerdo con la aprobación de lo que hoy se nos ha presentado respecto al bienestar. Bueno, ahora sí se marca una diferencia. Se marca una diferencia escuchando a la señorita Karen, a la señora Karen, donde se nos va aclarando cuál es la situación, por qué pasó esto, por qué después de un año, que era la primera duda que tuve, em, cuál es la necesidad que tienen los funcionarios. Entonces creo que en otra ocasión, eh, yo creo que hay que partir por una presentación primero, ¿cierto? De la directa personas relacionadas, los que se relacionan directamente. Como en este caso, a lo mejor debe haberse presentado la señora Karen, esto es el problema del bienestar, necesitamos estos beneficios, en fin, es diferente, ¿ya? Obviamente que yo comprendo que ustedes necesitan la aprobación de este documento, que es hasta diciembre, porque creo que esto tiene que haber una mayor presentación y una elección y todo como corresponde. Así que ahí hay una diferencia entre cómo iniciamos a cómo estamos en este momento. ¿Ya? Así es que con esa claridad que nos ha presentado la señora Karen, yo también estoy de acuerdo en aprobar este documento. Gracias, Citaim. Señorita Joy. Ya. Bueno, a mí también me queda más claro, bastante más claro en realidad la situación en la que se han visto envueltas igual la falta de tener organizado este bienestar, que si bien no es algo que nosotros hayamos sabido que esto tenía que aprobarse por consejo, pero estoy justamente mirando la ley en este momento y claro que así se indica. Lamento que no se haya podido activar antes o retomar para que ustedes pudieran haber tenido esos beneficios que son tan necesarios, ¿cierto? Pero en este momento yo siento que nosotros tenemos por reglamento que recibir la documentación 5 días hábiles, les recuerdo, colegas, antes de poder aprobar. Un punto, si bien estaba en la tabla, a no ser que nosotros tomemos un acuerdo para poder votar este documento, porque por lo menos yo no lo recibí antes. Entonces, hemos obviado esa parte en algunos puntos que hemos tenido consejo antes, pero yo no sé si ahora esta es la posición, ¿no? No existe duda de que hay voluntad para que nosotros podamos aprobar este cambio de bienestar, pero también tenemos que recordar que otras veces hemos sido bastante exigentes con el tema de la entrega de la documentación previa a presentarse a consejos y hemos esperado una sesión más. Entonces, me gustaría saber cuál es la opinión para poder tomar la decisión
en este consejo. Bueno, y dicho sea de paso, quisiera también informarles que habíamos conversado con la señorita Karen previamente, no sé si este era el tema, que ella había solicitado una reunión con la Comisión de Salud, que sería bueno programarla pronto. Quizás también ahí podríamos nosotros afinar ciertos detalles que lo que estaba solicitando usted, por ejemplo, para poder revisarlo. Me parece apropiado que tomemos decisiones informados, aunque yo lo tengo súper claro, pero necesito que tomemos la decisión ahora y veamos qué es lo que vamos a hacer. Yo propongo por mi parte, en mi calidad de presidenta de la Comisión de Salud, poder reunirnos, poder afinar detalles y poder tomar la decisión en una próxima sesión. Estoy dispuesta a votarlo ahora si es que existe un acuerdo entre todos nosotros hoy. Entonces ahí lo dejo, señora presidenta. Me gustaría también que usted pudiera manifestarse al respecto. Por supuesto. ¿Terminó para darle la palabra al director? Sí, ya terminé, muchas gracias. Bien, director. Sí, bien, yo quería comentar de que esto no tiene carácter de urgencia. Podemos nosotros esperar una semana más. Se ha esperado harto tiempo. De hecho, ahora cada vez más se ha ido aclarando más como lo han dicho, ¿no es cierto? Hace una semana atrás, de hecho, creo que fue justamente la señora Karen que ella particularmente me avisa, me dice si nos podemos reunir, entonces nos reunimos. Algunas personas que aparecen ahí en el listado, no estaban todos en ese momento, pero nos reunimos porque yo tenía la inquietud, y ya lo he dicho, la historia. Entonces, casi esto para nosotros es cumplir. ¿Me entienden? No es es relevante porque si es que no ocurre esto, se inhabilita finalmente. No está bien hecho el procedimiento administrativo. Pero podemos, sí, pero no tenemos urgencia. Puede ser pasado a la otra semana, se lo dejo también para que puedan estar tranquilos, así pueden revisar también mayor información y se puede votar sin problema la próxima semana. También se lo comento aquí al Consejo Municipal para que no tengan una presión excesiva e inadecuada, porque no necesitamos nosotros salir ahora sí corriendo con esto, no. Podemos esperar a la próxima semana por si acá. Y lo otro importante, que de hecho aquí me hacen recuerdo de que una de las cosas que aparece aquí es que esto dura el nombramiento 2 años. Nosotros, igual cuando nos juntamos, hicimos el panorama, nos costó, pero de poco a poco, la señora Karen tenía un libro, algunos tenían alguna otra información y pudimos hacer el panorama, qué es lo que había ocurrido, hay cosas que vamos a hacer después también. Pero esto tiene una vigencia de 2 años, claramente desde la fecha en que fue elaborado. No obstante, se puede hacer otro decreto, estamos claros, o sea, y que puede, para poder cumplir, ¿no es cierto? Si nuestra idea sigue siendo eso, que se pueda activar el bienestar, nuestros funcionarios tengan los beneficios de aquí a fin de año y después volver a consultar a la alcaldesa cuáles serían los titulares de ella. Nosotros hacer el llamado interno para que voten de nuevo y actualizar esto y pasar de nuevo por consejo para poder hacerlo de la mejor manera. El bienestar nuestro ha quedado dormido, entonces queremos despertarlo con todo esto. Y parte del este es el despertador, pues. Estamos poniendo la hora para que suene y es el nombramiento. Para poder cumplir No, porque en teoría nosotros nos duraría hasta 2 años, pero como ya lo estamos presentando así como equipo, lo digo, ustedes saben mi condición y no lo voy a reiterar, pero como estoy llegando yo a trabajar acá, pero a lo que voy yo es que ya no lo hicimos como equipo, no lo presentamos hace 1 año, ¿no es cierto? Entonces, para poder hacer cuando queremos terminar esto, que es importante, beneficiar a nuestros funcionarios, ver cuánta plata existen en los fondos, se distribuyan los beneficios y a fin de año partir de nuevo. En otras palabras, lo más probable, yo me atrevería a decir de que este grupo de personas que aparecen acá, algunos se van a mantener y otros quizás ni siquiera van a querer, pero están las voluntades para poder hacer un equipo de trabajo que saque en estos 6 meses lo que no se ha podido hacer en 2 años. Sí, ese es el sentido detrás. Por eso que nosotros ponemos como una fecha de caducidad fin de año, porque internamente lo conversamos también
Y dije, bueno, saquemos este año y después el otro año sacamos un nuevo equipo de intervención. Pero podría durar más tiempo, claramente. Sí, me parece apropiada la opinión, director. Pero antes de dar mi opinión, Sebastián me pide la palabra. Presidenta, funcionario, bueno, yo quería aclarar más o menos mi intervención para no generar malos entendidos y personas que puedan estar viendo esto puedan ocuparlo de mala manera. Yo estoy de acuerdo, yo creo que el tema del bienestar es parte de poder mejorar las relaciones del CEFAM, poder mejorar los procedimientos que están, lo entiendo. Pero también yo quiero saber qué estoy votando, porque yo en este momento como concejal no sé lo que estoy votando. Entonces, por eso es que esa es mi opinión, no es que yo lo quiera votar en contra ni nada. Solamente por esta vez abstenerme o acudir a lo que la colega está proponiendo, que es, cierto, tomarme por lo menos unos días hasta que estoy dispuesto a que se haga un consejo extraordinario para aprobarlo, no tengo ningún problema, porque creo que se active el bienestar es importante para mejorar el CEFAM. Yo necesito saber cuáles son los recursos que tiene el municipio con este bienestar, cuáles son los municipios que están comprometidos, o sea, perdón, los recursos que están comprometidos. Necesito saber las personas que van a estar a cargo de estas cuentas para que también generen una responsabilidad y una confianza entre los funcionarios. Necesito saber el historial de este bienestar que trabajó sin aprobación del consejo. Entonces yo necesito saber qué terreno estoy pisando para poder aprobar esto. Yo creo que obviamente el gremio lo entiende. Nosotros hemos trabajado muy bien con las personas que están ahora en los gremios y también hemos trabajado, bueno, hemos sido súper pro en entender, en poder conversar. Lo vimos con el artículo 45 la semana, o sea, el año pasado. Entonces, a eso voy yo, a que se haga algo como corresponde. También yo creo que es importante la voluntad de querer activar esto porque es como lo que no podíamos entender es que hubiera un bienestar, ¿cierto?, dormido. Yo creo que la voluntad de activarlo está muy bien y en ese sentido cuenten conmigo, pero yo necesito saber bien lo que se va a hacer para que funcione bien, porque si vamos a probar algo así rápido, para que yo sé que hay un tiempo que se está estimando de aquí a diciembre para que se pueda ordenar esto y después ya pueda hacer una elección nueva, todo eso. Pero yo entiendo yo entiendo la rapidez, pero tengo que ser responsable y en estos momentos, si usted me pregunta a mí, no sé lo que estoy votando. No sé lo que estoy votando, entonces yo necesito saber qué, para conocer bien esta propuesta y actuemos bien y que se haga bien como corresponde las cosas. No es que esté en contra de esto, no, por ningún motivo. Bien, concejal. Entonces, mi opinión también vale. Yo estoy de acuerdo con la opinión de todos y también con lo que dije de un principio, que es necesario que se retome y que los funcionarios puedan tener sus beneficios a los cuales se proponen cuando eligen a sus representantes en el bienestar. También entiendo que tengan dudas y que quieran estudiar un poco más el documento. También lo entiendo, así que lo dejo a plena disposición. ¿Qué opina la mayoría? ¿Aprobamos ahora o lo dejamos para la próxima semana? Para los que tienen más dudas lo pueden revisar bien y tener la claridad de lo que están votando. Ya vamos a votar. ¿Aprueban o a la próxima semana? ¿Próxima semana? Bien. Entonces, señora Karen, señora Alejandra, director, lo dejamos para la próxima semana para que los concejales lo estudien bien y ahí puedan estar claros para su votación. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿le parece? Yo envío esto, no solamente el decreto, sino nos llevamos el trabajo, ¿le parece, señora Karen y señora Alejandra? Así que nos podemos llevar el trabajo de poder también contarle la próxima semana estas otras dudas que aparecen. ¿Quiénes son las personas que van a estar a cargo de manejar los fondos? Un poco del historial, lo que nosotros, reitero, o sea, como esto no había estado activado, entonces algunos manejan una información, otros otra, y tenemos algo, no vamos a poder responder quizá a todo, porque, como reitero, había quedado dormido, pero vamos también a entregarle la próxima semana esa información. ¿La presidenta me permite la palabra? Sí. Mire, sí, yo también quisiera pedir a la señora Karen, sería interesante que también nos pudiesen hacer una presentación. Quisiera tener claro, porque en un rato igual percibí en usted una duda. Yo quisiera saber el bienestar, cuáles son los beneficios que entrega a sus socios, a sus beneficiados. ¿Ya? Pero permítame, mire. Entonces le sugiero, señor director, usted en conjunto con los gremios, hay
noto yo, ¿no es cierto? Percibo que hay una buena química, un buen trabajo en equipo entre ustedes. Entonces, también sería interesante saber cuáles son los recursos que el municipio debe inyectar al bienestar, cuáles son los beneficios que tiene bienestar para sus asociados, ¿verdad? Y una presentación que nos deje como muy clara la situación, de manera tal que ahí queden consignados los cargos, que queden consignadas fechas, que queden consignados beneficios, de manera tal de tener así como toda la información Ya. suficientemente vasta, ¿no es cierto?, como para poder tomar una decisión en ese día. Y estoy anotando por si acaso. Bien, ¿sí, Jay? Lo último para que la señora Karen también quiere decir algo. Lo que pasa es que yo propongo que nos podamos reunir antes en una reunión, en una sesión de comisión de salud y ahí podemos discutir con las funcionarias el tema y ahí nos pueden presentar. Y yo siento que más que conocer las personas que van a estar a cargo de esto es saber, tal como dice usted, el funcionamiento y los beneficios que claramente son súper necesarios para ustedes. Y quiero que no se vayan con la sensación de que aquí existe un tema de no poder aprobar esto, sino que como nos ha pasado antes, poder hacerlo, pero hacerlo bien. Entonces, estamos viendo aquí con mi compañera si tenemos algo el día jueves para ver si nos podemos reunir en la tardecita. Si es que ustedes están de acuerdo, ahí nos comunicamos por interno, pero yo propongo eso, que nos reunamos antes y que asistan mis colegas que no son parte también de la comisión, pero que puedan estar presentes para poder escuchar lo que nos van a decir los funcionarios. Bien, me parece. Sí, señora Karen. Cortito. No, sí, yo encuentro que está bien. Lo que sí, para nosotros también es algo nuevo, ¿ya? Porque tampoco lo manejamos al 100% y como le dije, esto está hace muchos años atrás. En marzo recién fue cuando decidimos como grupo orientarnos un poco, pero también no lo manejábamos muy bien. Entonces, para mí sería lo ideal que nos juntáramos a conversar porque también yo tengo las cosas, pero en papeles, o sea, en acta y cosas así. Entonces, igual me gustaría si nos podemos juntar antes para también poder explicar lo que nosotros entendemos y quizá en conjunto poder sacar algo adelante porque parece. nuestra idea es reactivarlo, ¿me entiendes? Eso. Me parece, hija. Además que la Muy bien. consideración de poder organizar. Muy bien, totalmente de acuerdo y qué bueno que todos estemos de acuerdo. Así que entonces lo dejamos para la próxima semana, Hugo, para que quede inserto en la próxima tabla y independientemente la comisión se va a juntar con los gremios. Así que me parece muy bien. Gracias a todos nuevamente. Continuamos, director, entonces con el tercer punto. No sé si... Ok. Disculpe, presentación y aprobación bases concurso público para provisión del cargo de director o directora de CEFAM. Director, ¿usted entregó lo entregó? Sí, por correo electrónico. Bueno. Ah, que yo yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Yo no lo tengo. Pero lo mandé yo también, señora alcaldesa, Ah, pero es que al correo de alcaldía. no lo sacaron. O probablemente no. Ahí está. Ah, ya. Uno por si acaso. Sí, Bueno, yo ok, siempre lo muchas mando a la gracias. alcaldía. Bien. Entonces pasamos al Sí. tercer punto, director. Gracias. Bien, en las pantallas, o en la pantalla, perdón, pueden ver ustedes la primera página, por si la portada de este base de concurso de antecedentes para el cargo de director de establecimiento de atención primaria y salud municipal general. No voy a dar lectura completa, ¿bien? Sí voy a explicar un poco. Nosotros, la verdad que yo ni siquiera tengo claridad cuándo fue la última vez, en qué año se escogió un director por concurso. Esto es obligatorio según el Claro que estatuto no. administrativo, ¿bien? Nuestro de atención primaria, la ley 19378, que obliga a que tener un director y ese director o directora cumple por un periodo de 3 años. Una vez caducado el tiempo, se tiene que volver a hacer un llamado a concurso. En este caso, según el plan de mejoras que ustedes mismos nos aprobaron a inicio de año, bien, durante el primer trimestre, estaba considerado también hacer llamado a concurso. De hecho, es una materia que
que la Contraloría Regional nos observó cuando vino a hacer auditoría acá, y de esa fecha se ha estado haciendo una dilación en el tiempo de hacer este concurso, por X motivos, ¿bien? Pero bueno, esta base de concurso lo que buscan es la forma, esto es lo que se va a publicar. Es el llamado que nosotros vamos a hacer, lo vamos a publicar por la página web, lo vamos a tener disponible en caso de que alguna persona quiera ir a la unidad de gestión y desarrollo de las personas y quiera tener el documento, como así también se va a publicar un aviso, no pero se va a publicar un aviso, 4 avisos en un diario de circulación nacional, uno cada semana. De esa manera vamos a poder nosotros cumplir el llamado, ¿cierto?, abierto público para que envíen sus antecedentes. Lo importante, hay algunas cosas que son generales, ¿bien? Pero lo importante obedece, porque esto es cómo se postula, los documentos que deben traer, entregar, la remuneración. Y allí quisiera yo detenerme brevemente, porque en la página número 3 usted encuentra la constitución de la comisión. Si se va a llamar a concurso, ¿no es cierto?, para un cargo tan importante como un director de un centro de salud, se debe elaborar una comisión la cual va a estar encargada, va a tener la misión de evaluar los antecedentes que están presentando ellos a través de lo que aparece más abajo, que a continuación les voy a mostrar, puntuar, ver con los antecedentes, sacar los puntos por cada ítem y finalmente también hacer una entrevista a las personas y posteriormente a eso se culmina entregando una terna, ¿bien? Se le entrega a la alcaldesa la información de cómo ha estado este concurso y quiénes son los primeros puntajes para que la alcaldesa tome esta información y tome la decisión qué persona es la que va a ser la ganadora de este concurso. Bien. Los integrantes de la comisión son los siguientes: el director de la Dirección de Administración de Salud Municipal de Cheñaral o su representante. Bueno, en este caso, quien le hable. Un concejal, concejala o representante del consejo municipal respectivo que éste designe. Todo esto está extraído de nuestro estatuto, por si acaso. Bien, no es una invención nuestra. Y un representante del director del Servicio de Salud de Atacama, el cual integrará la comisión en calidad de ministro de fe. Por tanto, entre el integrante A y el integrante B son quienes van a estar haciendo todo esto, puntuando, bien, haciendo el listado, en fin, y va a estar un tercero que es el ministro de fe. Les comento esto porque es necesario que este Consejo Municipal no solamente apruebe estas bases, sino también, una vez teniendo las bases, o siguiendo las dos cosas juntas, se designe a un representante del Consejo Municipal, como dice, un representante, ¿bien? El cual creo yo que idealmente sea un concejal o concejal. Un punto, ¿bien? Ese primer punto es importante. Ahora, aquí este es el centro de la... Y ustedes se recordarán los 3 concejales que estaban en el periodo pasado y la alcaldesa también, que cada vez que yo hacía presentación de bases, esta es la parte más importante, ¿bien? ¿Cómo se escoge? Y allí ustedes tienen la autoridad, no solamente en esto, sino en otras partes también de las bases, modificar las bases, de acuerdo a lo que ustedes estimen más conveniente. Así que, bueno, ¿cómo vamos a evaluar nosotros a los postulantes? Lo primero, por experiencia laboral. Primer ítem o macro ítem a evaluar. Lo segundo, la formación académica. Y lo tercero, aptitudes específicas para el cargo. ¿Bien? Así ocurre. Un segundo. Voy a mostrarles la tabla. Para simplificar, bien, se han entregado 100 puntos. Se van a entregar, bien. Está distribuido en experiencia laboral 20 puntos, que es lo máximo que se puede obtener. La formación académica 40 puntos. Y aptitud específica para el desempeño del cargo 40 puntos. Esto no aparece en nuestra ley. De hecho, no aparece en ninguna ley, bien. Esto es lo que nosotros estamos proponiendo. Y la razón del por qué poner 20, 40 y 40, porque de hecho, si uno se remite al Estatuto Administrativo, ¿cuál es el requisito para ser director del centro de salud?
dice que sea un profesional de la salud, lo va definiendo, o puede ser un profesional que no sea de la salud, pero que tenga formación en salud pública, que demuestre formación. Entonces, a lo que se enfoca nuestro estatuto es a la formación académica. Por ende, sí o sí debe estar bien ponderado o entregar harto punto. 40 puntos. ¿Y por qué el siguiente tiene 40 puntos? Aptitud específica para el desempeño de cargo, porque la comisión tiene que evaluar. Tiene que ver, porque pueden llegar muchos documentos. La experiencia laboral nos dice algo al respecto, pero no es tan específica como si la evaluación. En otras palabras, es de cierta manera en esto, al entregarle 40 puntos a la aptitud específica para el cargo, que es lo que evalúa la comisión, lo que nosotros estamos haciendo en ese punto es entregarle poder a la municipalidad de Chañaral para que tome la decisión de que una persona es o no competente para ocupar el cargo. ¿Bien? Es por eso que se distribuyen en esa manera. 20 en experiencia laboral, 40 puntos, o uno podría inclusive llevarlo a hacer una analogía al porcentaje. Formación académica, 40%, 40 puntos, y aptitud específica para el cargo, igual cantidad. Así se distribuyen. Bien, en el primer ítem, que es experiencia laboral, que entrega puntaje máximo 20. Miren, puntaje máximo 20. Años en la red asistencial de APS pública. Porque puede tener una persona muchos años en la red asistencial, pero pudo haber trabajado en la UCI pediátrica. No nos sirve, porque trabajó en la red asistencial, pero en la atención terciaria no nos sirve. Tiene una lógica distinta, pacientes distintos. Tiene que ser red asistencial de atención primaria de salud pública, además, porque pudo haber estado trabajando mucho tiempo también hasta en una clínica, pero esto hay un perfil distinto, es una naturaleza distinta del ejercicio profesional, en fin. Entonces, por eso que nosotros a esto estamos dando puntaje. Entonces, una persona que tiene 0 a 10 años de experiencia, ¿bien? Vamos a otorgar 10 puntos. Una persona que tiene de 10, disculpen aquí, es a 20 años. Esa es una corrección, un error en la escritura nuestra. Es 10 a 20 años, no o más, por si acá, ¿ya? Porque si no, el abajo no serviría de nada. De 10 a 20 años, el segundo tramo, en vez de 10, sube a 15 puntos. Pero si una persona tiene más de 20 años, le damos 20 puntos. Esa es la propuesta. Entonces, si una persona... Voy a hacer el ejemplo conmigo. Yo tengo 11 años de ejercicio profesional, yo estaría dentro de este tramo. Si yo postulara, claramente no voy a postular, pero me entregarían 15 puntos. No quiere decir que se me suma lo de arriba, porque recuerden que el puntaje máximo es 20. Entonces se tiene que, dice, el postulante deberá ser clasificado en una de la siguiente categoría, solamente una. ¿Bien? No se va sumando. El que está acá no sumó los puntajes de atrás, no, solamente en una categoría. ¿Bien? Yo quisiera, señora alcaldesa, preguntar si es que, para que sea efectivo esto, el avance, si es que en este punto en particular existe alguna duda. Que es el primer factor de evaluación, experiencia laboral. No sé si que se me permite. Estuve yo viendo lo que usted mandó, director, y la verdad es que, digamos, tiene mucho más acceso, ¿no es cierto?, a postular al cargo que lo que nosotros, en alguna oportunidad, nosotros evaluamos y cuestionamos, ¿verdad? Que era el tiempo de permanencia laboral. ¿Se recuerda que nosotros exigimos 5 o 6 años, me parece, a lo menos? ¿Ya? Hoy día no existe ese parámetro de medición, porque una persona con 1 año puede postular. Si tiene ahí 10 Tiene puntos. menos puntos. Claro, pero con 1 año de trabajo, ¿no es cierto?, en la red de atención primaria y salud puede postular. Si no tiene un diplomado o un doctorado, va a tener 0, ¿no es cierto? Pero sí, si es director, o como dice acá, Encargado de si la persona, programa, claro, si de es área. director, encargado de programa, de coordinación, jefatura, etcétera, va a poder hacerlo. Pero para mí, ahí ya marca un precedente. Porque lo que usted le mencionaba, basta con que yo tenga un diplomado, no siendo que tenga 1 año trabajado, yo puedo postular tranquilamente al cargo. Sí. ¿Me Ahora, entiende? A diferencia de la
Sí. de lo que nosotros vimos anteriormente y que rechazamos. Claro, y de hecho hace años atrás, ¿no es cierto? Por si, Ujú. por si es que alguien está Ah, ya. escuchando, ¿cierto? Hace años atrás, esa historia que nos comenta el concejal. Ahora, también ha pasado más agua bajo el puente, ¿bien? Y nosotros hemos ido aprendiendo más. ¿En qué sentido? De que tenemos que tener muchos cuidados también en porque podemos poner algunos requisitos que hagan que este procedimiento de Ujú. llamado concurso se pueda después ir abajo por un vicio de procedimiento. Entonces, la ley, nuestra ley no indica, miren, nosotros revisando el documento que en su momento presentamos, poníamos hasta un criterio de exclusión. Si usted no cumple esto, no puede postular. Pero ¿qué es lo que dice nuestra ley? Nuestra ley no dice eso. Entonces, si nosotros agregamos algo que no dice nuestra ley, vicio de procedimiento se nos cae. Disculpe, Entonces, por eso que director. ha sido adaptado. Mire, me voy a remontar a lo siguiente, Mm. a lo que yo encuentro que es muy tácito, o sea, es muy restringido, que es la formación académica. Yo sé que es súper importante, claramente nosotros tenemos que tener el perfil de un profesional que cumpla específicamente con lo que queremos. Inclusive más adelante yo lo Pero voy a si- explicar, por si acaso, claro, cuando vayamos disculpe, avanzando. pero al si hoy día punto. yo soy funcionario actual del CEFAM, ¿ya? Tengo una trayectoria interesante, he sido encargado de programa, tengo una experiencia vasta en el tema, ¿verdad? Soy reconocido por mis pares. Pero si no tengo un diplomado o un doctorado, porque me va a disculpar, usted sabe lo que significa, ¿no es cierto?, hacer un doctorado en salud. ¿Me entiende? Usted sabe el costo que significa eso, e inclusive lo que significa eh, tener un magíster. ¿Ya? Hoy día un diplomado es más accesible, Mm. pero ahí yo siento, ahí en ese punto, siento que está muy restringido. Si quieres lo podemos tratar más adelante, vamos a tratar también ese tema. Yo lo voy a Ya. explicar y si quieres lo podemos desgranar. Pero yo quería preguntar Lo si demás es lo que... encuentro bien, porque yo lo ¿Sí? estudié, lo Ah, revisé, perfecto. con otro colega también revisamos punto a punto, lo vimos, discutimos este tema, pero ahí siento que restringe mucho el tema. Ok, Si sí, la ahí, persona ahí no yo tiene lo un voy a magíster comentar. o no tiene un doctorado, que hablamos Mm, de palabras mayores, mm. ya quedaría con cero y obviamente es desventaja con cualquier otra persona, porque este es un concurso abierto, nacional, abierto, ¿no es cierto? Puede cualquier otra persona, ¿no es cierto?, que cumpla con un magíster o un diplomado o un doctorado, tranquilamente se le puede adicionar ese puntaje. Mm. Esa es mi observación. Sí. Avanzo entonces al siguiente, ¿cierto? Sí, ahí se comprende, ¿no es cierto? Ya, entonces ese es el primer criterio a evaluar, los años en la red asistencial de APS pública. Nos pasamos al segundo ítem, bien, formación académica, que es lo que sí o sí trata nuestro estatuto, bien, y le pone importancia. Bueno, eh, una persona sí o sí, de hecho, no podría postular a alguien que no tenga un título profesional del área de salud o de otra carrera, pero con ese ya es un criterio de acceso, bien, al concurso, pero eso lo está establecido por ley, bien. Entonces, vamos, si que una persona presenta un diplomado en áreas definidas en el apartado formación académica, vamos al apartado formación académica y estas son las distintas áreas diplomados que pueden ser de ayuda. Bien, ustedes tuvieron que haber dado lectura, algún diplomado en áreas de ciencia de la salud, eso es muy amplio. Bien, es que hay algunos diplomados que son ciencia de la salud y algunos son. Entonces, ustedes saben que quien está encargado podría llegar a un diplomado en avances de salud infantil y comunitaria. Dice, pero no aparece allí, hay que darle 0 puntos. No, porque por eso que ponemos la temática y la comisión obviamente va a evaluar de acuerdo a la pertinencia. Pero aquí no le va a dar lectura a esto, pero ahí aparecen algunas cosas que son propias, necesarias y vinculadas a nuestro ejercicio profesional en la atención primaria. ¿Bien? Así que si que es un profesional que está postulando tiene un diplomado, presenta un diplomado, ¿bien? Un diplomado es una formación, no es un grado académico, no es un título profesional, es un programa académico, perdón, un programa de estudio que dura, lo más corto pueden durar 4 meses, los más largos tienen que durar 8, 10, 12 meses, en fin. Por un diplomado en el área definidas se le entrega un puntaje de 5 puntos a cada uno. ¿Bien? Y el puntaje máximo es de 20 puntos. En otras palabras, en este apartado, ¿bien? Una persona que puede presentar 10 diplomados se pueden contabilizar, si nosotros vemos 20 dividido por 5, nos dan 4, así se contabiliza un máximo de 4. Una persona presentan 2, bueno, entonces son 5 por 2, 10. ¿Entiendes?
En este caso creo yo que, por lo menos en este punto en particular, no debiese existir mayor problema o cuestionamiento debido a que es algo relativamente sencillo de poder lograr. Bien. Lo segundo apartado, que tiene también un puntaje, así como tiene un puntaje máximo este de 20, bien, también el otro entrega un puntaje máximo de 20. En este apartado, en el segundo, dice una persona que tenga un doctorado, magíster o licenciatura en administración, gestión política, en área de la salud pública o ciencias de la salud. Un segundo. Ahí. En otras palabras, acá, si hablamos de ciencia de la salud, cualquier carrera sanitaria, que ustedes ingresen a un CESFAM y ven personas trabajando, atendiendo pacientes, aquí caben todos, ¿cierto? Entonces, por presentar, dice, y 10 puntos cada uno. Entonces, si una persona presenta su licenciatura, que salió en la universidad, se le entregan 10 puntos. Es decir, el doble de lo que es un diplomado, ¿bien? Pero si la persona aparte tiene mayor formación porque ha hecho un magíster o un doctorado, si nosotros no ponemos el doctorado, por eso se pone acá porque hay personas que tienen doctorado, ¿bien? Podrían postular eventualmente. Yo conocía de un doctor en economía que era director de un hospital. Entonces, lo tenemos que poner sí o sí. Y el poner el concepto solamente posgrado, cuando en el extranjero, por ejemplo, en los títulos extranjeros, a veces los posgrados son de 4 o 5 meses. Entonces, hubiésemos producido algún problema posiblemente para la comisión. Por eso es que están inclusive especificados, magíster o doctorado. También entregarían 10 puntos más. ¿Bien? Con un puntaje máximo de 20 en este apartado. La suma, una persona que haya estudiado, qué sé yo, con 4 diplomados, puede obtener puntaje máximo y con su licenciatura, y si que presenta, por ejemplo, un magíster o un doctorado, se le agregaría 10 puntos más. O en su efecto, si tuviera 2 licenciaturas. ¿Bien? Yo me acuerdo hace algunos años atrás, cuando yo presenté algo parecido, y me acuerdo que el concejal, de hecho, Gonzalo, me dijo, oiga, director, pero usted lo está presentando como para usted, me dijo. No sé si se acuerda él. ¿Cierto? Un traje a la medida, me dijo. Porque usted tiene 2 licenciaturas, entonces usted puede... Claro, entonces ahí se ajusta a su cuerpo. ¿Ah? Para más o menos nutrir la conversación, como dato, ¿ah? ¿Mm? Yo recuerdo que el concurso anterior que se intentó hacer fue, cierto, interrumpido por una presentación de un concejal de la comisión, si no me... Parte de la interrupción. Sí, Parte de la interrupción. Entonces, eso significa que también hay una vinculancia al consejo de este concurso. O sea, nosotros opinamos, me acuerdo que fue muy vinculante eso, entonces yo creo que se vuelva a nutrir esa misma vinculancia con esto, pero obviamente sin con el ánimo de obstruir, como fue el ánimo, me sumo, el ánimo de obstrucción que tuvimos anteriormente, hoy día ya no hay, porque hay un ánimo de colaboración, porque eso, presidente. Muy buen comentario, sí, nos permite ahí remontar un poco la historia. Bien, este es el segundo apartado. Hemos intentado hacerlo lo más sencillo posible, comprensible también. Pueden, si es que alguien, un postulante no lo comprende, no hace la consulta porque también está ahí especificado y nosotros la aclaramos. Este segundo, y aquí podrían quizás haber consultas, así que nuevamente, señora presidenta, por su intermedio, me gustaría saber si es si existe alguna consulta, alguna solicitud de cambio también en esto. Director, consulta para la validación de los títulos se exige, porque aquí solamente aparece que el tipo de especialidad, ¿cierto? O de estudios que van a tener de acuerdo al puntaje, perdón. Cada especialidad va a tener mayor validez, a mayor estudio, mayor puntaje, eso es lo que entiendo. Ahora, ¿cómo se valida ese título? ¿Ustedes lo piden protocolizado? ¿Piden una copia del certificado? Porque está el título que nos dan, ¿cierto?, de la Universidad Grande y está el certificado de título. Entonces, ¿cómo se solicita eso? Sí, aquí vamos entonces a hacer, miren, en la página 2, ¿no es cierto? La página 2. Hemos dicho que se debe entregar certificado de estudios realizados y lo que podría, no, perdón, acá, en el E, copia legalizada ante notario público del título profesional. Allí estaría respondido eso, no obstante,
En el caso de los diplomados no se pasan claro, entregan el certificado que es del centro de estudio. Ese no se necesita protocolizar. Claro, no. De hecho, bueno, por X motivo, no lo había pensado porque para mí es tan natural, porque justamente lo que siempre piden es el título profesional legalizado, o ahora que le agreguen que sea pasado por QR, que tenga el código QR también. Claro. También queda validado, pero eso lo emite el mismo centro La entidad educativo, que, sí, la que se entidad que lo ha estudia. formado. Bien, gracias, director. ¿Cuántas personas pueden postular a este cargo? No existe ningún tipo de limitante. Podrían haber 3 personas, podrían haber 50 personas. Si son muchos, obviamente la comisión va a tener harto trabajo que hacer. Extensas horas quizás de entrevistar a las personas, en fin. Pero no hay ningún límite. Sí, incluso pueden ser de cualquier parte del país. Eso. Un concurso abierto. Sí, sí. La documentación a solicitar. Certificado antecedente, no sé, lo que se pide en cualquier trabajo. Es muy interesante porque es una persona que no viene ese antecedente que le mencionaba yo, el antecedente es normal, el que uno saque en el registro civil porque puede ser una persona sometida a una pena ficticia, entonces también sería interesante poderlo incluir, director, yo creo, me parece que pertinente, ¿verdad? Pertinente en eso. Y la comisión, ¿no es cierto? Y también la persona que representa el consejo en nombre nuestro debiera también, ¿no es cierto? Porque todos los certificados en la parte de abajo traen un código especial de certificación. Entrar a la página de la universidad, por ejemplo, y validar ese título con normalmente viene un código que no necesariamente el QR, sino que un código especial, numérico, en que usted entra a la página de la universidad y verifica si efectivamente ese título fue emitido por esa casa de estudio. Disculpen, mire, el eje, porque me quedé con la duda, existe pero solamente la declaración jurada. Y la declaración jurada dice de que no ha sido sometido, miren, ahí dice, ni hallarse condenado o sometido a procesos de resolución ejecutoriada por crimen o simple delito. Lo que pasa, director, es que yo podría ir a la notaría y yo declaro, porque finalmente es mi fe. Yo declaro que no ha sido, pero no tiene para mí la misma validez que un documento emitido, ¿no es cierto? Que sí. tiene una connotación, una certificación judicial, qué sé yo, etcétera. Ahora la diferencia que yo hago. Sí, mi no voluntad tiene toda puede la ser razón. esa, bueno, puedo limpiar mi imagen con eso, pero es distinto al documento civil. Sí, yo lo anoté también, pero por si acaso, en todo caso, en caso de que una persona presentase alguna declaración falsa, bien, de hecho está estipulado que eso lo termina inhabilitando, o sea, acá, ante el concurso. Eso podría ocurrir, imagínense, en un caso así ficticio, ya, está un año trabajando como director y nos damos cuenta de que sí había tenido antecedentes penales y que por tanto hizo una declaración falsa. Eso sí que creo que ha sido tema inclusive que hemos conversado con don Alberto, que nos ayudó mucho justamente a ver temas de jurisprudencia. Eso termina inhabilitando a una persona. Nosotros asumimos la responsabilidad, nosotros si tenemos una persona trabajando por mucho tiempo y no verificamos si efectivamente su título concuerda, ¿no es cierto?, con los documentos que nosotros verificamos que es así. Es nuestra responsabilidad, señor García, es así, ¿verdad? Claro, es nuestra responsabilidad verificar que los antecedentes... puede ser falseable, pero... Disculpe, señora presidenta, debiera ser así, ¿verdad? No se olvide pedirme una palabra a mí y luego se repetimos disculpe, pero por sí favor. que debiera, como recién usted... Sí, disculpe, no, que para que está sea bien. ordenado pedir la palabra, Sí. no es que no quiera que no hable, sino que para que sea ordenadito, ¿ya? Por favor. Disculpe, don Hugo. Y otro antecedente. Entonces ahí estaría el filtro. Esto es para el llamado concurso solamente. Tiene razón, ¿verdad? Porque el ingreso de administración pública obliga, ¿verdad? Pues el ingreso así. No, y también es una gran responsabilidad de la comisión. A pesar de que la comisión son 2 personas, igual es una tremenda responsabilidad. Quien tiene que ver todo que sea legítimo y que no haya ningún documento falsificado, como se conversaba anteriormente.
y que obviamente preocuparse de que la persona tenga el perfil y que cumpla con lo requerido en el servicio del CEFAM en este caso, que son muchas las entidades que hay que dirigir. Bueno, acá las representantes del gremio saben, son infinidades de personas con distintos caracteres y más aún los usuarios que tienen que estar pendientes de que todo sea tan correcto, y que sea bien atendido como corresponde y también respetado a los funcionarios, que eso siempre lo hemos conversado. Así que no es complejo, no va a llegar tampoco la comisión va a elegir y así tan simple, así que tiene que ser muy delicado el trabajo que hagas. Eso, no sé si alguien más tiene algún comentario. Ya, continúe No, es solo ese el segundo entonces, apartado. director. Pero son solamente 3. Está bien sencillo. Miren. Ah, bien, hemos quedado ahí entonces, ¿no es cierto? Y ¿el último? Sí. Director, en la aptitud específica para el desempeño del cargo, en la línea 3 y 4, es que no hay una parte que no entiendo bien. Dice coordinador o encargado de área o programa de salud en un centro de sanitario público. Ya. Entonces, Sí. no sé si se No, llama está mal así. redactado. Hay un error ahí. Sí, para saber específicamente a qué se refiere. Debe ser un centro de salud pública, ¿no? Me van pauteando, miren. Justamente, me permite, voy a... no, de hecho lo voy a ver al tiro. ¿Dónde era? ¿En qué parte? Centro Sanitario Público. Se tiene a cargo en un centro... Ahí es eso. Ahí sí. El conector está además. Sanitario Público de Atención Primaria mediante decreto de nombramiento. Certificar que ha sido... Claro, claro, sí. Sí, lo que pasa es que nosotros al decir que es público, estamos diciendo de propiedad pública, ¿bien? Y al decir que es de atención primaria, obviamente bajamos el nivel asistencial, o sea, lo definimos en el nivel primario, que es lo que va a ejercer todos los días de trabajo. Es que lo que pasa es que particularmente en Chile se habla mucho de centros de salud. El sanitario no se ocupa mucho. En la península ibérica sí. El sanitario. De hecho, los profesionales, no se escucha profesionales de salud, se le dice los sanitarios de manera genérica. Ese es una nomenclatura nomás. ¿Quiénes tenemos formación extranjera? Bien, miren, aptitudes específicas para el desempeño de cargo en nuestro último ítem a evaluar. ¿Cierto? Que nos vamos a las aptitudes, entonces nosotros como queremos que una persona va a ocupar este alto cargo, ¿bien? De mucha responsabilidad, posiblemente si es que alguien de afuera ni siquiera se imagina, ¿ah? Entonces, si es que experiencia profesional, ya lo vinculamos con lo de arriba, pero sin ejercicio de cargos de encargado, coordinador o directivo en APS, es decir, que no ha tenido ninguna responsabilidad. Como estamos hablando de aptitudes específicas, entendemos nosotros si que una persona no ha ocupado ningún cargo, como esto, de encargado, coordinador, directivo, no le podemos otorgar puntos. ¿Bien? Por eso que quedan 0 puntos eso, porque no tiene ejercicio de responsabilidad. Pudo haber sido un profesional que estuvo toda la vida atendiendo pacientes. Director, ¿cuál es la lógica en relación a ese punto? O sea, se busca una persona que
que sea nueva en el cargo, no le dará más, a lo mejor más respaldo a una persona que ya haya tenido un desempeño en los cargos en el Sí, cargo al cual está postulando. justamente. Por eso que si es que la persona tiene experiencia en el desempeño de cargo, de coordinador, encargado de área o programa de salud en un centro de atención primaria, cargo directivo o encargado técnico, es decir, si que cumple eso, si que ha ocupado un cargo, le damos 10 puntos. Ah, perfecto, Si al es que revés, no, gracias. si es que no, porque recuerden que acá, ahí está la clave, sin ejercicio. Entonces, sin ejercicio, 0. Pero que ha desempeñado cargos, sí, 10 puntos le damos. Entonces, con eso ya le damos. Pero miren, ¿dónde está mucho puntaje? Acá, la entrevista personal. Es clave. Ahí le damos poder a la comisión de poder otorgar hasta un máximo de 30 puntos a la persona. Y la entrevista personal llega un sujeto, bien, entonces el director de salud municipal junto con el representante del consejo municipal van a evaluar a la persona, le van a hacer algunas preguntas. Yo sugiero que sean siempre las mismas preguntas, porque no creo que salga un postulante y al de afuera le decir, te preguntaron esto, porque están compitiendo. Entonces van a mantener silencio, ¿bien? Entonces le preguntamos las mismas para que con el representante del consejo y el ministro de Fe, que va a estar viendo todo el proceso interno, se den cuenta de que ha sido medido con el mismo parámetro. Y allí se hace una rúbrica para responder ahí a la concejala. Entonces, esta es la pregunta, las respuestas, esto. Si nosotros decimos nombre, no sé, ¿cuáles son los 3 pilares del modelo de atención primaria? ¿Bien? ¿Cuáles son? Basado en ¿bien? Nombra 3 puntos, 3, tanto punto, 2, 1, 0, 0 puntos. ¿Bien? Entonces, así lo manejamos dentro de la comisión. Pero antes que llegue esa instancia de la entrevista personal, hay un requisito. Y ese requisito está establecido acá en la nota. Dice, con antelación a la entrevista de la comisión, los postulantes deberán someterse a una evaluación psicológica, cuyos antecedentes estarán disponibles para los miembros de la comisión, lo que servirá como referente para la entrevista correspondiente. ¿Y qué se va a tener ahí? El examen psicológico. Se considerará la evaluación psicométrica de personalidad correspondiente al cargo. Se realizará a través de una batería de test consistente en una evaluación formal. Entre paréntesis podría ser, ahí aparece 16PF, Edward o equivalente. Entrevista personal y test de Rorschach, aspectos tendientes a medir las aptitudes de los concursantes, su capacidad de entregar servicio público y su compromiso con este. Bien, entonces el psicólogo o psicóloga organizacional que hace la evaluación tiene después los informes y lo entrega a la comisión. Entonces la comisión los lee y hace pasar a las personas, le hace la batería de preguntas que son técnicas, pero ya tiene al mismo tiempo a la vista la evaluación psicológica. Y a través de eso dicen, ¿saben qué? Deliberando, demos cuántos puntos. ¿Es totalmente recomendable para el cargo? 30 puntos. ¿Es recomendable? 20. ¿Es medianamente recomendable? 10. ¿Recomendable con reservas? 5. Y si no recomendable, 0. Puntaje máximo, 30. Es decir, coincide con lo que dice acá, que es entrevista personal. ¿Bien? Y de esta manera nosotros tenemos pensado poder hacer la puntuación. Es decir, a medida que más estudio, más experiencia o más aptitudes, más puntaje se le va a dar a la persona. Bien, concejal Barba. Sí, director, una consulta en relación al test psicológico y que va a ser un filtro importantísimo para pasar a una de las evaluaciones que da mayor puntaje. Consultarle quién va a ser el encargado o encargada de hacer ese filtro. ¿Por qué? Porque en un concurso anterior nosotros reclamamos que quien había tomado estas pesquisas psicológicas había sido un funcionario municipal, entonces puede haber ahí intereses cruzados. Entonces, ¿va a ser un ente externo el que va a hacer ese filtro psicológico? Yo les cuento, entre nos, que a nosotros nos costó harto poder encontrar, o mejor dicho, la gestión de personas, porque en ese caso yo no estaba interviniendo, harto cuando hicimos un concurso, buscar fuera un psicólogo, porque no son muchos, la verdad, y algunos psicólogos no se dedican al área organizacional, pueden hacer las labores, de seguro tienen las competencias, pero no tienen, ni siquiera se promocionan en ese tipo de trabajo. Lo ideal es que no tenga ninguna vinculación, pero debo comentar de que no en dependencias de CESFAM, aunque son el mismo equipo, pero sí en dependencias de la DAS,
entienden que estamos arriba, algunos, los funcionarios de la DAS, estamos allá en el modular de aeropuerto, pero también hay algunos programas que están trabajando allí. En último caso se me ocurre, uno puede preguntar a ellas como psicólogas que trabajan en ese lugar, si que pueden hacer una labor extra, obviamente porque están contratados por otra labor. Hay psicólogos que trabajan en el PPF de acá de Chañaral, en fin, podríamos consultar a ellos si es que alguno trabaja en alguna escuela. Bien, lo ideal es que se haga por alguien externo, pero en último caso podríamos pedirlo para poder cumplir con el fin. Pero de todo eso se estaría informando obviamente al Consejo Municipal si ustedes consideran que hay algo que no corresponde, para que se puede quizás hasta, no sé, esperar más tiempo, buscar por fuera. Bien, gracias, director. Bien, señora Ana. Sí, quiero opinar con respecto a lo que está hablando el problema con los psicólogos laborales, que yo también coticé, son bastante caros. Son bastante caros. Yo conozco algunos. Conozco algunos psicólogos laborales en La Serena y en Copiapó, pero realmente son caros, cobran bastante plata y en este rato todos sabemos en las condiciones que se encuentra la salud municipalizada en Chañaral. Entonces, a lo mejor va a ser más factible que lo veamos acá con estas psicólogas que nosotros tenemos trabajando en los programas y que la verdad las cosas no se relacionan con la gente del CESFAN. Por si ustedes quieren, si va a postular a alguien del CESFAN y pudiera haber, no sé, un compadrastro, algún tipo de esas cosas, yo creo que no sería factible. Yo creo que eso se pasaría por alto porque ellas no tienen una mayor relación laboral con las personas del CESFAN. Estoy hablando en el caso de que postulen personas profesionales del CESFAN. Por lo mismo que les digo, son caros. Igual voy a empezar a cotizar ya y para comunicarles a ustedes cuánto es lo que se está cobrando hoy por este tipo de entrevistas los psicólogos laborales. ¿Les parece? Bien, ¿me pidió la palabra ahí? Adelante. Director, igual tiene relación mi consulta con lo que opinaba mi colega. No sé si sea factible que el servicio de salud pueda proporcionar a este profesional para poder realizar esta entrevista. Muy difícil porque también ellos deben tener personal, tienen psicólogos clínicos que trabajen en algunos de los hospitales. Difícil, porque por lo demás van a dejar de producir. Usted me entiende que si imaginemos que yo mandara una carta al director y el director dice, ok, y le ordena, el director de Servicio de Salud de Atacama, y ordena a uno de los directores de hospital, envía a un psicólogo tal día a hacer evaluaciones. Me van a decir, me van a llamar de vuelta, pucha, pero ¿qué día? Es que no, es que este día no se puede. Es difícil, yo lo veo poco factible. Y toda vez que son psicólogos clínicos, otro tipo, un organizacional, un laboral. Sería importante en ese punto demostrar neutralidad con eso, porque es un factor súper vital para poder para la toma de decisiones en realidad de ese cargo. Entonces sería importante poder considerar lo externo, creo yo. Sí. Gracias. Vamos a hacer todo el esfuerzo. Y si es que no, por X motivo no se pudiese, siempre vamos a informar al consejo antes de tomar cualquier decisión. ¿Les parece? Como compromiso también, para hacerlo más transparente. Porque sí, es muy importante, no puede ser cualquiera. Sí. Gracias, director. Gracias. Agregamos el tiro. Concejal. Bueno, presidenta, yo quería hacer un comentario sobre el tema del concurso. Personalmente yo siempre miro hasta el 5 de diciembre de 2024, que hasta mi periodo. Yo siempre miro hasta ahí, ¿no? Después lo demás. Y yo creo que hubiera sido lamentable como concejal 8 años en el puesto sin ver a un director titular. Hubiera sido muy más lamentable para mí, por eso que siempre estuve al tanto de esto y con las colegas también presentamos el 19 de diciembre de 2022
con el número 370, la concejala Joyce Tavilo, Emma Arnelo y quien habla, presentamos un recurso a la Contraloría para poder apurar el procedimiento. Así que yo en ese sentido estoy tranquilo, no contento, tranquilo de que este proceso se dé, que no sea un proceso como se dio anteriormente, donde se dio obstruido. Espero que esto ya termine, cierre un ciclo con el tema del CEFAM y que se haga muy bien, porque este tema, con el tema del bienestar, con el tema de la titularidad del CEFAM y varios factores positivos, vamos arreglando un poco lo que es el servicio. Yo siento que es súper importante que la titularidad, sea de quien sea, porque al final no la elegimos nosotros como consejo, pero sí nosotros contribuimos a eso. Sea quien sea, yo creo que para que el servicio funcione bien tiene que haber una titularidad. Y en ese sentido, como quiero dejar cierto al consejo por un tema de tiempo, de compromiso que tengo, pues me pongo a disposición como concejal para ser parte. Obviamente van a haber más candidatos para ser parte de esta comisión. Yo quiero ponerme a disposición del Consejo Municipal para que obviamente se decida, esto siempre se decide con voto, porque no queremos retomar la equivocación que tuvimos cuando, elegimos una persona que no cumplió con la tarea que nosotros le mandatamos. Así que en ese sentido, yo quería hacer esa intervención. Yo espero que este proceso sea transparente, por eso que apoyo la moción del concejal Vargas, en donde tiene que haber una persona externa para que así sea todo transparente, porque usted sabe que vamos a hacer un proceso que no se da en años. Por lo menos yo llevo 7 años y nunca ha habido un director titular. Así que en ese sentido yo estoy conforme. Vamos a hacer nuestras reparaciones, cada concejal seguramente con las bases cuando se aprueben. Así que en ese sentido yo estoy conforme con el procedimiento de alcaldesa y que sea obviamente la terna que usted elija sea la persona más idónea para ocupar el cargo y podamos destrabar los problemas que hay en ese FAN, que no dependen de una titularidad, pero sí que es importante que haya una persona que ya esté ahí como corresponde titular. Eso, presidente. Gracias. Bien, concejal, gracias. ¿Alguien más algo que decir? Bien, entonces llamo a votar la aprobación de las bases del concurso público para la provisión del cargo de director o directora de CEFAM. ¿Quién está de acuerdo que no? Dice presentación y aprobación. Bien, unánime. No. Gracias, concejalas, concejales. Director. Sí, lo último, bueno, agradecer la aprobación. Esto queríamos nosotros, ¿sí? Más allá de la celebración, por decirlo así, claro, nos queda así algo pendiente que tiene que ver con la comisión, que se pueda definir el representante de la comisión. Perdón, reitero, el representante del Consejo Municipal o la representante del Consejo Municipal, ¿bien? Em, para poder lograr esto. ¿Se acuerdan lo que decía la comisión? Esto. Perdón, ¿la comisión se tiene que elegir ahora? No solamente Ya, lo dejaba ya, como que me una entró la clase duda. para Ya. que usted, presidenta, lo define cuándo Sí, nosotros nos ponemos de acuerdo acá y ahí eligen él o la concejala. ¿Ya? Bien, muchas gracias entonces, Gracias, director. muchas gracias. Funcionarios, Gracias. funcionarios, parte del gremio responsable de bajar la información, así que muchas gracias por estar acá. ¿Sí? ¿Antes que se vayan? Sí, estaba pensando, pero director. Sí. Director, esto ya fue aprobado ahora, ¿cierto? Se tiene que publicar. ¿Cuánto tiempo está publicado? Un mes. Un mes. Un mes. Ya. Cada semana se hace una publicación en un diario de circulación nacional. Ya. Son 4 publicaciones, entonces en el periodo de un mes que se hace. Y ahí ya se Ya. cierra el periodo después de postulación. No sé si es que ahí la señora Ana Molina tenía o no el cronograma. Ah, mire, Ah, ya. ¿quiere que se los puedo leer? Le pediría que por favor nos hicieran llegar el cronograma Ya, a nuestros perfecto. Le correos. hacemos llegar el cronograma. Ya, Ya. para nosotros saber más o menos cuándo se va a hacer el concurso y todo eso. Muchas gracias. Ya, gracias. Sí.
Quizás yo podría también informar la fecha, le parece, Presidenta, la fecha donde, bueno, sí o sí deberíamos tener ya el representante de ustedes como consejo. Les puedo informar también eso para que no, ahí no atrasarnos también y podamos cumplir como corresponde. Estoy muy contenta porque primera vez de tantos años que llevamos con esto, que se está dando justo con el cronograma. El cronograma hoy 13 de julio tenía la aprobación y se dio justo entre el 13 y el día 20. Tenemos la publicación y la alcalde se me pidió esa copia que yo estaba trayendo. Así que yo llegando a la oficina le estaría mandando a todos los concejales para que tengan el cronograma. Sí, yo quería decir lo mismo. ¿Será necesario que le manden la copia o le sacamos una copia acá y se las entrego yo? ¿Qué opinan? Mejor. ¿Sí? ¿Sí? Sí, le sacamos una copia acá y la entregan ahora. Muy bien, muchas gracias entonces, director. Gracias. Nuevamente, funcionarias y funcionarios, gracias por la participación de la mitad de la citación del Consejo. Que les vaya bien, cuídense. Chao.
Bien, entonces pasamos al punto número 4. Información sobre estado de avance del proyecto Construcción Huerto Comunitario Aeropuerto Chañaral, a cargo del director de obras, don Mauricio Pangue. Adelante, director. Ya. Muy buenos días al consejo y a la presidenta, a la alcaldesa. Bueno, estoy aquí para informar el estado de avance del proyecto Huerto Comunitario. Ya. Nosotros en la última vez que nos presentamos informamos que prácticamente el proyecto está terminado, a la espera de la conexión del arranque de agua potable, el cual estaba retrasado. ¿Por qué? Porque tenía unos problemas técnicos de adquisición del medidor, ya que la gestión se hace a través de la sanitaria y a veces toma más tiempo del programa, ya. Bueno, vamos a dar algunos datos. Es un proyecto que tiene financiamiento subdere, tiene un monto de 56 millones aproximadamente, el estado de avance es del 95%, el estado financiero es del 79%, que es alrededor de 39 millones, que es lo que se han pagado, ¿ya? El plazo es de 135 días. La empresa contratista es Guillermo Arévalo. Tenía una fecha de término del proyecto al 11 del 04 del 2023. Esto me parece que era una ampliación de plazo que se había hecho. ¿Ya? El proyecto está en etapa de terminado. ¿Qué sucede? Nos encontramos con unos nuevos inconvenientes. Hubo un conflicto entre la empresa contratista y la empresa subcontratista que hace los trabajos de conexión, ¿ya? Y la empresa contratista nuevamente buscó a otra empresa para desarrollar los trabajos. La empresa tiene que ser autorizada para hacer ese tipo de trabajo. Ya se contactó ayer se presentaron en terreno y van a iniciar los trabajos, ¿ya? La obra además está con decreto de comisión de recepción, ¿ya? En el estado dice falta conexión de agua potable y ayer se efectuó la reunión con contratistas, instaladores y DOM, es lo que decíamos ayer. Ahora estamos a la espera de que llegue se tiene que gestionar el tema de la compra nuevamente la compra del medidor. Y ahí estaríamos a la espera de que nos informen cuándo ya llegar y cuánto se va a demorar. Es el estado que está el proyecto del huerto comunitario. Sí, adelante. Buenos días, estimado. Una consulta. ¿Esta instalación de medidores, estas reuniones, conlleva una adición de recursos a este proyecto? No. Ya. Lo segundo, ¿cuándo ya ustedes más o menos calcula que se van a hacer las fechas de entrega de este proyecto? Porque este proyecto es un PMU, si no me equivoco, que lleva bastante tiempo y que la comunidad nosotros los tiene presionados porque quieren que se entregue esto. Entonces, si no me equivoco, hay un compromiso de entregárselo a la Junta de Vecinos, un comodato. Entonces, ¿cuándo más o menos cree usted que se va a entregar esta obra? Bajo su opinión. A ver, yo estimo que debería ser, no debería pasar junio. No debería pasar junio. Sí. Esa es la idea para que cerremos el tema con esto, alcalde. Gracias. ¿Tiene cuánto? ¿Como 3, 4 años? Sí. Y ¿No? tiene casi la misma de todas las obras que se ejecutaron en tiempo de pandemia. Sí. Sí. Sí, no, es mucho el tiempo ya a la espera y no es un trabajo como tan grande como de una tremenda construcción como para que se demore tanto. Sí, yo creo que para que vea la situación, director, para que se entregue antes de que termine el mes, que tiene 31 días. Sí. Nosotros cuestionamos la demora de la adquisición del medidor y me parece que es justamente por eso el conflicto que entró la empresa con los instaladores. Y no debería ser tanto el tiempo de adquisición, porque el nuevo contratista decía que iba a ver si se la compraba a la sanitaria, que es prácticamente lo que exige, o en Copiapó también ellos ya informaron. Entonces, no debería pasar a la etapa de esperar mucho. Cuando el Lito me informó, nosotros le íbamos a exigir que dentro de la semana ver la posibilidad de que estuviera instalado, pero estamos
tomamos precaución por el tiempo los tiempos que lleva la adquisición de un medidor. Comprar un medidor no es muy sencillo. ¿Por qué le pregunto, y para terminar mi intervención, por qué le pregunto eso? Porque no vaya a hacer cosas que después, unas semanas más, nos vengan acá y nos digan que tenemos que adicionar más recursos y eso significa más tiempo. Entonces, por eso se lo estoy preguntando. Este me dice que no. Ya con eso cierro este tema de la famosa introducción de recursos municipales a estas obras que ha pasado en otras obras. Por eso me preguntaba. Eso. Sí. Nosotros tenemos que aclarar de que en los primeros meses del año hubo una reunión con la Subdere. Nosotros nos comprometimos a tener en un mes tener el proyecto. Lamentablemente en estos momentos los tiempos están asociados a un tercero, a una empresa sanitaria. Y ahí yo puedo decir que es rápido todo, pero no estamos libres de que se pueda generar una ampliación. Sí, puedo asegurar de que inyectar recursos a este proyecto no. Ok, muchas gracias. Gracias por la información. Bien. Bien, entonces le vamos a dar paso al punto número 5. Información sobre estado de avance del proyecto. Ay, me fui para arriba. Lo bueno es subir, no bajar. Presentación e informe sobre la situación actual de la Corporación de Desarrollo Comunal, Sol de Atacama. A cargo de don Luis González Codoseo, administrador municipal. Y con la participación también de don Oscar Nieto, para que cuente sobre lo que tenemos. Ayer fuimos dicho sea de paso, fuimos a una reunión con las juntas de vecinos a la localidad del Salado para escuchar sus demandas en cuanto a esta situación y mostrar lo que tenía más o menos programado en la CEPLA el director. Así que esos avances para ¿cuánto se llama? Den conocimiento a ustedes ahora en las diapositivas, ¿ya? Buenos días, alcaldesa, muchas gracias, concejales. Bueno, nos toca exponer el avance de la corporación municipal que tenemos nosotros. Ahora que se transmite, quiero dar brevemente cuáles han sido los pasos preliminares para que la gente nos pueda escuchar y entender. Nosotros tenemos una corporación municipal que se inauguró o comenzó en la administración municipal anterior y tuvo una serie de problemas administrativos que nosotros tuvimos que resolver para sacar adelante la corporación y poder gastar los recursos que tenía. Una vez hecho eso, empezamos a disponer los recursos que nos habían entregado varias empresas acá de la zona. Principalmente lo que era Mantos Cooper, teníamos una cantidad de dinero que teníamos un cronograma de trabajo que empezamos a gastar y a utilizar esos recursos. Como también habían recursos de otra empresa que aún no podemos disponer porque hubieron cambios de dueños de la empresa. Por ejemplo, hay una nueva empresa que la Ceniza, que no hemos podido ubicarla para poder nosotros disponer de los recursos que nos enviaron, cerca de 10 millones de pesos, porque la empresa anterior destinó ese recurso para comprar la silla para el tema de la diálisis. Pero mientras tanto estamos pidiendo que la empresa nos pueda autorizar convertir ese recurso en otro implemento que nos pueda servir a la corporación. Pero principalmente lo que estamos nosotros en el proyecto del Salado, la empresa Mantos Cooper nos entregó dinero para destinar a construir obras y gracias a CEPLA, el apoyo del director de CEPLA,
hemos estado trabajando en eso. Estamos en el último punto del tema del Badén, ¿ya? Es un tema del Badén que ha resultado bastante engorroso en resolver porque el proyecto que nos solicitó la empresa es el mismo proyecto que está ejecutando el Serviu. Por lo tanto, no podíamos construir las dos cosas, no tenía sentido, y por lo tanto solicitamos a la empresa poder gastar esos recursos en algo complementario, en obras complementarias al Badén. Y por eso yo invité a Oscar Nieto, director de CEPLA, quien está al tanto de ese tema, está adelante con las conversaciones, para que nos pueda mostrar lo que se ha hecho en el colegio con los recursos de la empresa, más los acuerdos que se llegaron para poder complementar las obras del Badén. Por favor, Oscar. Alcaldesa, buenos días. Concejales, concejalas, muy buenos días. Tal como lo ha señalado Luis, yo les voy a dar a conocer lo que hemos ido desarrollando con los dineros que estuvieron y están en la Corporación de Desarrollo Sol de Ataca. Perdón, me equivoqué de archivo. Ya. Teníamos depositado 95, teníamos dos depósitos, uno de 13 millones y fracción que tenía que ver con obras del colegio y 95 millones y 200 que tienen que ver con un convenio que le mostré recién, que es de pasarelas peatonales en Salado, ¿ya? Entonces yo voy a mostrarle un poco lo que se hizo con el mejoramiento del sombreadero en Kinder. Ahí se hizo un trabajo de construir un sombreadero en el patio de los Kinder y unas obras complementarias que el director nos fue solicitando una vez que estuvimos ahí en terreno, porque aparecieron una serie de otros requerimientos que uno puede advertir ahí, ¿cierto? El sombreadero propiamente tal, mejoramiento de seguridad, el revestimiento, la mampara de vidrio, ¿cierto? La confección de protección de ventanas, ahí lo puedo ir mostrando. Eso es lo que se hizo, se construyó este sombreadero con perfil metálico, madera ahí y policarbonato arriba. Hoy día está en ejecución, ¿cierto? Fue recepcionado sin problema. Lo hizo la empresa Tracia, que nos sugirió el mismo Mantos Cooper en su momento. Esto ya está en operación. La mampara de acceso, en el acceso del colegio, esas mamparas estaban deterioradas, se repararon las mamparas de acceso de la escuela. Se construyó una rampa que no existía para darle conectividad a la cancha, al acceso principal de la escuela, con unas barandas, ¿cierto?, de metálica. También se cambiaron algunos portones que eran abatibles, se cambiaron por el sistema de corredizo, que se abrían, ¿cierto? El director tenía problemas con eso. Igual en otro sector de la sala, un portón corredizo. Se aseguraron el sector de los cestos y se construyó también este portón grandote que es la parte posterior de la escuela, también era abatible. Y tenía problemas con el piso, entonces se hizo con un sistema corredizo, ¿ya? Todas esas obras se enmarcan en este proyecto, en esta intervención, que es el mejoramiento del sombreadero, que está ejecutado, ya están siendo ocupados de manera, el director está bien conforme con lo que se hizo y diría que con eso cumplimos, terminamos, nos demoramos, por cierto, sí, por todos los problemas que comentó Luis, pero esas platas ya fueron gastadas, recepcionadas, están en operación las obras en ese sector, ¿ya? Posterior a eso, tenemos en el marco de... ¿dónde estoy? En el marco del convenio que existe con Mantos Cooper, ¿cierto? Lo relevante acá es que está esto, el convenio está para hacer este proyecto, construcción de paseos peatonales en el Salado, así está. Por lo tanto, la intervención tiene que estar enmarcada en esas intervenciones, ¿ya? Son por 95 millones y fracción, ahí está, 95.500, ¿cierto? Y la idea era generar el mejoramiento en el Badén propiamente tal y en el acceso al Parque Alejo Tapia. Esas eran las dos intervenciones, por lo tanto no podemos movernos con otras intervenciones que no sean en esos sectores, ¿ya? Y
como lo planteó seguramente la alcaldesa tiempo atrás, cuando la primera vez que nos instalamos como administración acá en el municipio, una de las primeras visitas fue a Salado. La alcaldesa, dentro de su gestión, ¿cierto? Fuimos al Salado y llamamos, me recuerdo, al director de Servio, hicimos una visita, recorrimos el sector y le exigimos en ese momento al Servio para que pudiese ayudarnos en el mejoramiento del Badén. Ahí los vecinos hicieron demanda, la alcaldesa conversó con el director del Servio, con la Jeremy del mismo y con actores regionales, y logró, y afortunadamente fue exitoso, porque hoy día estamos en condiciones de decir que el Servio está construyendo un mejoramiento en el Badén del Salado. Eso hoy día. Y que era precisamente todo lo que nosotros teníamos considerado hacer con las platas de mantos Cooper, que no podíamos gastar porque teníamos un problema administrativo, no porque no hubiésemos querido. Entonces, durante esa demora de poder gastar los recursos que planteaba Luis, se cruzó con la oportunidad que el Servio pudo invertir rápidamente ahí. Y eso es lo que está sucediendo hoy día. Hoy día el Servio está mejorando el Badén, poniendo veredas peatonales, ¿cierto? Unas vallas peatonales, algún tipo de iluminación, mejoramiento del enrocado del encauce, unos tubos que pasan el Badén, y va a hacer una intervención ahí que está en ejecución. Entonces, producto... Don Oscar, ¿le puedo hacer una consulta? Por supuesto. Mire, hoy día yo entiendo, ¿no es cierto?, que esta obra de intervención que está haciendo Servio ahí en la localidad del Salado respecto al Badén, inyecta los mismos recursos la empresa Aston Cooper, ¿verdad? No sé si la misma cantidad en plata, pero las intervenciones... No, voy a la intervención, porque Sí. estamos claros que son 90 y fracción de millones, ¿no es cierto?, que se depositaron a la Corporación Sol de Atacama, ¿no es cierto?, para ejecutar esa obra que usted claramente indica el por qué se dilató, ¿no es cierto?, esta obra. Pero bien, entiendo, ¿no es cierto?, que los recursos con los que se está construyendo ese Badén están por Servio, ¿verdad? Sí, correcto. Ahora, ¿qué pasa con los recursos que asignó para ese proyecto la empresa minera? Ahora es lo que estoy tratando de explicarle. Ah, porque me quedo ahí. Va para allá. No, para allá voy. Perfecto. Ok. Precisamente en eso estoy. Entonces, dicho lo que comenté, que ya no pudimos hacer, o sea, teníamos el proyecto para desarrollar intervención en el Badén, ¿cierto? Y que es precisamente lo mismo que está haciendo el Servio, por lo tanto, no lo pudimos hacer nosotros por el problema que planteó Luis. Entonces, pasó el tiempo, no pudimos hacerlo, el Servio, entre comillas, se nos adelantó debido a una gestión que hizo la alcaldesa al inicio de su periodo, cuando dijo, por favor, ayúdenos en esto, tenemos problemas con la corporación, no podemos gastar las plata, ayuden ustedes. Entonces pasó eso, nos prestaron la ayuda, está materializando y nosotros ahora estábamos obligados a gastar estos 95 millones. Pero ¿con qué condicionante? Que esas platas tienen que ser vinculadas solamente a paseos peatonales. Y en este caso, como bien lo decía yo, lo mostraba en el convenio, tiene que estar vinculado al paseo peatonal del Badén, por decirlo alguna cosa, y al Alejo Tapia. Esos eran los compromisos que no podemos cambiar, porque Mantos Cooper, así Juan Luis Ollanel me lo ha vuelto a reiterar. Entonces, en virtud de eso, ¿qué dijimos? Vamos a hacer una propuesta para poder intervenir sectores aledaños al mismo Badén, ¿cierto? Y en el sector del Parque Alejo Tapia. Y producto de eso nació una primera propuesta, por decirlo de alguna manera, que ayer tuvimos la suerte de presentárselo a los vecinos también, y ellos nos hicieron algunas observaciones y algunos cambios que me parecen muy, muy atinados, y que, conforme a lo que plantea la alcaldesa, hay que escuchar a los vecinos, obviamente, y de acuerdo a sus requerimientos, plantear los proyectos. Lo que estaba considerado era intervenir el cruce del Parque Alejo Tapia con vallas peatonales, ¿cierto? Luminarias, unos semáforos, ¿cierto? Pintar el pavimento, ¿cierto? Con pasos de cebra y una pequeña vereda de acercamiento, ¿ya? Eso era como lo principal. Y ahí se puede apreciar una imagen virtual, pero más o menos esa es la idea, en ese espacio. Y por otro lado, voy a tirarme para acá. Por otro lado, en el Badén nosotros teníamos considerado, acá está el Badén, ahí en ese espacio se alcanza a apreciar, ¿cierto? Ahí donde está Plaza del Río. Y acá ya está la calle, hasta acá llega el Servio, con una vereda, hasta ahí. ¿Ya? Y nosotros planteábamos que de acá
que es la calle que va al polígono, generar ahí más veredas y colocar iluminación solar, obviamente. Digo, 5 postes de iluminación en ese sector, que es un complemento al Badén, por eso era ahí. Esa era la estrategia, digamos, hacerlo como una suerte de complemento a lo que se está haciendo. Y bueno, eso y con un grado de paisajismo, con algunas jardineras, con temas relacionados de especies arbóreas, ¿cierto? Ahí al costado de la vereda. Esa era como la idea. Los vecinos el día de ayer nos plantearon la necesidad de algunas cuestiones que no estaban consideradas, que me parecen muy, muy atendibles. Ellos decían que en el Badén querían incorporarle dos reductores de velocidad en ambos accesos del Badén. Querían incorporar las vallas peatonales que no estaban consideradas en el Badén, solamente tienen reja en el sector que va al río. Entonces no tienen rejas en el sector de la vereda, digamos. Entonces la gente, el chiquitito camina y se puede ir a la calle porque no tiene reja. Entonces quedaría ahora, como lo que estamos planteando, reja acá y vereda en el medio. ¿Cierto? Eso es lo que están pidiendo los vecinos. Por seguridad, que me parece muy bien. Pedían también incorporar ahí estos espejos de tránsito para poder ver cómo viene el tráfico de vehículos en el sector, porque hay un Badén tiene usado. Y también pidieron esas cosas. Y que viéramos la posibilidad de la luminaria, a ver si lo podemos redistribuir en otro sector. Entonces, esos cambios los trajimos, ya el equipo está trabajando en eso, para ojalá esta semana, no sé, vamos a ver cómo van avanzando los chicos, para poder ir nuevamente donde la vecina alcaldesa y presentarle la propuesta para que la validemos y ya iniciar el proceso de licitación. Porque estamos con esa, hoy día nosotros ya podemos licitar, de hecho lo hemos hecho, y frente a eso provocar el gasto, digamos, que es tan necesario no solamente para nosotros, sino que beneficia a la gente, el gasto en la corporación, y Mantos Verdes también libera sus recursos que a cada rato nos dicen, oye, tenemos que rendir estas plata. Así que esa es la situación, alcaldesa, consejo de lo que es el sector de estas dos obras en el Salado. Bien, disculpe, don Oscar, la señorita Yoy había pedido la palabra, después la señorita Emma y posteriormente el señor Vargas. Don Oscar, buenos días, buenas tardes ya. Unido a esta modificación, ¿cierto? Y a estas mejoras que van a tener el tema de la señalética y todo eso, me recuerdo que en un consejo habíamos quedado en la construcción de un baño. El baño se va a realizar de la misma forma que paralelamente a estos arreglos, porque me recuerdo que era de tema de otro proyecto. Sí. Entonces, a ver, ¿esto va a ser paralelo o algo va a avanzar primero y lo otro después? Importante señalar, concejala, que y lo digo muy referencialmente, durante esta administración hemos hecho una serie de proyectos que algunos están en el terreno ya de técnicamente aprobados, otros no. ¿Ya? Están en ese camino, digamos. Nosotros tenemos desarrollado el proyecto de construcción de baño del Parque Alejo Tapia. Eso es lo que pedía la gente. Sí. ¿Ya? Como nosotros no tenemos está fuera del área de operaciones de la empresa Aguas Atacama. Cualquier proyecto de agua potable o alcantarillado que está fuera del radio de operaciones de Aguas Atacama, uno tiene que pedir la factibilidad y se la van a negar, le van a decir que no, y por lo tanto ahí nosotros podemos presentar un proyecto de agua potable o alcantarillado particular. Eso tiene que ir al Servicio de Salud y tener aprobaciones para recién poder postularlo para intervenir con platas públicas, porque si no fueran platas públicas, un vecino viene y hace sus cosas y digamos, pero hoy día nosotros tenemos que someternos a toda la normativa vigente. Por lo tanto, el proyecto existe. Aguas Atacama no se nos ha pronunciado respecto de que está fuera del radio de operaciones, tengo entendido, voy a revisarlo bien, pero tenemos que vincularlo, y eso lo teníamos con patentes mineras. Teníamos esa plata. Están en los trámites de poder a llegar a acuerdo con Nueva Atacama. Sí, correcto. Pero como le digo, estamos en esa gestión, pues, así como como otros proyectos más, estamos en formulación y en gestión. Porque es lo que generalmente los vecinos, me comentaban una vez que era súper necesario debido a los pocos espacios que hay de dispersión o de entretenimiento, se hacía necesario un
un baño urgente. Sí, ahí. sí, el proyecto existe, como le digo, Ya. estamos en esa situación de obtener la negación de la factibilidad por un lado y empezar a presentarlo para poder... lo teníamos con patente minera, tengo entendido. Eran 50 millones de pesos. Ahí tenemos que ver si nos alcanza o no. Pero sí, Gracias. sí está. Eso está como proyecto. Sí, primero que todo quería decir que me parece súper positivo que se haya tomado en consideración a los vecinos de El Salado para tomar estas decisiones, director, bueno, presidenta también. Claro, porque finalmente son los usuarios finales y son quienes van a utilizar estos espacios, si es que más que ello puede decir si está bien o está mal. Quería consultarle, director, si es que existe una estimación de los recursos a invertir en estas obras para saber más o menos cómo vamos a ir redondeando con lo que se Sí. tiene. Mire, la verdad de las cosas es que tenemos 92.500.000. Eso están intactos. Eso es lo que tenemos en plata. Lo que pasa es que ahí, hoy día, como estamos reformulando el presupuesto, mucha de la plata se va en el Badem, porque las luminarias son bastante caras, pero en términos generales tenemos esa plata disponible, los 92.500.000 del convenio, y tenemos que distribuirlo en ambos sectores. Y ahí veremos, pues si vamos a darle más para acá o para allá, pero lo dirá el mismo desarrollo del estudio del presupuesto. Ya, y Pero según está su en esa parecer, plata. ¿alcanza con los recursos que hay para hacer todas estas mejoras? Porque Tenemos lo que está considerado acá, tenemos presupuesto desarrollado, pero ahora con los cambios que nos plantearon los vecinos, tenemos que hacer un ajuste ahí, porque las rejas ya son buenos metros lineales de rejas que estamos estudiando, porque estamos manejando el mismo presupuesto o los precios unitarios que maneja el Servio. Y la verdad las cosas que a mi juicio son bastante elevados, muy elevados. La luminaria que tiene el Servio que va a plantear ahí cuesta 4 millones y fracción. La luminaria solar yo lo encuentro muy cara. Hay que revisar qué características tienen, si en eso están los chiquillos, para ver si podemos ver una distinta, pero queremos utilizar el mismo estándar, para que no se pierda, no exista una diferencia. Si el Servio puso esa, ojalá pongamos la misma, para que se produzca el mismo estándar en calidad y en, ¿cierto? Pero nos parecen cara, igual que la reja que está poniendo el Servio también es un valor elevado. Y en eso están los chicos estudiando el presupuesto para ver cómo lo podemos... Pero hay que ajustarlo, pero tenemos el marco presupuestario de 92.500.000. muchas gracias, director. Gracias, presidente. Bien, señorita Emma. Eh, bueno, tengo que partir diciendo que me alegro mucho que se tome en cuenta la opinión de los vecinos, que se haya conversado con ellos, que ellos hayan hecho su aporte con respecto a lo que ellos necesitan, porque son ellos los usuarios, son ellos los que están constantemente pasando por el lugar, ¿cierto? Así es que qué bueno que se haya tomado en consideración la palabra de ellos, como debe ser en realidad en todos los proyectos. Qué bien por eso. Usted, don Oscar, tiene más o menos un panorama posible de cuánto tiempo tardaría esto en poder ejecutarse. Esa es una pregunta. Miren, un proceso de licitación de estas características que son 90 millones, o sea, una proceso de licitación estamos hablando de 20 días en el portal. En el portal, ya. 20 días solamente publicados. Ya. Una vez que tengamos resoluciones, pues no son decretos, son resoluciones de la corporación. Por lo tanto, una vez que tengamos publicado son 20 días, de ahí le damos 10 días para la evaluación, si hay oferta. Yo me atrevería a decir unos 45 días una vez que esté publicado, debiéramos estar en condiciones de contratar. Ya. ¿Ya? Pero una vez que tengamos publicado en el portal este proyecto. Y esa publicación va a depender de la rapidez que tengamos nosotros y claridad respecto a lo que le estoy señalando, de ajustar los presupuestos, de incorporar las intervenciones que nos plantearon los vecinos. Y eso ya lo está trabajando, en este caso la profesional no es de la CECPLA propiamente tal, pero Cristal lo está desarrollando como apoyo a la CECPLA, que nos apoya bastante ella. Y bueno, esperemos que lo terminemos, si no es esta semana, esperemos esta semana para poder ya iniciar los procesos de licitación la próxima semana. Así que... O sea, podríamos decir que en el segundo semestre esto se podría llegar a ejecutar. No, por supuesto, o sea, salvo que ocurriese algo que espero no ocurra, que no tengamos oferta, pero en el evento que eso ocurra, si no tenemos oferta, se declara desierto, tendríamos que ir a plantearle la posibilidad de un trato directo. Nosotros tenemos la obligación de ir a la norma general, nos dice que tenemos que hacer una licitación pública. Claro. Después podemos seguir una pública, pero habitualmente nos tiramos una privada para posteriormente, si es que no hay nada, poder ir directamente a un trato directo sin pasar
en la adjudicación por consejo, pero sí cuando contratemos. Pero esa es una práctica que hacemos habitualmente, que le pedimos al consejo que nos adjudiquen y nos autoricen la contratación. Ya, ¿Ya? gracias. Como este es un proyecto que no supera los 111 millones que le hablaba la vez anterior, ¿se acuerdan del cementerio? No va a Contraloría. Todos los proyectos de obras civiles que superen los 111 millones tienen que ir a Contraloría por el convenio de juridicidad que tenemos previa contratación. Este no aplica, digamos, o sea, no está afecto a eso. Así que debería ser más rápido. Ya, y quiero hacer otras preguntas que no tienen relación con este proyecto, sino directamente con la corporación. Me gustaría saber cuántas personas componen el directorio, los socios, cuántas personas componen esta corporación. Quiero saber cuántas reuniones se han hecho en el transcurso del año, cuántas reuniones se han hecho y qué conclusiones se han sacado, por supuesto. Y me gustaría saber si se han hecho gestiones para obtener algún otro tipo de recursos. Ya, justamente eso le iba a pedir la palabra a la alcaldesa para decir eso. Efectivamente, concejala, nosotros nos hemos reunido en el año, en reunión de directorio que nunca se había hecho, lo hicimos, donde los socios plantean sus inquietudes y nosotros hemos planteado este tema del Badén y el tema de la reparación, el mejoramiento del colegio, pasó por los socios, se comentó lo que iba a hacer y en reunión de directorio, que son 3, ¿ya? Para ir más rápido, se toma la decisión del trato directo para la empresa que hizo la obra en el colegio respectivo, ¿ya? Nosotros estamos próximos a citar una nueva reunión para informar específicamente quién se va a adjudicar el proyecto que habla el director. ¿Cuántas personas somos de directorio que cooperamos? Somos todos prácticamente de funcionarios municipales que colocamos nuestro apoyo para que esto salga adelante. No tenemos a nadie contratado en específico externo para la corporación. Estoy yo, está Óscar y todo el personal profesional para poder sacar adelante la corporación con los recursos que tenemos, ¿ya? En cuanto a la otra consulta que usted hace, ¿qué gestiones hemos hecho? Hemos hecho mucha gestión. Lo que pasa, concejal y concejales, es que vemos que no hay mayor compromiso por parte de la empresa y que bueno que ahora se esté televisando para dar un llamado a la empresa que confíe en la corporación. Tenemos estados financieros en números azules, estamos ordenados en este momento, tenemos proyectos en ejecución, cosa de mostrar a la empresa lo que estamos haciendo, porque muchas empresas desconfían, nos piden, bueno, ¿cuál es el estado financiero? El estado financiero lo tenemos. Está en números azules, estamos ordenados, estamos jugando proyectos. ¿Por qué es tan importante terminar estos montos de Mantos Cooper? Porque Mantos Cooper tiene un gran compromiso social con la comuna de Chañaral y con el Salado. Por lo tanto nos dice, gasten estos recursos y sigan contando con nosotros. Por eso es importante sacar adelante, por eso es tan importante destrabar el problema que teníamos para poder ejecutar los proyectos. Ahora también hay otra empresa de la provincia, y hago un llamado también a ellos, Golfin ha venido para acá a ofrecer ayuda. Entonces vamos a tener que tener nosotros una campaña como más agresiva y donde ellos dicen, bueno, ¿cuál es el compromiso que usted tiene con Chañaral, con el Salado y con Chañaral? ¿Con cuál va a ser su aporte para la corporación para que podamos hacer actividades deportivas, culturales, de desarrollo? Entonces también he ido yo, el año pasado fui, como lo comenté, a Copiapó, a diversas empresas, pero muchas empresas se focalizan su ayuda o a Tierra Amarilla o a Copiapó, no salen de ahí. Esa es su visión que tienen, por lo tanto tenemos que aprovechar nosotros las empresas que tenemos en la provincia. Hemos ido a Santiago Meta, le fuimos a Inca de Oro el año pasado, a pedir recursos para ampliar del Canil. Todavía esperamos respuesta, entonces tenemos que salir nosotros a buscar el aporte de esta empresa para la comuna de Chañaral. No todo puede quedarse en Diego de Almagro. Le hemos hecho saber que somos una provincia y que la provincia necesita la ayuda de la empresa, el compromiso social de la empresa y lo queremos plasmado con aporte a la corporación. Mire, termino el tiro. Le hacía la pregunta por las reuniones porque a mí las personas que forman parte me habían dicho, oye, no tenemos reuniones. Sí, efectivamente. No hacemos reuniones, entonces no me parece a mí que, perdón, que no se hagan reuniones, no sé, periódicamente. Usted nombró una empresa, Golfin, que son tremendos colaboradores de la provincia. ¿Sí? Yo tuve la oportunidad de estar en una reunión en el liceo y en otras conversaciones, y ellos están súper llanos a apoyar y a cooperar. Entonces, yo creo que una de las empresas a las cuales ya se debió haber ido, haber conversado con ellos, yo estoy seguro que en este momento tendríamos un aporte de ellos.
Entonces, no sé, creo que... ¿Me quedé sin- Ah, ya. Se me fue la idea. Ya, es una de las empresas importantes que siempre está llana a cooperar y yo creo que a esta altura, desde que ya se solucionó la problemática que tenía la corporación, tal vez ya hubiesen hecho algún aporte. O a lo mejor lo han hecho y no lo desconozco, pero como corporación usted acaba de decir que No no. lo he hecho. Entonces, a lo mejor falta ser un poco más insistente o Sí, ir, sí. estar con ellos, no lo sé. Creo que podría ser así. Por eso eran mis preguntas, administrador. Ya, yo quiero responder yo en parte de lo que pregunta la concejala y además terminar diciendo lo que habló el administrador. Nosotros teníamos, como lo dijo claramente don Oscar, una traba en la corporación, ¿verdad? Nunca antes se hizo una reunión de los socios y nosotros lo sabemos como ex concejales o ustedes que están en ejercicio. Nunca se hizo una reunión, no se conocía quién eran los socios. Por tanto, en esta ocasión sí se hizo reunión. Me parece que dos se han hecho con los socios en general. Y ahora veo que no tenemos como argumento para reunirnos porque, desgraciadamente, me gustaría que escucharan, por favor, concejala, eh, no tenemos argumento para hacer una reunión ampliada con los socios porque no tenemos que informar. Mientras no gastemos, y eso le faltó a Luis que está encargado, mientras no gastemos el recurso que nos inyectó Mantos Verdes, hoy Captos Cooper, para el Badén de ese lado, no nos van a inyectar ni ellos ni nadie hasta que no tengamos libre y limpia la corporación. Eso lo dijeron claramente. De hecho, Gottfried estuvo acá, no acá en el municipio, pero sí lo conversamos cuando hubo una entrega de proyecto en aeropuerto. Lo hemos conversado en otras ocasiones, también lo conversó Luis. Por tanto, no van a inyectar ningún recurso, ninguna empresa, mientras no gastemos y rindamos lo que tenemos de Captos Cooper para el salado. Entonces es una traba que quedó tan larga que hasta el momento nos sigue haciendo daño. Mientras no cumplamos con todo este trabajo y rendir, no vamos a tener ninguna opción. Así que ese es el costo que estamos pagando a causa de eso y bueno, y la lentitud de poder llevar a cabo ahora el proyecto, porque también, si bien es cierto, antes las corporaciones no las visaba, por decirlo de alguna forma, la Contraloría, hoy sí. Y a mí me parece, pero excelentísimo. Excelente que tenga que licitarse y que tenga que pasar por Contraloría para que fiscalice todos los recursos que entren o no entren a una corporación, que es buenísimo. Pero las licitaciones hoy en día ya estamos claros que por el monto que sea, se declaran desiertas por lo que los costos han subido mucho de todos los materiales. Esperamos que en esta ocasión no sea así, la licitemos y puedan algún oferente adquirir esta licitación y la pueda llevar a cabo lo más rápido posible. También aprovechar la instancia por supuesto, tomar en cuenta la opinión de los vecinos, si son ellos los que viven ahí. Lo mismo que conversábamos antes de iniciar este punto, de las responsabilidades que tenemos todos, pero solamente lo saben las personas que habitan el lugar. No podemos llegar ahí nosotros a imponer una situación que no es lo que necesitan. Así que yo creo que en este rato podremos sí estar contentos, alegres, porque ya se va a llevar a cabo, se va a poder invertir ese dinero. Van a quedar contentos también los vecinos del Salado que se llevó a cabo lo que se habló tanto tiempo. Nosotros que vamos a poder desocupar, por decirlo de alguna forma, la corporación y poder salir quien esté encargado a solicitar recursos para poder hacer otras obras o situaciones tanto en el Salado como acá en Chañaral. Así que eso quería aclarar para que no se piense que no se hacía reunión porque no queríamos o porque están inyectando recursos de otros lugares y estamos callados. No están así. Así que, de todas maneras, igual agradecer las preguntas porque para ir aclarando situaciones. ¿Va a decir algo más, concejala? Sí, me parece que lo mencionó usted, don Luis. Ustedes van a hacer una reunión con los socios Sí. para explicarle esto de De cómo se va a hecho, sí. ocupar el dinero Eso entendí recién, ¿verdad? Sí, sí, de hecho la Claro que me última reunión parece que hubo importante fue... que ellos estén Sí, al tanto de esta sí, situación. disculpe, la última reunión que hubo de directorio se explicó el estado financiero, porque había que aprobarlo.
que no se había hecho. Desde que se inauguró la corporación tuvimos que, Estado Financiero, recabar todos los papeles que estaban en las cajas y se hizo la exposición para que se aprobara. Han habido reuniones de directorio, ¿ah? De los 3 directorios para agilizar la obra. Y este tema, obviamente tenemos que citar una próxima reunión de socios, tenemos que hacerlo. ¿Quién estaba primero? Don John. Poquito nomás. Bueno, yo decir primero, ¿no es cierto?, que me alegro mucho, creo que, bueno, ha sido un sello y eso se debe reconocer con el respeto que corresponda. Ha sido un sello diferenciador de esta administración que siempre ha procurado, ¿no es cierto?, en los distintos proyectos hacer consulta ciudadana. Yo le agradezco a usted, señora alcaldesa, ¿no es cierto?, que usted haya instalado en su administración esto de poder interactuar con los vecinos para que los vecinos digan qué es lo que ellos quieren, ¿verdad? Y que todos los proyectos se relacionen con su entorno. Yo le reconozco a usted y se agradece, ¿no es cierto?, también eso, porque creo que los vecinos deben saberlo de nosotros, de la voz de los concejales, que estamos ahí. Bueno, yo interpreto mi sentir, ¿no es cierto?, de que se le consulte, ¿no es cierto?, a los vecinos qué es lo que ellos quieren y también se tomen en cuenta sus consideraciones, así como lo mencionó usted directo. Primeramente eso. Quisiera consultarle, don Oscar, ¿ustedes presentaron este proyecto a la empresa? Porque finalmente fue la que financió este tipo de proyecto. Le consultamos a los vecinos, hicimos la consulta ciudadana. Mire, este es lo que los vecinos nos piden a la empresa. O sea, la intervención que yo les presenté lo tiene Juan Luis Ayanadel. Ya. Y él, y entre ambos se lo entregamos a los vecinos y los vecinos lo observaron. Obviamente ellos están al tanto. De hecho, la génesis de esta intervención data de tiempo atrás y precisamente era intervenir el Badén como lo estaba planteando originalmente. O sea, pero sí están en antecedentes. Sí. Con todas las obras adicionales que se correcto, están efectuando no después de las consultas ciudadanas y de la opinión de los vecinos. Ya. Ahora lo otro, mire, yo estaba dando lectura acá a la Ley Orgánica Municipal en su título 6º, ¿no es cierto?, que dice: las corporaciones y fundaciones de participación municipal deben rendir semestralmente cuentas documentadas a las municipalidades respectivas. ¿Ya? Dice, acerca de sus actividades y el uso de sus recursos, sin perjuicio, ¿no es cierto?, de la fiscalización que pueda ejercer el Consejo Municipal. Así que creo que es pertinente. Estamos claros, concejala, que 2 veces en el año, porque esto lo pidió usted en el consejo anterior, tiene que venir, ¿no es cierto?, para acá la corporación a exponer, ¿no es cierto?, su resultado financiero. Eso también es interesante. El último punto que quiero mencionar es que en realidad es súper importante, ¿no es cierto?, que también las empresas que tienen instaladas sus faenas en la provincia puedan asignar recursos importantes para su labor social acá en la comuna. Pero también nosotros tenemos hoy día empresas acá en Chañaral instaladas, a las que también tenemos que pedirle su compromiso social. Y tenemos grandes empresas. Tenemos las empresas que prestan servicios sanitarios, tenemos las empresas que prestan servicios eléctricos, ¿no es cierto? Y también tenemos pequeños, digamos, empresarios que también pueden aportar a esta corporación. Yo hoy por hoy tengo la tranquilidad, fíjese que ya la corporación está mucho más ordenada, su directorio está definido, ya tienen un reglamento que es bastante bueno a mi parecer, ¿verdad? Pero siento que también tenemos que mirar un poco lo local. Hoy día, ¿no es cierto?, si miramos inversionistas locales, tenemos hoy día gente que nos pueda apoyar en las que yo a usted le mencioné, ¿no es cierto? Hay empresas que hoy día son comisionistas que hoy día tienen instaladas, ¿no es cierto?, como por ejemplo los servicentros, ¿verdad?, que también podría a ellos acercarse, ¿no es cierto?, y solicitarle su compromiso social con la comuna, señor presidente. También siento que eso es importante, y a pesar de que el tiempo siempre nos juega en contra con todos los compromisos y las responsabilidades que tienen los directores municipales, pero sí deberíamos abrir un poco más el campo en la corporación, de que haya a lo mejor una persona de dedicación exclusiva para eso y pueda ejercer esto de poder salir a las empresas, ¿no es cierto?, y poder presentar el estado financiero para que ellas también tengan la confianza que sus recursos para el desarrollo social de la comuna están depositados en una corporación que cuenta con el prestigio, ¿no es cierto?, y todo el respaldo normativo que corresponda. Esa es mi intervención, señora presidenta. Gracias. Sí, yo concuerdo con el concejal John que han habido avances desde que nosotros asumimos hace casi 2 años en relación a cómo nos encontramos al comienzo entrampados con una corporación que por ahí tuvo algunas trabas en relación a lo administrativo. Sin embargo, creo que vamos avanzando muy lento, muy lento. Creo que la corporación es algo sumamente importante para una municipalidad de pocos recursos como es la que nosotros
de la que nosotros somos parte, entonces no se le ha sacado el provecho pertinente, considero yo, Presidenta, y esto también porque probablemente no se le ha dado la importancia al tema. Yo agradezco la función que hace el abogado, ahora administrador municipal, como encargado de la corporación, pero considero que tiene que haber una persona dedicada. Él ya tiene basta trabajo con lo que tiene, con sus funciones que dicen relación con su trabajo de administrador, entonces que tenga otro cargo que es súper demandante, considero que tiene que haber una dedicación exclusiva. Recuerdo que en la administración anterior había una persona a cargo de la corporación, la municipalidad inyectaba recursos a la corporación para que se le pudiera pagar los honorarios de esta persona. Independiente de cómo haya sido el desempeño de esta persona, considero que debe haber alguien ahí que se dedique solo a apalancar recursos que sean que vengan a través de la responsabilidad social empresarial. Por lo tanto, considero que hemos estado súper lentos. Las reuniones, no concuerdo con usted, Presidenta, que las reuniones no se hacen porque no hay nada que debatir. Siempre hay algo que debatir, siempre hay algo que soñar, siempre hay... de hecho, para crear una programación anual tiene que haber reuniones. Considero tampoco, no estoy de acuerdo con usted en relación a que si no se han rendido unos recursos, los otros privados no nos puedan inyectar recursos. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, ahí no estoy de acuerdo. Considero que se debe hacer un llamado también a que participen más socios. Esto a mí me parece que es como un grupo cerrado de 5 o 6 personas, donde participa el directorio solamente, 2 o 3 personas. Por lo tanto, debe abrirse la posibilidad de que participen ciudadanos a lo mejor del COSOC, o a lo mejor, no sé si lo permitirá nuestra orgánica, que es más entendido el concejal John Silva, pero si puede participar alguno de nosotros como ciudadanos, para que podamos ir trabajando de manera mancomunada y de verdad que podamos traer recursos a la comuna a través de la responsabilidad social empresarial. Las mineras que llegan a nuestra comuna, que siento que aportan muy poco. Tenemos a Goodfield, que se ha demostrado súper interesado en aportarnos. Tenemos también a Colbún, que hace actividades regularmente en la comuna de Diego Almagro, y considero que también nos podría aportar, pero si nosotros no llegamos a ello con un proyecto robusto, nunca vamos a tener nada. Eso. Bueno, yo dije anteriormente que teníamos trabas. ¿Cuándo la terminamos de destrabar? Esto en diciembre, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Y todo ha sido lento, no porque queramos, yo lo dije recién. Entonces yo creo que no se entiende. No queramos hacer las cosas, mientras más recursos nos llegan, mejor. Ahora, si las empresas no quieren inyectar hasta que tengamos liberada la corporación, tampoco vamos a ir a obligarlo, estamos sumamente claros en eso. Entonces, no depende de uno directamente. Clarificar eso, y todo lo que se ha hecho con mucho, mucho esfuerzo para nosotros poder destrabar. Les dije en más de una ocasión, reunión que hacíamos, tuvimos que empezar desde la hoja 1 de los estatutos, reunión que hacíamos con los directorios, teníamos que ir a legalizar a la notaría, 40.000 pesos por reunión. Tuvimos que perdí la cuenta de las reuniones que tuvimos que hacer para poder llegar hasta la última hoja de los estatutos, para poder después, a los meses, tener destrabado. Entonces yo considero que eso no es lentitud por parte de nosotros. Es unas trabas que nos dejaron, bueno, nos costó, pero ya estamos liberados, y ya lo primero que se hizo fue liberar las platas y gastarlas, la del colegio, que demandaba urgencia el sector de kinder, y el sector también que es urgente, que es la parte del Badén. Estamos trabajando en eso ahora y esperar que salga como rápido. ¿Alguien más pidió la palabra, señora Joyce? Algo súper breve, don Luis, también apoyo la moción de mis colegas de la activación, ¿cierto? Que sea un poquito más efectiva. También apoyo la idea de dedicación exclusiva de una persona para poder quizás tener este tipo de movimientos, porque a lo mejor sus labores igual son muchas responsabilidades, y eso no le permite quizás ampliar su campo para poder ir a buscar, a captar empresas. Yo tengo una consulta, el tema de los socios, ¿cómo se invita a los socios a participar en esta corporación? ¿Existe un perfil que tiene que tener un socio? ¿Puede hacerlo cualquier ciudadano chañaralino? ¿Existe alguna condición? Me gustaría que eso me lo contara. Sí. Para hacer un poco de historia, cuando quisimos reunirnos el directorio, los socios, nos encontramos que muchos socios ya no estaban en Chañaral. Por lo tanto, íbamos a quedar sin quórum, y por lo tanto no los podíamos constituir. Prácticamente vi que rogar, por favor, ven a la reunión. Les mandó invitación, y a Santiago, a otras ciudades, obviamente no iban a venir. El secretario no existía, el ministro de Fe no iba a venir.
Entonces, durante todo ese proceso tuvimos que cambiar la figura del secretario como ministro de Fe, tuvimos que ingresar a nuevos directores, propios funcionarios municipales, que es patrocinado por dos socios para que puedan ingresar y sacar adelante esto. ¿Ya? Siempre es conveniente, o sea, claro, puede haber muchos socios, pero siempre es conveniente manejar un número acotado de socios, cosa de que no pase lo que nos pasó a nosotros, de que se van y quedamos sin quórum. Sea una cantidad manejable, oiga, reunión, por favor, vengan. Como ¿Cuánto ha es el pasado. mínimo? ¿Ah? Disculpe, don Luis, ¿cuánto es el mínimo? El mínimo, nosotros estamos manejando con 10. Tenemos Ya, 10 ¿y el socios. máximo? El máximo va a depender de la cantidad que uno quiera incorporar. Perfecto. Pero chocamos con eso. Y yo lo vi en Caldera, cuando los socios, eran más de 20 socios, no estaban, nos quedamos sin quórum y no podíamos funcionar. Entonces siempre es recomendable tener gente comprometida y que venga a las reuniones, independiente si usted le manda la citación o no. Oiga, tenemos reunión, por favor ven, porque es importante sacar adelante la corporación. Y ese es un tema que siempre ha chocado a todas las corporaciones, no solamente esta, ni la que yo le mencioné de Caldera. Muchas corporaciones de participado, ese ha sido el gran problema, que los socios no pueden venir por X motivo, porque están viajando o porque el día de reunión no pueden. Entonces siempre es recomendable acotar y establecer suplencia en caso de los directores. Una cosa es reunión de socios y directores y otra cosa es de directores, que son los tres, ¿ya? Presidente, secretario, tesorero, y más son los socios para informar en términos generales en la marcha de la corporación. Pero quien toma la decisión en sí son los directores, presidenta, secretario, tesorero. O sea que démosle, vamos, adelante. Y después en la reunión de socios informamos en qué estado está. Hemos hecho reunión de socios para establecer el estado financiero de la corporación, que para nosotros era muy importante poder tener una carta de presentación, como bien dice el concejal, de mira, mi empresa tanto, tenemos un estado financiero saneado. Por favor, ayuden. Entonces va a depender, concejala, de los socios y que sean socios comprometidos con la corporación, cosa que independiente de la administración municipal vengan a la corporación. ¿Y qué condiciones tienen que tener los socios? Mayor de edad, Mayor de edad. ojalá que tenga algún tipo de representación, pero debe estar patrocinado por dos directores, dos socios. Ah, se hace como una especie de Claro, invitación. claro. Ah, claro, también antecedentes. Con un certificado de antecedentes. Claro, y todo. exactamente. Bueno. Gracias, don Luis. ¿Alguien más? No. Bien, don Oscar y don Luis, gracias por Gracias a ustedes, la alcaldesa, presentación. concejales, muchas gracias. Bien, pasamos al sexto punto. Presentación del proyecto sobre el traspaso del 1% de la glosa Gobierno Regional de Atacama al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres para la adquisición de implementación de emergencia destinada a los comités de gestión de riesgo de desastres de las comunas de la región de Atacama, a cargo del director regional de Senapred Atacama, señor Roberto Muñoz, y verdad que don Cristian, lo dije desde un principio que por fuerza mayor no va a poder estar presente. Sí, ahí mismo donde está. Ahí mismo. ¿Usted me avisa? ¿Sí? Sí, adelante. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Buenos días. Jonathan Díaz Reyes, encargado de gestión de riesgo en desastres de Senapred. Bueno, como dijo recién la alcaldesa, explicarle más o menos el 1% de lo que se va a generar, lo que son elementos de emergencia. Anteriormente siempre sabemos nosotros que el trabajo que hemos realizado en conjunto con municipios, los municipios, como dijo el concejal Diego, son pocos los recursos que tenemos al frente a una emergencia.
como municipio. Eso se hizo un levantamiento en estadística y son pocos los recursos. ¿Qué pasa cuando tenemos emergencia o cuando tenemos una lluvia? Salimos con los recursos que tenemos como municipio para enfrentar esta emergencia y siempre son pocos. O si no, ejemplo, cuando utilizamos esto, las mangas de nylon, el abastecimiento que hay son pocos en las ferreterías cercanas que se encuentran. Es por eso que se estableció el 1% de los recursos para entregar un stock de bodega que va a ser utilizado para la emergencia, para enfrentar la emergencia durante estos hechos. Y para general se catalogó diferentes tipos de recursos, como son los siguientes: almohadas, colchones, kit de habitabilidad, frazada y bobina de nylon. Que son las mangas de nylon que se Sí. encuentran. Como dijo recién concejal, para la buena noticia, en lo que son almohadas son 286 almohadas, colchón 286 colchones. Anoten la persona. Sí, queda en acta. Ya son 50 kits de habitabilidad. ¿Qué es lo que significa un kit de habitabilidad? No sé si lo ubican. El kit de habitabilidad trae 2 camas, 2 colchones, 2 frazadas, 2 almohadas, que un juego de loza, un juego de servicio, una cocinilla de gas simple y la ropa de cama que consta en la frazada, en sábana. Entonces, esos son 50. Más 1430 frazadas anexas a los kits. ¿Ya? Eso son buenas noticias solo por el momento. Y lo otro que como la parte principal que siempre sale los municipios a enfrentar emergencias son las bobinas de nylon, que serían 100 bobinas de nylon. Sabemos que con los municipios cuando enfrentan una emergencia, en una bobina de nylon sacan más o menos 15 cortes y 10 cortes por vivienda. Eso significa que vamos a tener para enfrentar 100 bobinas de nylon sería buenísimo, porque por primera parte esto nunca se ha visto en lo que es la dirección regional y tampoco se está replicando en otras regiones como el primer paso para enfrentar la emergencia antes de. Todo esto se va a entregar a los municipios en conjunto, que ya hemos establecido conversación con el encargado comunal de emergencia, con Cristian Chávez y su equipo. Así que va a ser enviado y esto va a ir en containers que estamos estableciendo con la alcaldesa igual, en cual van a estar sellados en caso de emergencia. Vamos a utilizar un informe alfa, que es un informe de incidente que identifica la necesidad que tiene tanto el municipio o como tanto la persona que fue afectada a una emergencia. ¿Qué tipo de emergencia? Ejemplo, se nos queman 2 viviendas, ¿ya? ¿Qué vamos a enfrentar primero? Enfrentamos con los kits de habitabilidad, que serían una kit de habitabilidad por casa. Todo eso se hace una evaluación, obviamente, en conjunto al municipio y que sea con la primera respuesta ante una emergencia. ¿Y por qué primera respuesta ante emergencia? Porque sabemos que los municipios, ustedes son la primera cara que enfrentan la emergencia. Ustedes son el primer pie que dan ante la emergencia. Sabemos que cuando hay emergencia demasiado grande, el ABC de la emergencia se ve sobrepasado. Y la primera respuesta son ustedes. Ustedes saben que enfrentan ahí, dan los pies en terreno, salen a enfrentar todo, ese levantamiento de información, todo eso. Y a ratito después pasamos a nivel regional o a nivel provincial antes de. Así que ese, como dijo concejal, las noticias, no sé si tienen algunas dudas. Inmediatamente, concejal. Usted mencionó el container, lo conversamos hace prácticamente un mes o algo con don Cristian, de acuerdo al proyecto. Mi pregunta es: ¿cuándo van a estar comprados todos estos kits y cuándo los vamos a tener nosotros acá, en vivo? Eso es la mejor parte. La idea es que nosotros, el levantamiento de información que estamos haciendo ahora con los kits y con los levantamientos, o sea, todos los meses nosotros los juntamos con todos los municipios, una mesa así como esta. Ujú. Y queremos que todos los municipios estén listos con la ubicación exacta donde van a dejar las cosas. Ya, Chañaral tenemos listo, Caldera tenemos varias comunas que nos faltan. Nosotros queremos hacer esto, la compra, ya en fines de julio, ya estar como ya listo con la información. No le sigo la compra hecha. ¿Por qué con la compra hecha? Porque si el municipio me dice, que me dice, oh, sé que tengo problemas como para dejar esta ayuda, no podemos entregarlo porque no sabemos dónde está especialmente. Así que nosotros queremos identificar, van a hacer container, van a estar acá los containers, llegamos a la ayuda y ahí está la ayuda. La idea es que esto sea para enfrentar la emergencia, que no salga por otro rumbo. ¿Por qué enfrentar la emergencia? Porque la emergencia lo lleva cualquier lado. Y así que nosotros queremos hacer la compra lo más luego posible. Es por eso que todos los meses estamos con los municipios, trabajando con ellos, porque apuren lo que es el estado de los stocks de bodega, porque verifiquemos el tamaño de la bodega y caigan todas las ayudas. Así que nosotros queremos que ya en julio ya esto ya
darle puntapié. Pero igual todos los días estamos en contacto con usted y con Cristian, que es el encargado de emergencia. Concejal. Bueno, buenos días, estimado. Sin duda, muy buenas noticias por parte de la ex ONEMI, ya se nombré. Cambiamos el nombre, esperemos ahí cambiar las políticas internas de ONEMI, pero es súper importante, todo lo que llegue es bienvenido. Mi consulta, bueno, y también es bueno para la municipalidad porque así descomprime la oficina de asistencialidad, que es la que nosotros utilizamos frecuentemente cuando enfrentamos emergencias como incendio o la lluvia o este tema de ¿cómo se llama? De los nylon, que acá en Chañaral se da un tema bien especial que es una tarea que nosotros tenemos, que hay una visión de que Contraloría impide entregar antes de la lluvia. Yo creo que es una visión equivocada. Espero que algún día nos saquemos a la cultura que tenemos, porque las cosas se pueden prevenir antes. Una consulta, ¿este recurso va a ser anual o es por única vez que se va a entregar estas cosas? ¿Si va a ser anual o no? Y lo otro, no, esa es la pregunta. ¿Ya? Si esto va a ser anual, esto se va a entregar por única vez, ¿cómo va a ser el tema? ¿Cada 3 años? Ya, estos recursos establecemos que ya ahora, como fue el piloto prueba que tenemos y que resultó súper bien, queremos seguir replicando. No son un porcentaje que contemos todos los años con un porcentaje. La idea, replicamos, y si estamos con un cheque y los municipios en conjunto nosotros están ok, la idea es seguir replicándolo. A lo mejor no es un % en otro tipo de recursos, pero todo enfocándose en enfrentar la emergencia. Claro, Ya. disculpe, se me queda Sí. algo, alcaldesa, que ahora me acordé. Nosotros vamos a generar un procedimiento interno. ¿Quién va a administrar esto en el sentido de la emergencia? ¿La oficina de desastre o la Dideco o la oficina de asistencialidad? ¿Qué oficina va a trabajar este tema? ¿O todavía no está definido eso? Ya, pero Vamos un a- ejemplo, ¿quién va a ser nuestro...? Claro, pero un ejemplo, si se nos quema una casa mañana mismo, se nos queman 2 casas. ¿Quién tiene que ver eso? ¿La oficina de emergencia don Cristian va a ver eso? ¿O a través de la Sí. Dideco, una evaluación social? ¿Cómo es? Y no, y obviamente que va a tener que ser de la mano porque no va a ir él como encargado de COGRID en este caso a evaluar ni yo lo quiera que ocurra una cosa así, pero a evaluar tiene que ir la trabajadora social sí o sí. Sugiero, alcaldesa, que para que nosotros, la comunidad, cuando nos consulta a nosotros sobre este tema, cuando pasa algo, que sabe que siempre cuando se queman casas o hay lluvia, siempre a nosotros nos preguntan y nosotros siempre decimos, no, Dideco está entregando. Sugiero que se haga una pequeña minuta o algo para saber bien los pasos. ¿Cuál es el conducto? ¿Cuál es el conducto? Sí. Eso, De acuerdo. muchas gracias. Y otro tema, muy bien que lo tocó el concejal, es que estos recursos, o sea, ¿cómo enfrentamos la emergencia? Vamos a trabajar 100% conjunto al encargado de emergencia y al final en la emergencia enfrentamos todo un trabajo municipal. No solamente el encargado de emergencia, va acompañado con social, donde va a levantar la ficha de información en conjunto de la emergencia y ahí se establece, claro, ahí se establece en el plan de emergencia. Y lo otro, como esta cantidad de elementos de enfrentar la emergencia están pronosticados ya, nosotros ahora adelantamos esto, un poco, un porcentaje. ¿Qué porcentaje? Entregamos 20 bobinas de nylon, disculpa, 10 bobinas de nylon a los municipios para que tengan para estos meses. Cosa que igual se estaba trabajando anteriormente. Los municipios decían, sí, nosotros entregan ayuda, pero cuando está cayendo el agua, ¿qué me sirve una nylon cuando está cayendo el agua? Claro. Es que por eso ahora estamos cambiando eso, por eso adelantamos ahora 10 bobinas de nylon, esperando que ya lleguen las 100 y para tener antes de... Por eso estamos, como se decía en el concejal, estamos cambiando esa cara de enfrentar y entregar el nylon. La idea es que una comuna sea cero nylon, pues la idea es que tenga todo un proyecto para enfrentar los techos y la idea, si esa casa se nos anegó en el año, hace el año, 2 años atrás, ¿para qué vamos a entregar nylon en la misma casa? Ya con los años debería estar un trabajo de procedimiento y mejorando ese techo. La idea es, como dicen en otras regiones, el cero nylon tiene que afectarse ya a la comuna. Un trabajo ya preventivo antes de... Bien. ¿Concejal? Sí, 2 cositas. La primera era saber si es que esa política de entregar el nylon cuando está lloviendo es real. ¿Eso es una política que se implementa en este municipio solamente o algo de Contraloría? Porque siempre recuerdo que se dice, no, Contraloría no nos deja entregar. ¿Eso es real? Ya, dentro de lo que es real, hay diferentes tipos de trabajo que hacen los municipios. Está en reuniones con otras regiones y el trabajo que hay es un trabajo preventivo antes de enfrentar la emergencia. O sea, estamos trabajando en proyectos, no sé, hay empresas que generan dinero a los proyectos que son para enfrentar la emergencia. Y para enfrentar la emergencia que utilizan los techos, para eliminar el nylon preventivo antes de
Por eso la idea es alejarse ya de entrega de nylon, ya que tengamos un techo definitivo y algo por Contraloría. Desconozco el tema ese, pero la idea es trabajar en el lado preventivo. Cuando se trabajó el lado preventivo, lo que fue Barquito. Barquito se trabajó con la comunidad, se estableció un trabajo de plan de emergencia y postularon un proyecto. El proyecto se adjudicaba en un mes y se enfrentó, tiene mochila de emergencia. El concejal igual ha participado en capacitaciones junto a Senapred. Así que por esa parte, trabajar lo preventivo, harto lo preventivo, para no estar después trabajando, reaccionando cuando tenemos la emergencia en sí. Bien. Y lo segundo era un poco lo que hablaba, no sé si el concejal González o Silva en relación a que González, llega a descomprimir lo que es la función de la oficina de asistencialidad o la cantidad de trabajo que tiene, puesto que cuando suceden incendios, y a nosotros no ha pasado mucho, lastimosamente no ha pasado mucho en la comuna este último tiempo, los afectados y afectadas llegan hacia nosotros y nosotros vemos la posibilidad también de gestionar con la municipalidad y se ha hecho de buena forma. Pero sucede que ahí se incurre en gastos y en gastos de la municipalidad. La municipalidad apoya con una canasta familiar, además de eso con el colchón, la frazada y todo lo demás. Entonces que lleguen este tipo de cosas ahora de un externo nos parece súper bueno y llega obviamente a, a mantenernos, digamos que a línea con el tema del gasto. Así que muy agradecido a que nos traiga esta buena noticia, señor. Y lo otro que son elementos que no tenemos fecha de vencimiento. Eso es lo importante. Se pueden guardar, se pueden tener vacío y puede estar guardado. No el elemento de una caja de alimentos que fecha de vencimiento, después cómo repongo esa cantidad. Gracias, señora presidenta. Hola, buen día. Buenos días. Mire, con respecto al tema de bueno, también se agradece, ¿cierto?, la consideración, bueno, el trabajo que están haciendo ustedes como equipo para poder ir al territorio a buscar las necesidades de cada comuna, de cada municipio. Yo creo que va a ser un gran beneficio que nosotros contemos con estos recursos, porque generalmente, como dijo usted, cuando hay incendios, cuando hay cualquier incidente o accidente o evento meteorológico, el municipio es el primero que da ahí la cara. Tengo una consulta con respecto, es que no escuché bien recién, no sé si lo dijo, con respecto a los recursos. ¿Dentro del año son limitados o se van reponiendo a medida que se vaya gastando? La idea, este proyecto tiene una fecha que ya se la entregamos y ya estamos ok, ¿cierto? Sí. La idea, le vamos a hacer seguimiento, cómo van. Y la idea es mismo replicarlo el próximo año, hacer, si se puede hacer si se gastaron 2 kits, la idea es cómo reponer esos kits. En ese proyecto vamos. Así Ya. que ahí se nos adelantó un poco la cosa. Pero ahí vamos a eso, vamos a seguir reforzando las labores del trabajo municipal. Partimos con esto que es un puntapié, pero grande porque nunca se ha hecho. Sí, pues grande. Y la idea Sí. es, obviamente, el próximo año seguir implantando otro tipo de trabajo, otro tipo de colaboración junto a los municipios. Súper. Y usted también mencionó algo de un informe alfa. ¿De Sí. qué se trata el informe alfa? Bueno, el informe alfa es un informe de incidente ante emergencias. ¿Qué pasa con este informe alfa? Este informe alfa es una solicitud que se realiza y una información a Senapred. ¿Qué identifico con eso? Identifico qué tipo de emergencia sucedió, en qué lugar fue, cuántas personas fueron afectadas, cuántos hombres, cuántos niños. Es un informe que identifica todos los pasos a paso, cómo están enfrentando esa emergencia. Ya, ahí después les voy a hacer llegar a un informe alfa que ya está realizado. Y también en la parte de abajo indica si hay evaluación o si requiere ayuda. De ahí donde dice si requiere ayuda, si requiere tantas cosas. Como que ahí se delimita la gravedad y la necesidad para el evento. Claro, y lo que pasa es que en este informe se da a conocer qué es lo que está pasando en la comuna. A veces siempre cuando hay incendios hay 2 casas, 3 viviendas, 4 viviendas. Pero claro, como dice el municipio, enfrenta esa emergencia y ahí queda. Y nosotros como como regional, nos lo damos a conocer, se quema una casa y ahí quedamos. Pero con este informe, claro, se quema una casa, qué fueron, cuántos afectados. Y esta información lo nutre a nosotros para después establecerlo a nivel central. Y saber que en la región hay emergencia, hay tanta estadística de incendios, hay tanta estadística de lluvia. Y eso es lo principal del informe. Y a base de ese informe se va a entregar lo que son los... Ese va a ser como el filtro claro para entregar. Porque le va a servir tanto como municipio para tener levantamiento de estadísticas como está la emergencia. Bueno, muchas gracias.
La consulta era la siguiente. Me ha tocado en alguna oportunidad elaborar informes alfa, ¿ya? Tiempo atrás y ahora en las emergencias que ocurrieron el año recién pasado. Y ahí uno, claro, en la medida que ese informe alfa técnicamente es más completo, permite identificar los verdaderos problemas que sucedieron durante la emergencia, ¿cierto? Yo me recuerdo que en el periodo anterior, cuando no sé si fue Bachelet 2 o Bachelet 1, nosotros enviamos informes alfa y nos entregaron material de construcción y construimos una cantidad importante de techos, más allá de llegarnos nylon. Entonces yo no sé si es posible, entendiendo que ya tenemos un diagnóstico de algunos problemas de techumbre, porque existe, poder, o sea, que el beneficio o que la solución sea precisamente materiales de construcción para la construcción de, valga la redundancia, de techumbre. Hacíamos módulos de 3x4, me recuerdo yo, y planteábamos techumbre y en algunos casos, en la medida del problema, interveníamos los paramentos verticales, en este caso las paredes, ¿cierto? Para poder instalar los techos, que sería una solución un poco más, comillas, definitiva, porque tampoco es total, que entregar el nylon. Claro. Porque el nylon es una situación paliatoria del momento, ¿cierto? Que si la lluvia, pero después de eso, poder entregar a través de este punto el tema de material de construcción para construir. Sí. Porque nosotros como municipalidad claramente no vamos a tener esa capacidad de adquisición de material. Entonces yo le dejo la inquietud de tal manera de puedan ver en su momento las discusiones, conversaciones técnicas que tengan y tratar de replicar algunas experiencias que en algún momento fueron exitosas, porque reitero, construimos muchos techos y lo hicimos como municipalidad. Me recuerdo la dirección de obra con el equipo construyó una cantidad importante. Eso. Qué bueno. Sí, adelante. Sí. Lo que pasa es que esta fue una experiencia, soy bien honesto, no grata para mí como autoridad comunal. Mire, el año 2020 hizo un llamado Servio, ¿no es cierto?, para esta tarjeta banco de materiales, ¿ya? Yo quiero que usted lo tenga presente, ¿m? Porque seguramente usted en sus reuniones sectoriales, ¿no es cierto?, cuando se reúne con el señor delegado presidencial regional, ¿no es cierto?, ellos también, o con el gobernador regional también opinan sobre estos temas, que son recursos finalmente del Estado, ¿se fija? Entonces, mire, ahí Servio hizo un llamado para las personas, ¿no es cierto?, pudiesen mejorar sus viviendas a través de esta tarjeta banco de materiales. Permítame, ¿ya? Y ahí usted me corrige, director. Mire, entonces eso se hizo. Quiero decirle que acá en Chañará postularon más de 200 personas. Claramente, ¿no es cierto?, con un déficit de vulneración importante. Entonces, muchas personas calificaban para lo que ellos estaban postulando porque eso decía, digamos, las condiciones para la postulación. Bueno, se creó esta expectativa en la comunidad, estimado. Se creó esta expectativa. Mire, eso concluyó como a mediados de año y después se dijo a fin de año vamos a dar el resultado para que comience el proceso de la asignación de los recursos, ¿verdad? Y acá la persona encargada de la entidad patrocinante hizo un muy bonito trabajo y a mí me consta porque yo traje muchos vecinos o asignaba, le informaba a los vecinos para que ellos vinieran a solicitar información con quién debían hacerlo y dónde debían de hacerlo. Mucho adulto mayor. Y lamentablemente, mire, fíjese, por un error computacional, ¿ya? Y usted sabe que los computadores no se manejan solos, ¿ya? Si retroalimentan de la información de un programador, ¿verdad? De una persona. ¿Sabe que en Chañarán no quedó ni siquiera una persona? Quiero que lo considere. Ni siquiera una persona. Cuando a lo mejor, disculpe, a lo mejor si ese proyecto se hubiese efectuado en forma equitativa, en forma territorial, a lo mejor, mire, aunque hubiese sido el 50% de los beneficiarios que hubiesen aprovechado ese beneficio que estaba. Lamentablemente no fue así. ¿Qué es lo que hizo acá la señora alcaldesa? ¿Qué hizo? Habló la situación, recuerde, señora alcaldesa, que yo se lo presenté en una reunión que tuve con usted. ¿Qué hizo la alcaldesa? Revisó la situación con Servio, ¿verdad? Sí. Revisó la situación y Servio tuvo una actitud distinta esta vez y, digamos, hizo una excepción. Nuevamente en el nuevo proceso asignaron, pero esta vez fueron 80 personas. Es así, señora alcaldesa, ¿lo recuerda que así fue? 80 personas, ¿se fija? Entonces, quiero que considere eso, que son 80 personas que hoy día ya tienen su tarjeta de materiales y están mejorando su techumbre
Se fija, están mejorando su techumbre, pero hubiera sido ideal que hubiese sido a lo mejor un marco más significativo de beneficiarios. Yo quiero indicarle esto para que usted lo sepa, porque hice un buen trabajo ahí que me significó, ¿no es cierto?, un trabajo con la comunidad bastante significativo, ¿verdad? Y también quiero aprovechar la instancia, porque si no hubiese intervenido la autoridad comunal, oye, nos quedamos en las mismas condiciones nuevamente. Ahí claramente le solicité en forma escrita y verbal a la señora alcaldesa que viene el tema con serio, porque ahí matamos una expectativa. Y el año pasado nos tocó. ¿Me entiende? Por eso yo creo que usted eso lo sepa, porque claro, hoy tenemos una situación comunal, pero también tenemos situaciones en el borde costero. Yo ojalá haga algún tiempito para hacerle saber también las necesidades que tiene el borde costero respecto de los temas de seguridad. Sí. Así como usted representa, ¿no es cierto?, a un organismo que está principalmente enfocado en el tema de la seguridad ciudadana, también es importante que recoja esta sugerencia o esta información que yo le estoy dando, estimado. Gracias. Buenísimo. O sea, ese tema lo vamos a ver por qué con Servio, así que sería bueno verificar y conversar el tema con Servio para ver qué es lo que sucede. Y lo otro, como dijo, sí. ¿Me dan un segundito, por Sí, favor? no hay problema. Gracias, concejal. La concejala Quintina Ladiguillo. Bueno, mi consulta es, a nosotros en Salado, el asunto de la lluvia, todo se entrega después de, pero nosotros en Salado, como usted, hay mucha gente que no ha podido postular a mejoramiento de techumbre, nada, por el hecho de que no tienen su título de dominio. Entonces igual habrán unas 70, 80 personas, familias que, claro, llega la lluvia y lo primero que buscan es el nylon antes de, pero por no tener el título, todo esto, tampoco pueden mejorar. Igual hay gente con recursos que tampoco han tenido así como hay casas, tenemos a Monasi que él nunca ha tenido un mejoramiento de techumbre. Entonces igual ahí Servio igual tiene una deuda bien grande con la gente del Salado, porque se le ha pedido bastante tiempo los títulos de dominio y todo, pero hasta el momento tampoco ha hecho nada. Entonces igual cuando llega la lluvia lo primero que buscan la mayoría son tercera edad y busca la gente más joven que le puede instalar los nylon, pero cuando ya está la lluvia ya no se puede hacer nada. Buen tema ese, concejal, porque ese tema, claro, como dice decían, hay que verificarlo bien con Servio, verificar bien la comunicación con Servio, y replicar lo que usted dijo recién, de entregar la ayuda antes de postular estos proyectos. Y lo otro, así como ya se me está acabando el tiempo, claro, los estándares que hay, como el asunto material, cuando había un incendio de una vivienda, se quemaba la vivienda, se postulaba, no sé, a la vivienda de 6x3 que hay. Ahora no, ahora si hay dos viviendas que está en un incendio, se puede postular una vivienda de emergencia, que son viviendas de emergencia con baño, con kit de habitabilidad, que es como la primera respuesta. Ojo, nosotros cuando entregamos la vivienda de emergencia es la primera respuesta, no es una vivienda definitiva. ¿Ya? Porque la idea es si hay un incendio, entregan este kit de habitabilidad y a la vez se está trabajando en conjunto con la y el municipio generando una vivienda de emergencia a los afectados. Es un tema que ahí está. La idea, este tema es como es muy extenso, muy largo de hablar, así que si estamos invitados a un consejo, a una reunión, podemos hacer una pequeña capacitación de qué somos la administración de uso de recursos en tiempo de emergencia y en tiempo que no hay emergencia, trabajar lo que es el lado de prevención. Trabajando con el borde costero, hemos verificado, hemos hecho visitas también, visitas en el borde costero, algunos sectores de precordillera, hemos trabajado con Inca de Oro, con Salvador, con Diego, Pan de Azúcar hasta Avispito, hemos recorrido todo el borde costero. Ahora es que trabajo que si trabajaba antes con los municipios, hemos bajado también trabajo con las comunidades. Tenemos equipo de respuesta, primera respuesta, ¿cómo se llama? En el sector de barquitos, en el sector de las piscinas, equipos CER que están preparados para enfrentar el puesto, así que estamos trabajando en conjunto harto con los municipios. Bien. No sé, eso. No sé si hay alguna duda, algo más. ¿Sí? Algo cortito, mire, permiso, señor presidente. Mire, lo que pasa es que no hace mucho hubo un incendio acá en una toma y se quemaron aproximadamente 3 viviendas, más o menos. Entonces, claro, yo fui a observar. Finalmente, nosotros los concejales no tenemos un rol fiscalizador. Para poder fiscalizar tenemos que observar para poder aplicar nuestra norma.
Y quiero decirle que ahí me fijé en el trabajo de Cogrid. Quiero que sepa desde mi mirada. Y llegó ahí el señor Chávez, ¿no es cierto?, representante de Cogrid. Él llegó ahí y él evaluó la situación, que se me ocurre que es el protocolo que corresponde. Sí. Él evaluó la situación y ya después cuando ya la cosa mermó, ¿no es cierto?, ya se retiró Carabinero, ahí llegaron los trabajadores sociales de la Municipalidad de Chañaral. Sí. Entonces considero que ese protocolo para mí estuvo bien. Disculpe, no lo conozco a cabalidad, ¿ya? Pero me parece que es lo que corresponde, porque tiene que haber una persona responsable que evalúe la situación para poder asignar la ayuda social que corresponda. Buenísimo. No podía, estando las llamas ahí, ¿no es cierto?, llamar, vengan trabajadores sociales, porque estamos en un caos, ¿no es cierto?, de vecinos, de voluntarios, de bomberos, las policías, ¿no es cierto?, que están ahí. Entonces yo ahí quiero que escuche de mi voz, ¿no es cierto?, que yo siento que ahí el protocolo se hizo como corresponde. Llegaron las ayudas apropiadas, porque una vez que se calmó la situación, llegaron las ayudas sociales, se hicieron los catastros y se entregó la ayuda municipal como corresponde, porque la tarde yo me acerqué nuevamente a hablar con los afectados y claro, hay algunos que se llevaron a sus familiares a su casa, a las hijas, por decirle, y hay otras personas que se les entregó. Tengo una duda, señor. Usted dice de que, por ejemplo, frente a esta situación, y lo que también planteó la concejala Quintina, por ejemplo, tiene un tratamiento distinto si ocurre un incendio en una toma, por ejemplo, que ellos no tienen título de dominio, no tienen nada de eso, a que ocurra en una vivienda, porque también tuvimos un incendio acá en el sector cerca de la feria que le llamamos nosotros, Sí. que se quemó, disculpe, se Sí. quemó esa casa, pero esa casa era de la mamá y vivían las hijas. Y lamentablemente hoy no hemos podido responder a esa situación que por lo demás me preocupa mucho porque hay menores hijos. Entonces esa situación es la que estoy yo también pidiendo ayuda, pero quiero por favor que usted me Sí. aclare porque recién usted me dijo algo que me sorprendió un poco. Entiendo yo que frente a una situación, por ejemplo, como esta que se quemó la casa de la señora, que ya está fallecida, están sus hijas ahí, las hijas está inhabitable porque la verdad es que comer una casa, digamos, de material no sólido, se quemó todo. Entonces hoy día no podemos nosotros como municipalidad poner una vivienda ahí porque efectivamente las normas de Contraloría, según la información que se me dio en Dideco, no nos permite instalar una vivienda si no son ellos los dueños. Por favor, usted me dice que puede ONEMI junto con el municipio responder al kit que dice usted, que se agradece muchísimo, pero además una coordinación de una vivienda. Quiero, por favor, si me puede aclarar eso. O sea, la respuesta la dio usted mismo. Ya, La a ver. idea, que claro, los basamos todo lo base de Contraloría. Como dijo la primera respuesta, si son el caso de algunos sectores, se entra a una evaluación. Sí, se entra en una evaluación, las tomas, no ha pasado en Cadeoro, no pasó también, que en otro sector, donde se evalúa antes, se consulta, porque pasa que la casa de ellos dice, no, en mi casa, claro, en mi caso no entrega la vivienda porque se hizo la documentación, pero el cruce de información, cuando empezamos a ver los números de rol, todo, no coinciden. Y ahí cuando no coincide la información, para hacer una toma o para hacer un allegado, no llega a Contraloría. Nosotros para entregar inmediatas respuestas de emergencia la entregamos rápida. Pero ¿qué pasa después cuando ya Contraloría directamente al municipio? ¿Por qué al municipio? Porque cuando se usa la emergencia, la primera respuesta es que nosotros lo solicita ayuda en los municipios. Y nosotros, claro, en los municipios, 100%, si nos dice necesitamos, ejemplo, 10 kits de habitabilidad, nosotros vamos a llegar aquí a habitabilidad porque no vamos a contraer la parte que nos dice el municipio. No voy a decirle, no, sé que no son 10, son 8. No, ustedes son dueños de casa, ustedes son municipio. Entregamos, claro, después viene Contraloría y dice, ya, la casa, cómo era, si era dueño, toma, en qué sector se instaló, y empezamos ya. Con lo que usted dijo recién, que hay que pase Contraloría y hacer todo el dictamen. Por eso, la primera ayuda que vamos a entregar, lo que solo quiere habitabilidad, existe una evaluación antes de entregar ahí. Esa evaluación se va a hacer en conjunto con el encargado de emergencia, en conjunto a Senapred y verificar si corresponde la vivienda. Un tema bien. Obviamente que todo tiene protocolo. Todo tiene protocolo y sí. Y quiero confirmar y ratificar que todo se rige por la Contraloría. Usted ya lo dijo recién, por tanto el municipio o en ningún municipio puede entregar nylon antes que llueva, porque ellos supervisan. Nosotros si cortamos de una manga, no sé, 10 trozos de acuerdo a las medidas que están programadas, además, hay que mandarles fotos. Tenemos que rendir todo paso a paso de lo que se hace. Por tanto, todo lo que tenga que ver con el municipio, todo, absolutamente todo, tiene que ver con la Contraloría. Por tanto, tenemos que ser muy cuidadosos y muy cautos en hacer las donaciones y todo ello. Y de acuerdo en el momento que corresponde.
Eso, bueno, si no hay nada más que preguntar, yo agradezco su información. ¿No era quien nombramos? ¿Cuál es su nombre, dijo? Mi nombre es Jonathan Díaz Reyes, soy director subrogante y encargado de gestión de riesgo ante desastres de Sanapred. Díaz Díaz Reyes. Reyes. Ok. Nunca había sucedido esto antes. Mm. Donde yo sé, ¿no? Sí, sí. Bien, se agradece la presentación, Muchas don gracias, Jonathan, alcaldesa, muchas gracias, consejo. y vamos a estar en contacto. Bien, pasamos inmediatamente a los puntos varios y le corresponde empezar la cita de tema. A ver, quiero consultar, no sé si tiene relación con la municipalidad, pero me pidieron que preguntara. La sede de la Junta de Vecinos número 1 se hicieron varios arreglos, varias reparaciones ahí. Sí. Y me indican que eso todavía no se entrega. Yo quisiera saber en qué situación está. Porque, bueno, si bien es cierto uso de la Junta de Vecinos, pero también ahí funciona un club de adulto mayor. Entonces, quisiera que me informaran en qué situación está la Junta de Vecinos número 1. Yo a Piotr le puedo decir que nosotros nos reunimos ahí, tuvimos la reunión programada con la Junta de Vecinos y faltaban hacer unas terminaciones, que iban a ir, nosotros fuimos un día viernes al parecer, no, miércoles iban a ir el día viernes. Y hubo un problema y posteriormente dijeron que iban a ir el día lunes. Yo de ahí me perdí. No sé si estuvo don Oscar acá, pero ya se fue. ¿Le parece si le doy la respuesta el viernes cuando nos juntemos? Ya, perfecto. Para explicarle bien ahí a los vecinos qué es lo que está ocurriendo. Mire, esto yo lo voy a mencionar nuevamente porque como me insisten en esto y que la gente sepa que yo ya lo dije y ahora lo voy a reiterar, es el retiro del domo y de una, digamos, agencia de bus que quedó frente al domo, al lado, al costado de un kiosco rojo. Ya que la verdad es que afean harto el lugar, entonces estamos claros que ahí se proyecta, ¿cierto? Hay un proyecto, pero por el momento hay que tratar de que ese lugar se vea lo mejor posible. Entonces, varias veces me ha tocado que me digan esto de que por qué eso no se retira si no tiene uso. ¿Ya? Yo sé que tiene dueño, pero algún trámite se tendrá que hacer con los dueños y hacer un retiro de eso porque no prestan ninguna utilidad en este momento. Sí, me parece que ahí le tengo respuesta. Ya. Lo dije en un consejo al parecer que hicieron el decreto. Se iba a retirar, Y pero no, todavía no se es que había que retira. hacer un decreto y Ya. se equivocó el director y puso demolición. Entonces lo retiro. rechacé porque El no retiro. olvidar que no es nuestro, sabemos las condiciones que está, todo lo que sucede, Sí. pero mañana el dueño puede venir a decir que no era lo que nosotros destruimos, era algo, no sé, pues impresionante, que tenía no sé qué cosas guardadas y puede decir otras cosas que no son. Por tanto, el jueves iba a ir don Fernando a retirarlo con la gente y hubo un percance, no sé si con el chofer, algo pasó. Pero me dijo, Ya. no pudimos ir a retirar y el viernes tuvieron el tema del borde costero. Así que, y como operaciones Ya. están dispersas, está haciendo una cosa y tiene que ir a hacer otra, no porque lo quieran, sino que porque No, realmente se porque necesita. Pero eso es el domo y esa agencia, no sé si agencia, pero sí, en la algún agencia momento no funcionó. lo hablamos más allá, pero el domo sí había un compromiso, pero el director tenía que rehacer El documento. el decreto y a mí no ha Eh, llegado, pero así y todo, don Fernando lo iba a retirar el jueves, como le digo, pero tuvieron Ya. problemas y espero, Luis, que en esta semana lo puedan retirar. Entonces le hago el encargo del domo y de esa agencia que el propietario es una persona acá de Chañaral, tiene ahora su agencia en el centro. Agencia de Entonces, preguntar qué pasa con ese, de don, ¿cómo se no me llama? recuerdo el Don nombre. Jimmy. Correcto. Llega, sí, ¿cierto? Claro, entonces le encargo esas dos cosas. Em,
quisiera saber en qué situación se encuentra la fallida construcción o reparación que tuvieron la Plaza Cristo Rey y la de Corvinueva. Teniente Merino. Mira, yo viviendo tantos años y no me acordaba. Frente, Sí. sí, Teniente Merino. frente ¿ya? a la plaza. Yo sé que ahí hay un tema, Luis, llame a don Oscar mejor, por favor. Hay un tema de, tiene que cerrarse el proceso de las personas que estaban y hacer postular a otra que está inscrita en Servio. porque Yo no- tenía entendido que esa era la Eso situación, sí. pero eso viene hace bastante tiempo. Sí. Entonces, sé que las juntas de vecinos se reunieron, juntaron las firmas que tenían que Sí. juntar, que debían reunir. Entonces, ha pasado mucho tiempo. Si bien es cierto, en Cristo Rey hay una persona que se ha encargado de cuidar el lugar, aunque se robaron todo el cierre, pero por lo menos hay una persona que lo cuida. Y en la Corvi nueva, em, la municipalidad iluminó Sí. muy bien, y eso evitó el que se juntara gente adentro donde está cerrado ahí. Pero también los vecinos quieren saber qué pasa, que por qué no se ve que se comience nuevamente a trabajar o a terminar lo que ya se inició. Mientras Aquí llega- viene, Ah, no, aquí viene no. don Oscar. Don Oscar, disculpe, lo hicimos devolver. ¿En qué va la recuperación de las plazas que dejaron abandonadas que se están construyendo tanto Teniente Merino como Cristo Rey? ¿En qué va? Yo sé que tenía que primero salir de la empresa que estaba para Sí, bueno, postular la otra. continuamos en ese proceso de Cristo Rey y Teniente Merino Correa, continuamos en el proceso de invalidación del contrato del contratista. La verdad es las cosas que hemos tenido algunos, a ver, no sé si inconveniente, pero diferencias con el Servio respecto a algunos procedimientos. Pero hemos avanzado. Yo sé que quisiéramos que mañana estuviese la otra empresa contratista iniciando obras. ¿Qué hemos avanzado? Tenemos el interesado, que es la empresa KRM, que es la que está haciendo las sedes allá en el aeropuerto, en la vivienda en el Oasis. Esa empresa está interesada en asumir esas plazas, que a mi juicio es una empresa bastante seria que ha logrado Sí, se ve construir de que- manera exitosa las obras, Sí, ¿cierto? y de aclarar que no es porque sea esa empresa, sino que porque es la otra que está inscrita en el Servio. Bueno, por lo demás, Porque ese es el tema. por lo demás Tiene tiene que estar inscrita en el, claro, inscrita en Servio. Y como le digo, el Servio nosotros hemos mandado las liquidaciones de contrato, tenemos ahí un tema con el Servio respecto de, hay unos adherentes, ponte tú, que pues nosotros creemos que es la organización es la que debiera ponerle término al contrato con sus socios. El Servio también nos dice que tenemos que tener un listado de adherentes que fueron los que postularon, y estamos en ese proceso administrativo. Yo espero que ya no pasado de este mes de junio debiéramos tener ya novedades definitivas respecto de la posibilidad de iniciar con la otra empresa. Pero es una situación mía, como yo veo la posibilidad de que ocurra, digamos, pero estamos condicionados con el Servio. ¿Entiendes? Yo tengo la esperanza, alcaldesa y concejales, que a fin de mes, ya al inicio del próximo mes, debiéramos ya estar en condiciones de decirle a la empresa que podría hacerse cargo de las obras nuevamente en ambas plazas. Por lo pronto, yo creo que ahí la unidad de operaciones yo les he señalado para que puedan regar, porque eso también están ahí como en estado, entre comillas, abandono. Sí. Le hemos puesto luz, la otra vez paramos un cerco que se cerró, que se hizo tira. Sí, en la Corvi le hemos nueva puesto- se claro, puso ¿cierto? luz y Le pusimos una se luz, reparó hemos el tratado cerco de, que dentro de lo tratamos de posible, sacar. mantener un poco. Y vamos a seguir en esa tarea hasta que no logremos, créame que nosotros somos los más interesados que esa cosa también avance. Así que Claro. Sí, que vamos la a poner los pregunta es esfuerzos para. porque obviamente los vecinos se preocupan porque ven que eso No no hay movimiento. avanza, que está, Sí, no, sí, claro, nosotros igual que está yo todos los días que constantemente paso ahí. por ahí, con Telma, que es la persona que está coordinando en la entidad patrocinante, todos los días conversamos respecto a este tema. Avanzamos poquito, pero estamos ahí, concejala, esperamos tener mejores noticias ya el próximo mes. Ya. Don Oscar, ¿usted podrá responderme A ver. en qué está la Junta de Vecinos número 1? Porque
La 1, No, aquí, dice que tiene que ver con claro, eso. la 1, la que está acá en... Donde tuvimos la última Sí. reunión, donde Lo que pasa es que ahí, a ver, bueno, lo que yo estuve en esas reuniones, el contratista, que fue Osvaldo Silva, comprometió en poner el pasamano, lo hizo, Sí. pero los vecinos quieren otra, por lo que yo entendí en esa reunión, querían otras intervenciones, que generar una rampa, de una pequeña rampa de sí, verdad acceso. que le estaban Y esa es solicitando la que ellos están como tratando de decir, "Oye, ayúdenme con eso", pero eso ya significa que tenemos que hacerlo nosotros ya, el contratista ya fue ya, que por lo demás es un proyecto que fue a través de el presidente de la República, donde no tenemos intervención nosotros como municipio. ¿Y quién Es- hace entrega digamos, quién hace entrega ya de la obra, digamos? el contratista con, lo, con, la, con, la, Con lo mismo, con la organización, pues, ellos entre ellos. el mismo contratista Con la organización que la Junta de contra, Vecinos. claro, con la Junta de Vecinos. Obviamente le piden una recepción, habitualmente el municipio va y recepciona algunas cosas, pero esos proyectos no han ingresado así como carpeta a la dirección de obra, ¿entiendes? Ya, eso es lo que yo quería saber. Entonces, son proyectos cuando las organizaciones postulan a los presidentes de la República, pescan un antecedente y lo postulan, y en ese fondo no te piden grandes antecedentes, ¿te fijas? Y se empiezan a construir nuevas. Entonces después se encuentra con el problema que piden recepción de obra, y ¿qué dice Mauricio? A ver, aquí no ha ingresado el expediente con los antecedentes para poder, ¿qué te voy a recepcionar si no me has ingresado nada? Entonces ahí empezamos con el primer tira y afloja. Pero por lo pronto, como le digo, esa obra está terminada, entiendo yo, el contratista la entregó, la última observación se la sacó del pasamano, pero siempre quedan más cosas por hacer, pero que no, a lo mejor no están considerados en el proyecto, que yo ahí lo desconozco porque no pasó por nuestras manos, digamos. ¿Me entiendes? ¿No hay una recepción que tenga que hacer la municipalidad? Porque nosotros como CERPLAN no. Ya. Nosotros como Nadón CERPLAN podría no. ser. Sí, yo creo que sí. Porque tiene que recibir Tiene la... que Pero haber una nosotros como recepción. CERPLAN no, Por la eso dirección le de obra... termina de entregar la respuesta El el viernes, viernes. entonces. Sí. Claro, Perfecto, nosotros como ya. CERPLAN no recepcionamos, pero la dirección de Ya. obra sí a través de la ley La general. recepción, claro. Ya. Ya. Gracias, don Oscar. Señora Margarita, mire, se me traspapeló la carta de tanto papel que traía. Pero nosotros como comisión nos reunimos hace un tiempo con la mesa del borde costero y ellos solicitaron ahí tener una reunión con usted, que usted participara de esa reunión. Yo le entregué un documento, no traje la copia, pero ahí hay una cosa. Ya. Donde piden una reunión donde usted pueda participar. Entonces, la queríamos programar para un día jueves. que Sí, usted y tenga la me acuerdo de la disposición. carta y se la derivé a Gisi para que ella coordinara. Ya. Sí, me acuerdo, para coordinar, no sé si tiene que coordinar con ¿La ustedes o coordino con el con sector. Gipsy? ¿Mm? ¿La coordino Coordino yo con Gipsy Gipsy? mejor. Ya. Yo la voy a coordinar. Yo la voy a coordinar Bueno, entonces con mejor, ella. ya me desligo de esa parte. Ya. Y lo último, en el consejo, me parece que fue el último consejo. ¿Me entregó cartas? Sí, Sí. de la reunión que tuvimos con agrupaciones de Portofino que ellos habían solicitado presentarse en el consejo municipal para ellos mostrar su proyecto. Habíamos quedado que iba a ser en este, pero me imagino que por la cantidad de puntos que teníamos, Ujú. ojalá se pudiese considerar el próximo consejo, en la tabla del próximo consejo. Hugo, ¿sí? Ya. Ya. A ver, para tratar de dar una cabida ahí. Ya. Eso. Ah, y otra de las cartas era que lo hemos conversado y se lo han conversado usted también. Es para la construcción del muro ahí en calle Salado con calle Pinto, que nosotros sugeríamos sí, que se sí. pusieran soleras Sí. paraditas así. No, sí, ese es un compromiso que tiene don Ya. Fernando, se comprometió con eso, pero lamentablemente, como usted sabe, no ha podido Solamente llevarlo a cabo. un recordatorio. Le para pregunté porque que- encontré a la hermana y me preguntó un día ahí en el cementerio. O sea, no me preguntó, me dio un recado de la señora que Ya. vive en la esquina. Ya. Y lo otro que también habíamos solicitado es que un profesional pudiera ir a observar el sector que se ubica en calle Vicuña con Lautaro, en la parte de atrás, donde los vecinos solicitaban que se pasara una máquina para que se hiciera para que el agua, en caso de lluvia, pase directamente. Porque ¿qué pasó allí? Se acumuló el agua
En cierto momento se vino todo el agua Sí, de una sola vez por arriba completa. del... Claro, entonces ellos nos pedían que se pasara una máquina ahí. Pero Ya, por nosotros no somos expertos, no somos técnicos en eso, entonces creo que debe haber un profesional que vea qué es lo más adecuado para realizar allí. Yo me acuerdo que don Fernando fue, pero fue por un tema que nos pidieron en el sector, pero fue otro. Ahí se había solicitado una limpieza y fue operaciones Don Fernando, disculpe, a quedamos realizarla. quedamos que lo íbamos a avisar de una semana para otra, pero mandaron una carta, bueno, la entregó en el consejo pasado, ¿cierto? No, esa O viene antes. Ah, de antes. Una carta que fue derivada a usted, porque de acuerdo a los puntos yo lo derivo a todas las partes que competen en cuanto ya. a la situación. Ahí se solicita que un profesional pudiera revisar en Conchuela con... No, Vicuña Maquena, ¿se acuerda cuando fuimos Sí. arriba? Vicuña, Ah, ya. del Vicuña Copa Maquena con arriba? Conchuela, nada que ver el... Sí, esa carta fue derivada a la dirección de obra. La dirección de obra fue con don Cristian Chávez, los inspectores. Entonces ellos ayer o antes de ayer me respondieron. Entonces le vamos a dar la respuesta. Ya, excelente. Pero ya ellos fueron a terreno y la respuesta es que es negativa, ¿No se puede intervenir? que no se podría intervenir. Pero mejor se responde por escrito. Sí, y ahí vamos dar a la responder por respuesta. escrito. Sí, ya. sí, pero Qué pena. hace como 1 o 2 días que me dieron la respuesta. Entonces se la vamos a pasar para que usted se dé respuesta. Ya. Ya, aprovechar la instancia. ¿Alguien necesita hacer alguna consulta a don Fernando para no quitarle tanto tiempo? Porque quedamos de programar de acuerdo a las Sí. situaciones, se iban a... Sí, don Fernando, lo que pasa en el consejo anterior, en mi punto vario, le solicité a la señora alcaldesa la iluminación del Badem ahí de Merino Jarpa, donde está la Copec, Badem, para comprometerlo. Usted hizo mención de que iban a llegar al municipio una cantidad importante de luminarias, así que le quería nuevamente su compromiso para poder atender los requerimientos de los vecinos con respecto a la iluminación, porque yo, como le contaba a usted, fui en la noche a verificar, porque como hay 2 placas solares ahí, pero efectivamente iluminación no es muy cumple la expectativa porque la luz es muy, muy bajita. Quisiera, por favor, solicitarle nuevamente su atenta gestión. Bueno, ayer, justamente cuando estaba en una reunión en Salado, yo llamé a la persona que licitó las luminarias. Me dijo entre viernes y lunes estarían llegando las 500 luminarias, porque él le iba a mandar parcializadas, pero la empresa le dijo que no. O sea, pienso que el lunes ya deberíamos tener las 500 luminarias acá en Señal. Y también a él el día martes o miércoles se cumple el plazo de que tiene que tener las luminarias acá en Cheñera. Claro, una vez que tengamos, sí, ahí vamos, sí, porque la idea es hacer la conexión al alumbrado público ahí, porque las luminarias solares no dan mucho, No, pues no da la utilidad. claro, porque mucha iluminación. Y hay algunas que iluminan solo cuando pasa, se activa. Lo ideal sería que la luz estuviese en forma permanente. Sí, para que sea el alumbrado público. Disculpe, para fines de junio aproximadamente ya deberíamos estar tener instalada la iluminación, ¿podría ser? Sí, Sí, porque 2 semanas más 2 semanas, sí, aproximadamente. yo creo que sí, alcaldesa. Deberíamos estar en... Dijo mediado de... No, Voy a anotar. la primera semana de julio. Primeras 2 semanas, la primera semana de julio. De julio. Ya, de julio. De julio. Ya, gracias, señor presidente. Yo le quería preguntar. Ya. ¿Señorita Emma terminó? No. ¿Cuánto lleva? No sé cuánto lleva. No. Sí, no, sí, ya. Descontando lo que... Descontando lo que tomó él. Sí, pues yo estaba en mis puntos. Sí. No, que yo aproveché para que don Fernando no llamarlo nuevamente. ¿Cuántos minutos demoró don Fernando? Pero, disculpe, ¿qué dice Sebastián? Bueno, yo tengo, porque la mayoría de los puntos yo tenía son el tema Es lo mismo. Lo mismo. Ya. Entonces yo ya. tengo mis 10 minutos, no sé si se los quieren repartir, porque son las que más hablan. Ya. Ya, lo último que me queda a mí. 5 y 5.
Bueno, yo creo que a lo mejor Ya, usted muy se bien. a lo mejor usted se va a referir a esto, señora Margarita. Es una carta que envió la veterinaria con respecto a la sustracción que hubo de un perrito ahí en el refugio. No sé si usted se va a referir a eso. Sí, pero no tan profundo. Si quiere tocarlo, tócalo nomás y nosotros aprovechando que está don Fernando. Claro, no, contestamos es que lo que yo quería saber, porque aquí prácticamente se hace una denuncia, Sí. entonces yo quería saber si como municipalidad se tomó alguna medida, en qué está esta situación que la habíamos tratado en un momento cuando estábamos en una reunión, ¿se Sí. recuerda? Pero ahora ya llegó algo más formal Por escrito. Se por había dicho en escrito palabras, ahora de... le solicitamos que lo hiciera por escrito y lo hizo. Ya. Y entonces, ¿nos podría comentar en qué está? Bueno, se ordenó la investigación sumaria a don Fernando, bueno, a todo le llega a don Fernando. Principalmente al inicio de palabra, antes de que llegara lo escrito, hacer las averiguaciones de la situación, si es tan así, si no es así, y luego llegó lo La escrito, carta. y yo se la derivo al control interno, Ujú. para que él le hiciera Sí. llegar a don Fernando la investigación sumaria, Alcaldesa, para yo ver creo, de qué yo, sucedió ahí. yo creo que la investigación sumaria no es a la persona, es a la unidad. A la No, no, unidad de no, si nadie operación. está diciendo que haga la persona, que usted la haga. Ah, ya. Eso era lo que yo le decía, pero Ah, no ya. sé si Ah, como... ya, yo fui. Sí, sí, nominado, fue el No, nominado. porque yo no puedo ser nominado si yo soy parte del. Él es director. Po. Yo soy el encargado de la veterinaria. Claro, tiene que ser un externo. ¿Puedo aclarar? Sí, sí, sí. Efectivamente, el control interno pidió información a operaciones para que informara cuál es la cuadrilla que estaba en ese día. Ya. Y después de ese informe se iba a determinar al fiscal sumario. Ah, ya. Eso fue lo que vimos. Ya. Ya, pero a mí no me llegó la respuesta de eso. Yo Ah, toda ya. la averiguación tenía que hacerlo don Fernando sí o sí, porque él es el que está a cargo de operaciones y él sabía quiénes fueron y la idea era que informalmente le preguntaba a las personas si estuvieron ahí y si estuvieron en el acto que se le acusa a uno de ellos, porque la carta viene con nombre y Sí. apellido. Sí, formalmente a mí no me ha llegado nada por escrito. Sí, llegó ahora, parece. La semana pasada, el jueves parece que fue. Jueves o viernes. Ya. Esos son mis puntos. Don John, ¿usted quería hacer un alcance? Y Aprovecho. bueno, es que incluso me voy a tomar hasta un tiempo de mis puntos para decirlo, porque aprovechando que está don Fernando acá. Mire, yo, don Fernando, hoy en la mañana recibí esta carta que viene dirigida a mí como concejal. Es una carta informativa. Y la verdad es que yo lo encuentro grave. Voy a ser bien sincero a usted. Porque acá, ¿no es cierto?, se nombra a personas. Acá, ¿no es cierto?, dice acá, aún no tengo una respuesta a la solicitud, por tal motivo debí consultar sus nombres mediante compañeros de trabajo. Los funcionarios de quienes sospecho que realizaron el hurto son los siguientes. Entonces, mire, yo considero, estimado don Fernando y señora presidenta, que esto es grave. ¿Mm? Que a mí, en mi calidad de autoridad, se me envíe un documento firmado por una persona responsable en que dice los sospechosos de hurto. ¿Mm? Sí, sí, Y la acá, ¿no es cierto? leímos. Y Estamos acá, totalmente de sí, acuerdo con eso. yo estoy dándole mi opinión, estimada presidenta. Acá se está jugando con la honra, o no jugando, sino que se está haciendo una acusación, para mí, grave, para 4 personas. Personas que, hijos de funcionarios de este municipio, ¿m? Personas chañaralinos, ¿no es cierto? Yo no puedo poner en tela de juicio la honorabilidad de una persona si mire, todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces yo le pido a usted, señora presidenta, y a usted, don Fernando, ¿no es cierto?, revisar bien este escrito, esto que a mí me llegó, porque para mí es grave. El que yo nombre personas con nombre y apellido, sin tener una investigación formal por los organismos competentes que corresponde, eso significa poner en tela de juicio la honorabilidad de una persona. Sí, la derivé a jurídico también. Ya, entonces yo por eso agradezco lo que usted me está indicando. Yo siento que
no voy a poner en tela de juicio, ¿no es cierto?, profesionalismo de la persona que está a cargo, que lo ha hecho muy bien por los demás, ¿no es cierto? Y yo en mi calidad de concejal estoy muy agradecido de su gestión, pero siento que el error fue nombrar personas, porque aquí herimos sentimientos, herimos, ¿no es cierto?, la honorabilidad de personas, ponemos en tela de juicio el trabajo de personas. Entonces, ahí donde ahí por favor pido que se haga una revisión acuciosa de este documento y que tengamos que actuar. Porque si mi hijo hubiese estado involucrado, si mi hijo apareciese en esta carta con nombre y apellido, me van a disculpar, pero yo acudo a la justicia ordinaria. Porque se está poniendo en tela de juicio el nombre de mi hijo, se está poniendo en tela de juicio el nombre de la persona. Y me va a disculpar, pero todos merecemos respeto. Si a mí digamos, las entidades civiles correspondientes me envían un informe y me dicen, esta persona o yo estoy en todo mi derecho, ¿no es cierto?, de poner en tela de juicio y que se aplique toda la rigurosidad de la ley que corresponde. Pero mientras yo no tenga esa información, me van a disculpar, pero yo no puedo poner acá, dejar personas en juicio, ¿no es cierto?, ante la comunidad. Porque esto es un consejo comunal abierto a público. Todas las personas pueden observar y escuchar lo que sucede dentro del Consejo Comunal. Inclusive por las redes sociales hasta pueden opinar. Entonces, por favor, pido encarecidamente, señora presidenta, en mi calidad de concejal de esta comuna, que se revise este escrito y se llame a terreno y se asignen las responsabilidades que corresponden. Muchas gracias, don Fernando, señora presidenta. No tiene necesidad, concejal, de pedirlo de esa forma, ya lo hicimos. Sí, tenemos, usted terminó, ¿verdad? Ya. Entonces, pasamos inmediatamente a la concejala Joy Tavilo. Tengo 15, ¿me puede tomar el tiempo, colega? Control. Ya. Bueno, muy bien. yo quería comenzar, hay varios, bueno, se va a disminuir la cantidad de puntos porque ya tenía otros, iba a preguntar igual por el tema de la carta a la veterinaria, ya me quedó claro, ¿cierto? Quiero preguntar quiero hacer una consulta en realidad, señora presidenta. La semana pasada, o la antepasada, la semana pasada, si mal no recuerdo, tuvimos algunos episodios donde las escuelas, ¿cierto?, hicieron una especie de paro, de tomas. Sí. Ya. Al perrito. De paro, Pero me estaba escuchando, ¿cierto? Sí, ya. por supuesto, Entonces por supuesto. hubo una situación ahí donde tuvieron que venir el Ceremi, tuvo que venir, participamos nosotros también como concejales, estaba el delegado presidencial, vino el director del SLEP. Y él en una conversación me dijo que iba a solicitar una reunión con usted. Quería saber si y los directores. Quería saber si esa reunión ya se llevó a cabo. No se ha llevado a cabo, pero ya está agendada. Está agendada. Sí. Ya. Y Pero me pidieron reunirse ellos conmigo, no, Sí. no nombraron a los directores. A mí me dijo que iba a solicitar él reunión con usted y con los directores de la escuela. Bueno, es un director que está nombrado, es subrogante, Subrogante, sí. o sea, es nuevo, entonces Ujú. viene con hartas ganas como de resolver ciertas cosas, que es lo que ha demostrado en esas reuniones. Y eso me había consultado él. Y también me comentó que le gustaría reunirse con la Comisión de Educación después, para que también lo tengamos en cuenta, pero sí me manifestó mucho las ganas de conocerla y de poder reunirse Sí, con usted. sí, justamente esa es la reunión, un saludo protocolar y conversar un temita, nada más. Ya. Pero ya está listo, Sí, ¿cierto? Ya. sí. Quería preguntarle por la respuesta. ¿Se acuerda que la semana pasada yo presenté una carta con una situación de una demanda? Quería saber cuándo también solicité en la misma carta que se nos pudiera presentar eso como un punto en una tabla de consejo. No sé si ustedes lo han conversado, si eso se va a llevar a efecto, si se puede, si no se puede.
Disculpe, perdón, la apagué. Usted quiere darme las copias de las cartas, ¿se acuerda? No. Entonces menos le vamos a dar una respuesta, para tener la respuesta sí o sí el próximo martes. Ya. Lo otro, la reunión del LEB. ¿Cómo les fue ayer en la visita a la plaza? No pude ir. No, yo no pude ir, fue? porque es que no, que los concejales, ustedes pidieron ir a la plaza, a ver la plaza. Yo quedé después, cuando ya a última hora quedamos de ir a ver el pueblito. Ahí me sumaba yo. Ya. Pero fueron, no sé cuántas personas fueron. ¿Los tres? ¿Y le habrán entregado el informe que solicité? ¿Se acuerda que dijo el director que estaba listo el informe? Ah, de obras. De obras, sí. Pregúntale si lo tiene listo, por favor. ¿De la plaza? Sí, Sí. sí dijo. O sea, él dijo que no lo tenía y la Paola dijo que sí, Sí, ella le estaba bien aclaró que avanzado, estaba sí. Eso, Sí. y bueno, tenía una solicitud de unas vecinas que pertenecen a una agrupación, ¿cierto?, de la tercera edad, que yo sé que lo hemos tocado muchas veces también con mi colega John Silva el tema, pero nunca está de más insistir, de las señoras adultas mayores que componen la agrupación Ocaso de la Vida, porque están con una necesidad urgente, ¿cierto?, de tener un lugar donde poder reunirse. Ahora se están reuniendo de nuevo acá arribita en agua potable, me parece que, en una sede de agua potable, Atacama. Entonces se hace muy difícil poder llegar al lugar. Entonces la presidenta me consultaba y me decía, mire, yo he hablado varias veces con la alcaldesa y ella me ha dicho que va a haber una posibilidad de poder ubicarlos, o en un momento creo que se habló de poder negociar un container de los que estaban allá en el municipio. Entonces no sé si ustedes pudieron ver, si usted pudo ver eso, o definitivamente la respuesta es no se pueden ubicar en otro lado. Ya, y a mí me hacen perder con las cosas. Yo conversaba con ellos que nosotros le vamos a pasar un container, lo vamos a poner acá en el sector de la pesquera. Ya. Pero por ahora no podemos aún porque están con cosas y tenemos que tienen que hacer un inventario y tienen que dar de baja lo que se tiene que dar de baja para poderlos desocupar. Así que están en eso, en estos días justamente están en eso, porque tenemos que desocupar el que le vamos a pasar a Cogrid, porque tienen que tenerlo en operaciones como rápido también. Y ese inventario lo tienen que hacer entre la directora de DAF y me parece que son 2 o 3 directores que tienen que estar ahí viendo todo lo que es inventario y ver lo que le van a dar de baja y lo que no. También es un proceso como medio lentito, pero si nos ponemos las pilas puede que salga como Sí, es más que rápido. son adultas mayores, entonces es el tema, ellas no tienen tanto tiempo como nosotros lo tenemos, ¿cierto? Sí, pero es que no es porque no se les quiera dar. Usted sabe que lo que menos tenemos son espacios. Y se va a hacer el esfuerzo por ellos y por otros grupos más que están ahí a la deriva. Les vamos a colocar un container que no va a ser Se va a mucho lo que les va a adecuar. ayudar. Ya. No creo que sea mucho lo que ayude uno, pero algo es algo. Pero algo es algo, en Sí, el sector sí, pesquera. sí. Ya. Muchas gracias. Disculpe, llegó don Mauricio. La concejala le pidió la semana pasada el informe sobre la plaza, ¿se recuerda? Sí. Y Paola dijo que lo estaban haciendo. Efectivamente se está desarrollando. Ya. Pero no está listo, director. No, porque estábamos casi con 4 proyectos también que tenemos que informar a hacer informe para gobierno regional. Por ejemplo, la capilla estamos ordenando desde el principio, haciendo un informe general del proyecto para poder terminar ese proyecto. ¿Y cuándo podría estar listo, director? Yo creo que la otra semana. Ya. Además que en la plaza nosotros yo le llamo diseñar las propuestas de solicitud de modificación de partida y también las ampliaciones de plazo. Entonces, si nosotros entregamos en este rato un informe, no iría con ese dato, nosotros queremos completarlo con ese ¿Ustedes dato. quieren agregar? O sea, no agregarlo, o sea, que esté completo. Ya, director, gracias. Ok. Ya. Le encargo, Mauricio, por favor, para la próxima semana, pues son 15 días más o menos para poder dar una respuesta. ¿Ya? Ya. Por O favor, lo para entrego que con hagan lo el que esfuerzo. tengamos nomás.
Como usted lo ¿Mm? considere Sí. mejor, director. Ya, mejor. Ya. Ya. Voy a tratar de tenerlo para esta semana. Bueno, Ya, gracias. los otros ya los tocaron, así que esos eran mis puntos, señora presidenta. ¿Cuánto Muy es mi bien. tiempo? Ya, regalo minuto. Ah, sí. Pero no me pasé. Señora Quintina. Buenas tardes. Bueno, mis puntos son súper breves porque es como lo anterior, que no hemos tenido respuestas sobre la fecha de la iglesia. Bueno, ahora él Bueno, dijo acá. que, Ay, Mauricio se claro, fue. no, pero esperar la otra semana que Sí, la necesidad del baño en el cementerio, igual, y más que nada eso. Eso nomás es súper corto lo mismo. No sobraron. Ya. Don Sebastián dijo que no tenía puntos. Solamente explicar para que la comunidad, ¿cierto?, esté atenta que los puntos que tenía tienen que ver con muchos puntos de la colega Arnelo que Sí, mencionó, sí lo por dijo. ejemplo, el tema que nosotros decidimos que la municipalidad opinara sobre un cauce que estaba ahí. No queríamos nosotros que se interviniera sin una opinión profesional porque eso podía repercutir en nosotros después, así que ya está la respuesta, la idea es que se dé por escrito. Y Sí. eso, no tengo más puntos más de lo que propuso la colega. Gracias. Bien. Don John. Bueno, quiero ¿Le referirme quedan al cuántos punto que minutos tocó. dijo Sí. concejal Vargas? Tiempo 6 minutos, ¿no? Bueno, la concejala, el punto que había tocado, concejala, nosotros ayer nos presentamos, ¿no es cierto?, a las 9 de la mañana en el sector Plaza de Armas. Y bueno, hicimos un recorrido con la señora, con la Ito, ahí, que fue muy importante su aporte, porque ella está muy empapada de la obra, cosa que es muy importante para nosotros como municipio, profesionales que realmente estén, ¿no es cierto?, a cabalidad, ¿no es cierto?, y con los mejores aportes para poder avanzar en una obra que la verdad que usted sabe que hemos tenido bastante conflictos, digamos, en relación al desarrollo y al tiempo de espera, porque hoy día la locomoción colectiva nos reclama mucho, al menos a mí, usted sabe que para poder dejar a una persona en la puerta del edificio consistorial tienen que llegar hasta el sector del Lobo en San Martín y subir para Tacamacho, entonces todo un proceso y no es rentable en realidad para la locomoción colectiva, pero le quiero mencionar que recorrimos la obra, la verdad es que quiero que usted sepa que el señor responsable de la obra nos comentó que tienen 15 trabajadores desarrollando esa obra. La empresa se comprometió también, concejala, también se comprometió para que la comunidad también tome conocimiento, se comprometió a liberar, ¿no es cierto?, el tránsito vehicular San Martín-Buin para julio. En el mes de julio ellos dijeron que ya iba a estar liberado, por lo tanto eso es un avance significativo en relación a esta obra. Nos dijo, ¿no es cierto?, en modo simpático el señor que está a cargo de la obra que para el desfile de septiembre también iba a estar bien disponible para poder efectuar ese acto cívico que es nuestro, ¿verdad? Y la señora Ito dijo que ella sentía que de acuerdo al avance de obra para el 20 de diciembre, pues fue un compromiso, información de la persona que tenemos en el municipio, que para el 20 de diciembre debería estar ya la obra en ejecución concluida. Esa fue lo más trascendental. Por supuesto hicimos algunas observaciones. Hay una vecina que me hizo saber que sus paredes, por digamos, el avance de esa obra se vio deteriorada y la empresa debe responder a eso. La empresa tiene una obligación, ¿no es cierto?, de poder, si bien es cierto no están las bases ni mucho menos, pero se deteriora en alguna medida su propiedad las paredes y tiene que responder, pero eso va a ser una vez que la obra esté ya concluida. Eso quería mencionárselo porque también es importante que la comunidad y los vecinos del sector estén informados de eso y una muy buena noticia que a lo menos ya el tránsito vehicular va a tomar la normalidad que tanto los vecinos piden de este sector. Sí. También, señora presidenta, bueno, ya toqué el punto de, bueno, el tema pueblito artesanal es un tema que nosotros lo vamos a ver, hicimos una visita también, pero es un tema que vamos a definir algunos pronunciamientos, ¿no es cierto?, algunos directores, y para eso vamos a hacer un consejo extraordinario exclusivo para ver el tema responsabilidad municipal frente, ¿no es cierto?, a los hechos acontecidos y la situación del pueblito artesanal. Bueno, sector pueblito artesanal que también comprende, ¿no es cierto?, los módulos y el confesionario que nosotros los chaindalinos conocemos. Bueno, también quiero mencionar, bueno, ya vimos el tema de la iluminación que me interesaba de Merino Jarpa, vimos el tema, ¿no es cierto?, de la carta de la señora veterinaria, el pueblito artesanal, obra, ¿no es cierto?, y se me queda
Le pido, señora alcaldesa, que me hizo saber la vecina, la señora me permitió su nombre y apellido, la señora Alejandra Naranjo, me solicitó, ¿no es cierto?, respuesta a la carta que ella hizo llegar, que le entregué a usted respecto, ¿no es cierto?, de la situación de calle Manuel Montt, ¿no es cierto?, frente a la Corvinueva, situación, ¿no es cierto?, que ella también necesita una respuesta para la tranquilidad de los vecinos. Ya, esa sí la derivé, porque esa me llegó, me parece que el mismo día de la reunión la vi. Sí, Eso, y lo vi en las redes también no hace mucho, así que la derivé a tránsito, donde corresponde, y también a jurídico me parece que la derivé. eso, gracias. Muy bien. Don Diego, Ya voy a poner el tiempo al tiro. Ya, presidente, el primer punto, y aprovechando que está Don Hugo acá también, que nos puede brindar esa información. En estos días me contactó el señor Sergio Castillo Fuentes, hijo de don ¿ya? Guido Castillo, para contarme la situación en la cual se encuentra, la pugna en la cual se encuentra con el municipio en relación a los años de servicio y ese tipo de cosas que está en Contraloría, según me cuenta. Y él tiene otro tema súper importante y que dice relación con cuando el papá estaba enfermo, en la municipalidad se corrió una lista para ir en colaboración de él, donde a los funcionarios se les descontaba un recurso para hacerle una cuota al papá. Sí. Resulta que el papá falleció, qué sé yo, y nunca se entregó ese recurso. Nunca se hicieron efectivo la entrega de los recursos. Y él me comenta que ha venido varias veces a conversar al municipio y le han dicho, bueno, posteriori de lo que sucedió con su papá, él vino, y se les dijo que esos recursos fueron ingresados nuevamente a las arcas municipales No. y que ahí era súper complejo sacarlos. Esa fue la información la cual le llegó a él. Bueno, en este caso, don Hugo le comentó, y que era súper complejo sacarlas, por ende ya no había nada que hacer. Entonces él no aboga tanto por el recurso, sino que por la acción que se hizo, porque si Sí. se solicita para una persona, se utiliza el nombre de la persona para, obviamente, un fin positivo, que es ayudarlo económicamente. Después de que eso no se concrete y que quede en la nebulosa, él obviamente que amerita la consulta para saber qué sucedió con eso. Sí, bueno, independientemente de usted nombra a don Hugo, yo lamento que no se haya acercado a mí, porque ahí estamos todos involucrados, los que siempre hacemos parte de estas donaciones que son de verdad, con cariño y de corazón para las personas que están agobiadas en ese minuto, independientemente de lo que sucedió, justamente usted lo dice muy bien, estaba en nombre de él y eso tenía que haberse entregado, porque no es recurso municipal, es recurso del bolsillo de cada uno, ¿no? ¿Cuál Bueno, es la- alcaldesa, yo le puedo dar cuál es la- respuesta ¿Ya? con respecto a eso. Fue una lista que se le corrió en la unidad de operaciones, un descuento que hicieron los funcionarios y eso eh, se fue derivado de la plata al bienestar municipal. Y en algún momento, algún funcionario, no me acuerdo si fue, bueno, uno de los funcionarios me dijo que se le hiciera el cheque a nombre de uno de los hermanos, no voy a mencionar a cuál. Entonces después hablamos con María Paola y dijimos que no, porque ellos son dos hermanos. Entonces tenía que ser a nombre de los dos y le dijimos que le avisaran que viniera a buscar el cheque porque eso se paga con cheque. Y esa plata está en la cuenta del bienestar municipal y tienen que venir a buscar un cheque. Yo no he hablado con ninguno de los hermanos, ninguno ha venido a hablar conmigo y esa es la situación. Pero en el momento que venga, si a alguien yo le dije que vinieran a buscarlo y no han venido. Porque eso no es una plata que debe la tesorería municipal, sino una plata que está en el Comité de Bienestar Municipal. Sí, yo Pero eso entiendo fue. claramente que si yo hago una donación, corro yo una lista para ir en beneficio de X personas, yo creo que uno termina de recaudar el recurso y me entrega. Esa es mi visión, yo creo que debería ser así. Así que para que se pongan en contacto con ellos, con los dos, porque son dos solamente, no son muchos más como para no poder llamarlo Claro. y que vengan y hagan retiro Claro, de esos recursos y también que en lo posible entregarle la listita de las personas que Sí, no, colaboraron. yo tengo la lista, inclusive me dijeron, no, que le hiciera nombre de esa persona nomás porque él representa al otro hermano, entonces con la María, no, dijo la María Paula, no me metamos en problema porque si son dos tiene que ser a nombre de los dos o que el otro traiga el poder del otro. Sí. Sí. Eso. Si bien es cierto, considero que igual es pertinente lo que dice don Hugo en relación a que el otro hermano podría reclamar, ¿cierto? Sí. Podría reclamar que se lo entregó a uno.
hay que informar esto, pues hay que terminarlo, porque si eso se queda, digamos que en la arca del bienestar, no, ahí sí que no tiene mucho sentido. No, no, para Sería, nada. sería peor Y de no lo sería que ahora correcto está, tampoco. pues. No sería correcto. Claro, ¿Quieres entonces, que bueno, gane? le encargo eso, alcaldesa, que por favor usted pueda presionar Sí, para sí, que... ahí vamos a estar atentos, Hugo, para que usted mismo los llame Sí, o los llamo yo, no sé, me consigo los números, los llamo yo para que se acerquen a hacer bueno, sí. a retirar ese recurso, porque no está su papá, pero es de ellos. Claro, Indistintamente que desgraciadamente pasó lo que pasó. se lo encargo, alcaldesa. Ok. Gracias. Bueno, el segundo punto es en relación a la carta que le entregué el día de ayer, de esta selección de deportistas de la escuela Pedro Luján que nos están representando a nuestra comuna ya de manera provincial en estas competencias de handball. eh, Ellos necesitan la locomoción para poder ir a competir a este torneo provincial para el día sábado. Ayer, como conversamos de manera personal, le comenté de que Tres Norte les cobró un recurso a ellos de 200.000 pesos en relación al traslado y ellos no tenían muy claro cuál era el conducto para solicitar a la municipalidad, por eso es que me habían hecho llegar la carta a mí y yo les comenté de que la carta iba dirigida hacia su persona porque usted es la alcaldesa, la presidenta del consejo, por lo tanto se la hicieron llegar. Ayer se la entregué personalmente para que la alcaldesa pueda ver ese tema. Los recursos son 200.000 pesos solamente para el bus y es la selección que nos va a representar a nivel provincial. Entonces, considero que es pertinente que pudiéramos colaborar como lo hemos hecho con las otras agrupaciones deportivas a la cual sí hemos accedido. Sí, la saqué y la derivé a Dideco, pero tenemos un problema con la carta. Ujú. No tiene fecha de cuándo y yo me acordaba que parece que es el sábado, pero no me acordaba Sí, la hora. este sábado. Pero no tiene Ah, ya. no tiene la fecha ni dónde van. Ya, Pero perfecto. igual la derivé. Ya. ¿Qué puedo Y hacer con eso? ¿Le digo que manden otra? ¿Le digo que se sí, un acerquen? respaldo porque si van a aportar con eso, tienen que Ujú. tener un respaldo con día, fecha y todo. Ya, perfecto. Entonces, ¿que Día, traigan fecha y hora. otra para respaldo? Sí, Ya, perfecto. para por último, adjuntarla con la que está ahora. Ya, Porque no perfecto. tiene ni la fecha, ni el día, ni dónde. Ya. ¿Ya? Ya, y lo último, alcaldesa, voy 6 minutos y medio, es en relación a qué información ha tenido por el tema del sumario de la pérdida de los micrófonos del consejo del salón anterior. ¿En qué vas? Ayer, el viernes, no, cuando pregunté ayer parece. Sí. Lo que le puedo decir, consejo, disculpe, alcaldesa. Sí, si usted tiene que dar la respuesta. Sí, y bien cierto, sumario es secreto, yo le puedo decir en términos generales que Ujú. puede estar verificar sumariante en la unidad jurídica, se han tomado las primeras declaraciones sobre ese tema y está en etapa de investigación. Eso es En lo que etapa le de puedo investigación. informar del Ya, ¿hay alguna fecha tentativa, administrador, en la ese cual... decreto del sumario concejal. No le puedo decir eso porque eso va a depender del fiscal sumariante, Ya, depende de las pero sí, diligencias pero y declaraciones que se existen toman. plazos que son legales y no podemos No, pasar la esos plazos. Contraloría, si bien cierto, establece plazo, el Estatuto Administrativo te dice plazo, la Contraloría, sino que lo importante es que se terminen las investigaciones sumarias. Lo Ya. importante para nosotros, especialmente para nosotros, que eso termine luego. Y por eso, por encargo de la alcaldesa, nos dice todos los días, y eso es verdad, todos los días en que estamos con los sumarios, poder terminarlo a la brevedad. Porque tenemos ese sumario y tenemos varios más que tenemos que terminarlo porque debemos dar certeza a la investigación. Ya, ¿en cuánto tiempo más podría volver a preguntar para no interferir en la Yo investigación? creo, concejal, para tener ya una certeza, yo creo que estamos, ¿cuánto, alcaldesa? Ya estamos Hoy estamos a 12. A 13, perdón. a 13. Yo Me creo que quedé en estará ayer. bastante avanzado eso. Yo creo que el primer consejo del próximo mes, Ya, certeza. perfecto. Ese era mi punto, Mario. Muchas gracias, presidenta. Ok, muchas gracias a usted. Bien. Bueno, usted habló, ya vemos el tema. Solamente complementar lo que se habló anteriormente de la perrita, que si bien es cierto, algunos dirán, pero si se robaron una perra, ¿cuál es el problema? No es tan así, es una perra que está judicialmente guardada arriba, así que es muy complejo la situación, independientemente de cómo esté redactada la carta, en la forma que se hizo y todo.
también la veterinaria me estaba contando, Luis, que hizo la denuncia a la fiscalía. Por tanto, dio otro rumbo. Nosotros iba por lo mismo, íbamos a hacer la investigación sumaria. Posteriormente, lo que se resolviera, se iba también a mandar a la fiscalía porque en realidad es un perro que está guardado. Ni siquiera lo tenemos nosotros porque lo encontramos en la calle. No, está encargado y bajo resguardo judicial. Entonces, complejísimo el tema. Quería solamente acotar eso. Y Alcaldesa, disculpe. ¿Eso quiere decir que no va a iniciar un sumario? sí, pues sí, de todas maneras. Ah, o sea, No, paralelo. yo había Ya, pensado en perfecto. eso. Se hace la investigación sumaria, que es lo que corresponde, Ujú. de acuerdo al resultado, porque eso le puse incluso ahí, le puse la brevedad e informarme, y posterior al resultado, si era negativo, iba a pasar a la fiscalía, porque no podemos quedarnos ahí esperando que pase el tiempo y Ujú. no hacer nada, porque es un tema complejo. ¿Y el sumario ya se inició, Sí, Presidenta? sí, se lo derivé a los jurídicos. ¿Ya? Y algo más iba a decir. No tiene representatividad municipal, pues, están ante los organismos competentes como es la Fiscalía. Sí, Hasta donde usted siempre ha mencionado, usted es la administradora, usted es la representante legal, por lo así tanto es. yo siento que la persona idónea para presentar esta formalización de acusación o denuncia, ¿no es cierto?, tiene que haber sido usted en su Sí, calidad nosotros tenemos que de hacer todo, representante legal. desde Pero el inicio, hacer todos los pasos. claro, no sé, el día de mañana sucede una contingencia en una unidad distinta y esa persona a cargo de la unidad presenta una denuncia ante fiscalía, ¿corresponde o no corresponde? Así es. Sí, Disculpe, mi nosotros consulta no vamos. se respondió. ¿Corresponde o lo debe hacer usted en su calidad de No, representante la legal? señora veterinaria se acercó a hablar conmigo la semana pasada por otro tema, el viernes cuando llegué yo, sí, me parece. Dijo que ella iba a hacer la denuncia correspondiente igual porque estaba en su prestigio, su nombre. Por tanto, igual, y obvio que el animalito está bajo su responsabilidad. Entonces ella igual iba a hacer la denuncia para cuánto se llama, que esto se clarificara o devolvieran la perra. Sí, sí, no, yo tengo que hacer lo que me corresponde. Debo hacerlo. Sí, debo hacerlo. Sí, sí, de todas maneras. Siempre conducto regular. Sí. Muchas veces son lentas las situaciones, pero son los conductos y hay que hacerlo. Ay, tenemos un tema que es medio complejo. Nosotros nunca se le han cerrado las puertas a ninguna institución para poder acompañarnos en las situaciones de emergencia que hemos tenido. Todo lo contrario, abrimos las puertas porque necesitamos, pero hoy en día estamos con el tema de los lobos. El viernes de la tarde los funcionarios sacaron, perdí la cuenta, tengo la confusión, no, el viernes sacaron 9 o 10, que eran grandotes, lobos, en el Caleuche. Entonces, a mí me mandaron un WhatsApp, me dicen, acabo de pasar por ahí y los lobos no fueron sacados. Por tanto, llamo a don Pedro, primero a don Fernando, no me contestó, llamé a don Pedro Aguilar y efectivamente sí los habían sacado, me mostró la foto y fuimos a ver el día sábado en la tarde. Le dije, voy a buscar con quién voy a llamar a un chofer que me lleve para ir a verificar en terreno si sacaron o no sacaron los lobos. Y me dijo, yo la llevo, así que nos fuimos. Habían 18 lobos. 18, más, porque los anteriores los habían sacado. Y don Juan Aguirre, hijo, al andar más alto que nosotros, obviamente andaba en la máquina, llegó la retro a sacarlo con el camión y todo. Terminaron oscuros, tipo 8:30, parece que me llamó don Fernando. Y dijo que él veía en el mar que andaban flotando varios más. O sea, el día domingo tienen que haber amanecido más. Claro, nosotros estamos claros que este es un tema perdón, de Cernapesca, pero se llamaron, no contestaron y la idea mía era obviamente reunirnos para ver cuál es el apoyo de ellos para el municipio, porque los funcionarios ese día primer día que estaban como un poquito más descansados, estaban en su casa y los tuvimos que llamar para que fuéramos a
hacer ese trabajo que les corresponde a ellos. Si bien es cierto, siempre les prestamos la ayuda, en ese sentido no tienen nada que decir que nosotros no estamos o que no sé, no cumplimos, siempre estamos ahí. Pero este tema es entre dos. Si bien es cierto, es un tipo pandemia también que no se ha terminado, tenemos que estar alerta. Así que quería contárselo, no sé si usted tiene algo más que... Sí, Teresa. enseguida le doy la palabra a Citayoy. Señores concejales, para que ustedes sepan, cuando empezó el tema de la gripe aviar, el municipio lideró el retiro de los animales, no solamente de las calles, sino que también de las playas, no solamente lobos marinos, en pingüinos, aves acuáticas. Y después la delegación regional contrató a una empresa externa para que ellos se dedicaran a sacar los animales del borde costero, con la preparación, con los equipos necesarios. Resulta que la semana pasada vino el representante Serna Pesca a pedir colaboración, informamos a la alcaldesa de la situación y la alcaldesa dijo, bueno, aquí estamos, tenemos que ayudar. ¿Qué pasó? Que se terminó el contrato. Yo pensaba, dijo, se terminó el contrato y en la reunión que tuvimos ayer, el lunes, en la delegación, resulta que la delegación regional nunca le pagó a la empresa, no le ha pagado hace 2 meses, 2 o 3 meses y por eso la empresa dejó de trabajar. Yo le reclamé al delegado provincial que esas cosas no pueden ocurrir porque nosotros tenemos que actuar con una planificación con nuestros funcionarios, con equipamiento, con guantes, mascarilla, y no podemos exponerlo a ese tipo de riesgo. Se comprometió en hablar con el delegado regional para que le pagaran a la empresa y la empresa pudiera seguir trabajando en esto. Pero mientras tanto, vamos a tener que seguir colaborando, ahí por instrucción de la alcaldesa, en esa situación. Para sacar los animales hay que cumplir ciertos resguardos. Ya no es llegar y sacarlo, pero nosotros tenemos que hacerlo por una labor que tenemos que realizar sanitaria y de salubridad, pero que hay un compromiso del delegado regional y eso le hice el reclamo y la molestia por nuestra parte de la alcaldesa de que ellos deben ser previsores, de que tienen que preocuparse de pagarle a los proveedores para que cumplan su trabajo. Eso es lo que yo les puedo agregar complementando lo que dice nuestra alcaldesa. Sí, yo quería complementar lo que ustedes están mencionando, que claro, es una preocupación para el sector, ¿cierto? Para el borde costero en general, porque yo no creo que solamente pase en el Caleuche. De hecho, No, los debe vecinos estar. también, ¿cierto? Han comentado que hay varazones también en otras partes claro, del borde costero. El tema es que supe yo que no me recuerdo si el sábado o el domingo, unos vecinos llamaron también a Serna Pesca a un número que encontramos en internet en realidad y les dijeron que no tenían personal para poder asistir. ¿Cuál es el tema? Ahí en el Caleuche específicamente, porque ahí hay muchos perros que han abandonado, entonces llegan y algunos son salvajes y están bajando y los perros están comiendo los lobos marinos, los lobos marinos que están contagiados, los perros vuelven a subir al sector o ahí mismo. Incluso supimos de algunos perros salvajes que habían atacado a una pareja ahí y que también hay algunos que son pitbull, que también han atacado a otros animales en el sector. Entonces, es realmente una situación compleja. Yo me alegro que el municipio preste esa ayuda, pero qué bueno que ustedes aclaren que no es responsabilidad del municipio poder hacer poder retirar estos animales, porque no el municipio es cierto responsable de todo. Si bien administra la comuna, pero hay ciertas cosas que no puede manejar. Yo bueno, no quería tocar el tema porque quizás sonaría un poco personal, pero en realidad hay una preocupación de los vecinos que nos dijeron que iban a venir a conversar con usted con respecto a la situación, la relación perros y lobos que pasa en este momento, que la verdad es que algunos nos hacemos cargo de los que llegan ahí abandonados, pero no de todos, pues desconocemos la cantidad de perros salvajes que hay por el sector. Entonces, eso quería aportar. Pedro me pide si puede intervenir un poquito de acuerdo a lo mismo, porque él estaba trabajando en el SAC, sí, por favor. Sí, sí, es cortito, no, lo que pasa es que estas muertes empezaron a aumentar desde hace prácticamente un mes atrás. Sí. Nosotros trabajamos hasta los días domingos, por lo mismo que explicaba el administrador, se nos acabó el contrato por un tema que no se le pagaron a las empresas contratistas, nosotros siendo contratados por el Servicio Agrícola Ganadero.
Pero la preocupación es la siguiente. No son solamente 30 lobos que pueden aparecer un día. El tema de las marejadas es preocupante. Si ustedes hacen una visita desde Torres del Inca a Pan de Azúcar, se mueren. En el sentido de cuántos lobos muertos hay, cuántos animales, aves hay. Nosotros un día recogimos cerca de 560 aves en un día, que eran guanay, que andaban de paso, iban de vuelta. Y encontramos en la Playa Grande 178 lobos en un día. Y la empresa no fue capaz de sacarlos. Sacaban los más chiquititos. Y lo otro que existe mucha preocupación en la comunidad, que ayer subieron un video, es que los lobos están arrancando del mar. Nosotros encontramos un lobo muerto en la carretera, en la entrada a los médanos. Desde la playa a la entrada de los médanos, al medio de la huella, que lo atropelló un camión, es mucho. En la caleta, ayer andaba uno en la huella. En el sector de los Pozones, salen desde desde el mar, se van a las casas. Hay un vecino que me mandó un video del lobo al lado de una casa. Y esos lobos están con influenza aviar. Se van a morir. Y el tema es de que esta enfermedad es zoonótica, po. Van a contagiar, si contagian a un perro, ya va a pasar en humanos. Ese es el tema de lo que está pasando con los lobos. Y yo creo que va a seguir pasando. Y hay un dato de que en Taltal le hicieron pesquisa a peces y salieron positivos a influenza aviar. Y ese es el tema. Yo igual tengo los contactos de Senapesca directos, si es que los quieren, se los puedo traspasar a los concejales también, porque de verdad, si no tienen funcionarios, va a recaer todo en el municipio. Y lo otro que nos explicaban a nosotros es el tema donde se entierran los lobos, porque si lo van a enterrar en la playa, tiene que haber un decreto de bienes nacionales, que ese sector no se puede ocupar en 10 años. Por lo mismo. Eso es lo que nos explicaron a nosotros cuando fuimos a la charla y todo lo demás. Por eso que el municipio estaba en el vertedero, habían unas fosas para enterrar las aves y también los lobos. Pero ese es el tema, es complicado. Está bien complicado. Y el tema de los perros vagos también, que se van a la playa, para nosotros igual nos atacaron los perros vagos. Nos mordieron cuando andaban en la playa. Y lo otro es el tránsito. Yo no sé quién tiene que ver con el tema del tránsito en la playa, porque los días sábado y domingo en las mañanas van niños en cuatrimotos. Pillaron a un lobito, lo amarraron con unas lingas y lo andaban paseando para arriba y abajo en las cuatrimotos. Así que eso quería decir yo, alcaldesa. Y el tema de los implementos de seguridad, que tienes que andar con un overol de papel, Sí. las botas de Sí. papel y todo reciclado al tiro. Sí. Que sea desechado al tiro. Sí. Eso. Agradezco su aporte, Pedro. Gracias, concejala y concejales también por permitir que diera esta información que, si bien es cierto, todos sabemos que es complicada y delicada, la estamos viviendo en este rato. Y como se dice a nivel nacional, esta gripe aviar no ha pasado. Que se nota más lenta porque no hay mucho movimiento, pero sigue. Así que eso, nos vemos. Lo otro, que la reunión definitivamente entonces para el viernes a las 11 de la mañana, la extraordinaria, ¿ya? Si gustan acá o arriba, no sé cómo gusten, ¿ya? Muy bien, muchas gracias y nos vemos.